Hola, buenos días a todos. Pues es un gusto que nos acompañen el día de hoy, en el día de Wellbeing Technologies, toda esta parte de las tecnologías para el bienestar de la gente. Y bueno, tengo aquí como invitada a nuestra líder de HR Technology de nuestro instituto, Shelby Martínez, que pues es una especialista en estos temas. Y pues vamos a platicarle a la gente, Shelby, si te parece bien, pues más o menos qué es lo que viene en este día, qué es lo que vamos a ver. Y también un poco platicar, Shelby, sobre las implicaciones del well-being en esta nueva era, porque pues está emergiendo y están saliendo pues muchísimas nuevas prácticas, tecnologías para ayudar al cuidado de las personas. Entonces,
pues bienvenida y bueno, cuéntanos un poquito la perspectiva de lo del día de hoy. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues nada, muy emocionada de iniciar este día. Hay muchísimo material por cualquier vertiente sobre Wellbeing, entonces vamos a estar platicando sobre diversos temas. Este tema es como, está súper en boga, sobre todo en el área pues en el que tratamos el lado un poquito más humano, porque pues ya sabemos los efectos post-pandemia nos han hecho voltear a ver a la calidad de vida humana, entonces esta es una parte que parece una tendencia, pero en realidad está cambiando la forma de gestionar todo. Pues les platico, vamos a tener invitados bien talentosos, súper diversos, por ejemplo, vamos a tener un tipo mob con Javier Guillén. Javier Guillén pues es un entrenador de fútbol. Suena como un poco extraño, ¿no? Tenerlo aquí. Sin embargo, él es un psicólogo y está especializado en el performance de equipo. Entonces, pues va a estar súper interesante que nos presente el modelo que él desarrolló junto con el instituto y pues poder platicar un poquito sobre cuál es la diferencia, por ejemplo, de un jugador que es un poquito amateur con uno profesional y cómo toda este mindset de team player lo podemos pasar a nuestras corporaciones y pues lograr como éxitos pues bastante significativos. Otro de los invitados que vamos a tener es Federico Hernández. Su plática va a ser mucho de las tendencias de Wellbeing, entonces también va a estar muy interesante. Yo les digo que no se la pierdan. Por otra parte, vamos a tener a nuestro líder del instituto que hace pues justamente esta investigación más cercana a salud, que es Bruno Romero. Lo que nos va a platicar va a ser sobre las tendencias de salud y los dispositivos médicos que ahorita están también tan en tendencia, ¿no? Ya creo que todos traemos nuestro reloj que mide nuestra presión, que nos dice cuándo levantarnos, que nos dice como todo, ¿no? Pero ¿qué tal si estos dispositivos se hacen cada vez más portátiles y llegan a más personas? Y bueno, van a ir revolucionando el campo de la salud. Y también vamos a tener el gusto de tener a Juana Ramírez y nos va a hablar un poquito del apoyo a los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y ya hablando de esta parte de medicina, Guillermo nos va a platicar un poquito del panel que vamos a tener. Claro. Bueno, primero que nada, para los que no estén familiarizados con este término de MOOC, que significa Massive Open Online Courses, o sea, que son clasesotas masivas, ¿no? Para que puedan aprender. Vamos a tener el día de hoy la clase con Javier Guillén para que se suscriban específicamente a esa clase, en donde él les va a enseñar cómo tener este mindset ganador. Es la diferencia y un poquito, pues comentándoles lo que van a ver, la diferencia entre un jugador profesional y un amateur, pues tiene que ver mucho con su mentalidad, que son muy resilientes, que tienen que estar siempre bajo una disciplina muy rigurosa, y eso mismo también tenemos que hacerlo a nivel profesional, y esa es la propuesta. Y ya después se le pueden incorporar diferentes temas de medición de tecnología, etcétera. Pero bueno, hablando un poquito de la parte del bienestar y de la salud, pues la tecnología ha ido avanzando muchísimo en términos de poder hacer más democrática y más accesible la salud. En este panel nos van a platicar de diferentes tendencias que se están utilizando en la tecnología, con la tecnología y la salud, de tal forma que pues ahorita los mismos doctores es algo normal que ellos estén haciendo sus consultas de manera remota, ¿no? Así como trabajamos nosotros, se puede tomar ahora la consulta médica o también llevar a muchos lugares como tratamientos médicos con telemedicina y diferentes dispositivos. Entonces, aquí la idea de este día es invitarlos a que se sumen y a que escuchen a todos estos expertos, ya que el tema del well-being pues es una tendencia que la estamos viviendo y que está emergiendo. Entonces, aquí, Shelby, pues a mí me gustaría pues preguntarte tu punto de vista sobre la importancia de well-being en las organizaciones. Al final, pues necesitamos a líderes que estén en balance, a líderes que tengan, ¿no? Un liderazgo distinto al tradicional. El mundo ha cambiado. Entonces, ¿tú cómo ves esta parte del bienestar y de que, pues, afortunadamente están saliendo muchísimas reglas y normatividades en el mundo para cuidar a la gente?
Claro, a mí me parece maravilloso. Digo, yo sé que en varios países hace algunos años ya había normatividades y bueno, la más reciente que tenemos aquí, por ejemplo, en México es la NOM 035, que igual habla sobre toda esta parte de salud pues emocional. Y claro, derivado de lo mismo, regresar a lo mismo, ¿no? La pandemia, las personas cambiaron muchísimo sus valores y ahorita vemos en las organizaciones un gran volumen de intercambio de personal, de cosas por el estilo, pero en realidad todo esto se debe a que las personas buscan un lugar más sano donde estar. Entonces, si nosotros como organizaciones podemos brindarles esta sanidad mental, esta seguridad, realmente nuestros empleados van a poder, pues, desenvolverse de forma pues excelente, porque al no tener algo que les trunque lo profesional, pues van a poder seguir cómodamente las organizaciones. Entonces, pues es a donde todos debemos de voltear ahora la mirada y pues también en nuestra salud física, que bien la tecnología nos está ayudando muchísimo a poder detectar enfermedades más temprano, a tener acceso a servicios médicos de partes un poquito más lejanas, ahorrar tiempo, entonces pues es un poquito la mirada que tenemos. Claro, y además pues vamos a tener especialistas el día de hoy en temas de happiness at work, en temas de cómo entrar en balance, ¿no? Como organizaciones. Y bueno, pues igual comentarles, ¿no? Que Shelby y su equipo, pues igual pueden apoyarlos con una serie de metodologías para medir la felicidad, monitorear como toda la parte de las métricas dentro de las organizaciones, porque pues las organizaciones que cuidan a su gente, y lo hemos notado, Shelby, en la pandemia, pues han salido más resilientes, ¿no? No han, el efecto que ha tenido la pandemia en las organizaciones que cuidan a su gente y que trataron, digo, hubo muchas medidas para no despedir a la gente, pero la idea es que siempre estemos atentos, ¿no? A que la gente esté bien, a que se puedan desarrollar y que puedan crecer. Y el tema con la tecnología es que cada vez llegan más, digo, no sé qué aplicaciones usas, ¿no, Shelby? Pero hay decenas y decenas de aplicaciones de Wellbeing, desde meditación, yoga, nutrición, etcétera. Y está increíble porque vamos a entrar a una era del metaverso en donde todo eso ya vamos a poder consultarlo, ¿no? En el mundo virtual y al mismo tiempo, pues, toda esta parte de operar con la parte de los realidad aumentada, ¿no? Es súper interesante porque pues te pones tu visor, tu celular y haces meditación y te lleva de manera personalizada a lo que a ti te guste, si es el mar, la arena o cualquier experiencia que tú quieras vivir, y eso te hace entrar en balance y es real, pero aparte te monitorean, ¿no? Todas estas nuevas tecnologías, como tú dices, traemos nuestro celular que hasta incluso nos cuenta los pasos, ¿no? Nos cuenta nuestro ritmo cardíaco, o sea, incluso eso pues se ve que va a posibilitar en el corto plazo que las personas puedan incluso aumentar su esperanza de vida, ¿no? Con la tecnología, entonces, lo cual habla muy bien, ¿no? Pero bueno, pues esa es la invitación que les queremos hacer el día de hoy y están invitados a que vayan viendo esta serie de expertos de muy alto nivel hablando de todos los temas que tienen que ver con la parte de balance, con la parte de felicidad, con la parte igual de salud que tiene que ver con la tecnología, pues está haciendo cosas increíbles con la salud. Y no sé si quieras agregar algo más, Shelly. Pues nada, también vamos a tener pues personas que son también parte de la asociación. Por ejemplo, tenemos a Cristina, que Cristina igual es nuestra líder, está en Reino Unido y pues también nos trae temas súper interesantes. Entonces, como dice Guillermo, pues los vamos a esperar. Tenemos una jornada extensa, variada, innovadora, entonces pues muy emocionados de tenerles aquí. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Espero que disfruten mucho esta serie de charlas de expertos y muchas gracias por acompañarnos, Shelly. Hasta luego.
Hello, everyone. Good morning. Today we will see some really interesting topics with some experts in HR and technology side. So let me introduce you to Christina Briggs. Christina Briggs, welcome to this conversation and to this Global Digital Week. Thank you, Guillermo. Thank you for the introduction. And for this session, we're looking at human resources and the impact that technology is having on professionals in the human resource arena. We are increasingly finding that there's so much pressure with human resource professionals to know more about technology, to be at the table. I am delighted to have Norma Mooney from the UK with me. She's worked with many multinational organizations Norma, with a couple of decades of experience at board level, and she has seen the change in her role. And I'm going to ask Norma to start by telling us what changes have you seen from a technology point of view? Thank you, Christina. Good to see you both again. So from my perspective, over, and I won't deny it, a couple of decades in the HR world, things have changed. And just throughout that time, I've worked with startups, I've worked in larger international companies, and the demands, as you say, on HR has changed. So for us, it's becoming more tech savvy. There is a drive to use data, which, you know, I think across the world has become a huge driver. But of course, with HR, we need to look at the data from a GDPR perspective and making sure that we're capturing the right data and that we're using it properly. The temptation is with a small company is to maybe go for a big system that can do way too much that you don't end up using and is costly. Whereas I would always suggest that you start small, really get to grips with what it is you need to be able to run your business, and then make sure it's scalable for your future plans. Yeah, Norma, it's getting quite entangled out there. I've read recently that so many companies can have over 100 different technology areas for their HR function. And the challenge now is to have an integrated system that's seamless. Can you offer any advice to our listeners in this area or experience? Right. Yes, there's especially in larger companies, or for the company that I currently work with, there are a number of HR systems that might have come via an acquisition, or they were just deemed to be right for what was needed at the time, but then their interface with other parts of the HR portfolio, which is quite broad, ranging from anything to applicant, attraction, tracking, going through the whole recruitment process, the onboarding, your general personnel files, as it were, all the way through the employee lifestyle. So there's so many different systems out there, and the reality is trying to get those systems to integrate is almost impossible if you have too many. It's probably worth looking at what I would almost call an ERP scenario and working out what is really important to you, because the more integrations I find that you have between system to system, the more likely it is to go yes to go into difficulties. Oh yes. And then there's bugs, and then you find that despite all the requirements, so it will start with a requirements analysis, and you have to be mindful that the people who are working with you from the systems company will very often say to you, okay, of course we can interface with this other system, until they can't, because funnily enough, that other system is maybe a few years out of date, or there's other bits when it was built that they didn't envisage a future where it would need to interact. So you're much better off really sitting back, looking at what your needs are right now, looking at your projected company growth, and then finding, your budget, and then working something towards that. But it might be starting off again and saying, actually, let's plan this out. And for me, the word planning, when it comes to any form of technology, it's not just planning what you want for now. It's really looking and thinking and engaging with the business to see what's needed for the next 5, 10,
beyond that, it becomes more challenging. But, really look at where your growth is and what you need. Yeah. Yes, Norma. Now, of course, we're going to have many people listening. This session is particularly for small and medium-sized enterprises. So they're in a great position now to start getting it right, because I know a lot of the companies you work for, they have had mergers and acquisitions, and they have been quite entangled. So it really is useful to have this time to give them the advice. So I do appreciate your answer to that question. So what I heard is that you really need to sit and plan and discuss and make sure that the size is suitable for your organization and your projected growth. And also what I heard was buyer beware, because every software provider is going to tell you that they can achieve it and it can be integrated. So there is a certain amount of due diligence that needs to be taken place. I now have a related question to this. Of course, I know trying to get buy-in from stakeholders is very complicated, because first of all, we have to get sign off with budget from the board. That's after we've decided the right technology. And then we have to train personnel. And now I know organizations, they've had to change the personnel because they've not been, if you like, digital natives, or not really been interested in this next evolution of the HR function. So can you just talk around your experience of getting buy-in from the whole team, the whole organization, and whether you've actually had to change the function and how it operates to accommodate technology? So I suppose on that journey, it's about communication from the start. And sometimes depending on the size of your organization, now bearing in mind, I've worked in companies where there were 140 people in the HR team across the whole, sort of area, the whole sort of umbrella of HR, to, myself and one other in the UK trying to start up and engage with an overseas company. And I've started, and possibly a lot of the people listening to this will have started with an Excel spreadsheet. And, that these days, it's brilliant, and you can use Power BI and all of that. But the reality is GDPR, for starters, is also another consideration, and how you manage and secure your data. But from people getting buy-in, I think it's very important with any change program to explain why you're doing it, to look at the benefits and potentially the disbenefits, which you've highlighted as being maybe needing a change in personnel for people that won't or can't come on that journey. Personally, I think most people will want to, or at least they won't not want to, but they may find it harder. So it's being mindful of that. The other thing that comes in with any form of technology is a degree of automation. Otherwise, apart from some of the other obvious benefits, with a degree of automation, it means that you may not need the same number of people in the team inputting data. And it's being mindful of that at the start, and addressing queries and helping people early doors to look at how they can be trained. The only thing I will say, if that really is not possible, then please treat your people with dignity and respect, and help them to find their place, be it within the company elsewhere or outside. Yeah, I'm glad that you mentioned that, Norma, because that's really close to our hearts, Horizons Consulting, because we realize that we are in a world of increasingly transforming and providing efficiency through digital solutions, but we really want to make sure that the humanity in business remains, that we have more time for communication. So, and as HR professionals, we have to lead that way in how to implement change and be respectful that these are people's lives and their futures and careers and opportunities that we manage. Okay. Fiona, would you like to comment? Norma, could you share with us one experience in your career where this kind of technology implementations improve the people's lives? Because I think that it's not just increase the productivity, it's increase that the people make better the job, that they enjoy the job. Do you have some experience related to this? Absolutely hot off the press. So we have currently
changed our applicant tracking system. So in other words, the way you engage from a recruitment perspective with the business. For certain reasons, the applicant tracking system in our HQ in Sweden, a different solution was chosen for the one in the UK, and I report into Sweden. So there are some challenges going on there with our integrations and that. The team in the UK, who were the core users of, and when I say the UK, I mean our sister company in the UK. So I sit in the UK, but I primarily work with Sweden, but we use their services from an IT perspective. They did an awful lot of work, the requirements analysis, and eventually, you know, this system will be everything that they need. But it went live in September. And of course, there was training sessions, there was rollout, there was familiarization, but there's always glitches, and suddenly people going, oh, I didn't think about that. But I did speak with, and I when I was physically in the office, and I still go in up until the latest guidelines, just to engage with people. And the team there were really positive, the team who previously would have had to do an awful lot of hands-on data entry. So the back end, the powerhouse, they were, oh, this is so much better. And I'm thinking, yeah, front end, we're sort of having to do a bit more, but I think it's because you're getting used to the user interface. So the upshot is that it was lovely to see people being really positive. Wow. On the other hand, for those of us that are having to use it and learn something completely new, we're still on that journey. It doesn't do certain things for my part of the business, so that's for me to iron out, and we're working on it. But I can, say that the whole program and the team in the UK were very good about engaging everyone, bringing them on the journey. There was some other restructuring going on in any event. So previously, because of different business changes, but the team that are now in situ are very happy with it, thankfully, at the back end anyhow. So the front end, it's a case of training and user, getting used to. Yeah, that's great. So Norma, for a small and medium enterprise, there are so many offers to start. What would you say would be the key piece of digital transformation in the HR department that should be implemented for example, a small that they should have in place? So for me, I think it is digitally being able to secure their employees' files. I think that's a starting point. And having the right processes in place to ensure that they are securely stored. Some years ago, when I worked in the main part of our business, we did a TUPE, where we took over a large-scale contract from a well-known player in the market, and to go onto a site, in a construction site, where you're finding personnel files in unlocked cupboards was horrific. And just this, and then having people say, but we didn't have any other files, this is it, and the files aren't complete. So for me, having your team data, so your basic, details about your employees, but in a safe and secure way, so that it is GDPR compliant, and that there are guidance in terms of what, the interfaces and who can access that. That's a starting point for an SME. You can then bolt on the payroll, learning and development, the recruitment, all of those elements. But I think you have a duty of care to make sure that what you have for your employees as it stands is something secure and robust, and then that you look at what it may be able to do for you in the future. That's really helpful. I mean, I think that would help any organization, even as a checklist. Do we have this in place? And that's at the top of the list. That's really, really helpful. Guillermo, do you have any comments? Actually, because you have a lot of experience, Norma, and I like that to hear experts like you, because 20 years ago, managed technology, it was really different, because you have a big system, really complex, a lot of years in order to do implementation. But right now, they have the companies, the small companies, they have a lot of options. We call plug and play solutions, because you can just
pay the subscription. And I think that in HR, I don't know, I want to ask you if you have this new solution of technology for HR. Can you recommend some these solutions that you use? I suppose because our company uses particular systems, I wouldn't necessarily recommend all of them, so I won't go down there. What I have found, and maybe if a company isn't looking to put in place an all singing, all dancing system to begin with, and I'm going to call it out, Microsoft Office Teams is a very sensible way with a proper SharePoint set up and directories. So, for example, when we were going through a transition and I had people in different parts of the business and under lockdown couldn't work remotely, we set up specific teams with absolutely watertight protocols in order to ensure that we could share candidate information, especially from a recruitment perspective, and that helped us. And with the right, after something is finished, it's deleted, the right to access any particular area is reviewed. So I found that to be very, very helpful. Streaming has been really good for delivering training remotely as well, and helping people to use our systems to do their performance reviews, all of that. So that is a basic starting point, I think, for small and medium companies. But after that, then you need to look at whether you've got the large oracles, you've got companies that, iTrent, Midland, all of those that you can look at to see what's right for your needs. That's excellent. And it's fair to say now that it's more accessible to companies now. It's like a utility now, isn't it? It's less expensive. And so much more companies that have been around a number of years are looking at, suddenly going, oh, well, we don't just do accounting. We can now do this and this and this. So I know from the business part that I'm in, we are looking at new finance systems. We're looking at things, and then they're suddenly going, oh, but we can do this. It's okay. We don't need that. Thank you. But, but for companies that might, it's worth exploring and looking at, is there an option to switch on a module further down the line? And so that you're not buying a different system from a different company and then asking them to talk nicely to each other. Yeah. Can you give us an example of how business information that's requested from the board or your decision making has changed over the past couple of years? The data that you collect and what you're analysing, has that changed? It has, and not just in line. So like, any company with employees, you want to look at a variety of metrics. And we have, in Skanska, we have a whole range of those that the data team, so there is a large data team, well, I say large, bless them, it's not that large, but, we have dedicated people looking after data, which in a small company, from an HR perspective, you're not likely to have, but they produce dashboards every quarter or every month, depending on what you need, looking at our diversity and inclusiveness the whole way through from, attraction, recruitment, onboarding, and employee, length of service, looking at people who are being promoted, looking at, and again, the diversity, and also looking at gender pay gaps. So we report on a quarterly basis on starters, leavers, absenteeism, promotions, our blend of, diversity, which in the UK we can do. That I'm conscious there are people who will listen to this who will not have that same option. But then looking at the gender pay gap, looking at a whole load of other ranges that we can pull from, and then, through Excel and into Power BI, present them, because that's the other thing that I find with presenting to a board. Too many data, too many tables, it doesn't work. If you can make something into a chart and show variation and movement, it's much more powerful. Yes, and something you can put an action to as well. And that's it. You can look at, we run an annual employee survey across the whole of the global company. But what, in certainly between, we changed providers in 2021,
the dashboard, the sort of outcomes from that, every year there is what action was taken on last year. So there is follow-up, but a year is a long time. So we now run pulse surveys on a regular basis, just checking in on the areas that, were highlighted for change, looking at what actions we can take, and then driving that ownership right down to the front line. But, using a pulse survey or, using a quick Microsoft Forms to check in on things, it keeps that engagement going throughout the year. Excellent. Yeah, that's really helpful, Norma. Guillermo, do you have any questions for Norma? No. I really enjoyed to hear you, Norma, and see you again. So yeah, it's amazing that we need to improve our actions in order to create value, as you said. Yeah, absolutely. Yeah. But, definitely listening to people and, consulting, but also, as you say, taking action then, because there's no point in collating all that data if you're not going to use it. Yeah, well, I think for this session or period of time, it has come to a conclusion. And Norma, I really, really appreciate your expertise. We'll provide details in your profile so people can reach out to yourself and to Guillermo if they have any questions. I'm sure they do. I have lots of questions. Norma, you, Guillermo, and I have spent a full day in conferences on any one of these subjects. Absolutely. So this, the purpose of this session, this is part of the bigger global week. It's to give people a taste on what they should be thinking about. Good afternoon. I'm Brian Davis. I'm the ex-managing director of Green Labyrinth, which was a large training provider in the southwest of England. I've got about 35 plus years actually as a adult trainer or in the adult training industry, ranging across multiple sectors. Had a lot of experience designing and delivering learning opportunities. And I started with e-learning in 1992. Would you believe that? 1992, that's an awful long time ago. And even virtual reality that we were using in 1996. So I've kind of been at the forefront of learning technologies. And most recently, I've been involved in the delivery of corporate universities, Unisys Corporation in particular, and also in the delivery of adult learning experiences in the workplace through a company called Green Labyrinth, which was the company that Steph and I set up and very recently sold. Steph? Thank you, Brian. Yes, many thanks for the invitation to deliver our expertise for Global Digital Week 2022. Much appreciated. My humble beginnings were as an FE teacher in the information technology sector, which was very different many years ago. I then moved in to be e-learning manager, and I implemented a number of systems in an FE college, which brought a lot more digital awareness and technology into that arena. Subsequently to that, obviously with Brian, set up a training company nearly 12 years ago now. And as Brian has just said, that he and I sold it very recently. Moving on to the reasons why we have Exion below us is because we are obviously now moving on to the next phase of our careers, which is to support and deliver consultancy, mentoring and training within the adult world. So I've got a couple of questions here, which Brian and I are going to discuss. And Brian are going to take it, and I are going to take it in turns, how we deliver these questions. Brian, I think you're down for the first one. So can I pass this back to you? Yeah, absolutely. And it follows on quite nicely from what you were saying, Steph. I mean, you've been HR director of quite a large company. So from your experience, what would you say are the main barriers for engagement into learning for adults? And or whether that be formal training or indeed CPD or continuous professional development?
Yeah, I think there are obviously a lot of the people that I worked with were teachers. So CPD was actually a requirement for them to improve their practice. And that was relatively informal. However, there were still a number of barriers, and that was their time, the allocation of time. And I think that's a general issue and barrier for a lot of people, is that if they don't have allocated time for their learning, then they actually struggle to achieve that particular CPD unless it is acknowledged by management in a particular business, the necessity of the training, and it's very much pushed. It's also how much they value the content of the training. If they feel that they're being asked to train in something that isn't relevant to their role, or potentially doesn't have the knowledge level that they require for promotion. I mean, there's different factors that need to be considered there. So in order for staff to engage, they need the full support from managers, and that is normally driven by the culture of the business that they work in. And that can be positive or negative, of course, depending on the stress levels of the business at the time. I know you have some comments on this, Brian, so I'll let you, Alan, put your comments in now. Yeah, I'd just like to pick up on a couple of points you made there, actually. For me, the problem, I've been involved in continuous professional development since I was a boy. And really, the key thing for me is that there needs to be a desire to learn. And that's very much driven by the culture of learning within particular sectors. So, for instance, accountants and professional people will engage very heavily with CPD because it's a requirement of their institutes or their professional practices. Where that requirement doesn't exist, then there needs to be an imperative to learn. And that boils down to really the culture of an organization. And you touched on it when you were saying, the allocation of time and acknowledgement and all the rest of these good things. But fundamentally, and I'm going to keep coming back to this theme during this session, is the training needs to work for people. It needs to recognize the way people learn. And if it's not easy, if it's hard to learn, or the learning is delivered in a way that puts barriers up for people, then they will resist it. So it's really about the accessibility. For me, it's about the accessibility, the desire, and the culture of an organization to create the support or the imperatives to learn within a business. Okay, can I just pick up on the next question then for you? What are the range of different delivery methods that could be used to engage adults in both formal training and or CPD, in your opinion? Well, again, if I can go back to the whatever way learning is delivered, it has to recognize the fundamental way our brains learn. Otherwise, you're building barriers in. So adults learn in different ways, but there is a commonality. In other words, there's an acquisition of knowledge, there's a contextualization of knowledge, and then an application of knowledge. So those are the three sort of steps that we go through as adults. But there's a further level of complexity on that, because there's also a preferred learning style. And I know this was something that you were very heavily involved in with our previous company, Steph, in that we designed the training to leverage people's preferred manner of learning, whether it's auditory, visual, kinesthetic, etc. And in certain professions and age groups, there's further complexity brought in through the delivery mechanism. So it can be the technology of delivery can actually prove to be a big barrier. So for, say, an 18 to 20 to 30-year-old, one of the millennial generation, delivery through a phone or a technologically leveraged method is quite normal. But for somebody
our age that has no particular technological bent, that actually can be a huge barrier to them engaging in the learning process. So while methods and medias may have changed and evolved over the fundamental over the last few years, the fundamental learning processes for adults and indeed children hasn't changed a great deal. The mechanisms through which it delivered has, but adults learn using, I just need to emphasize, people or adults in particular, that's anybody over the age of 16 roughly, tend to learn using an adult learning mechanisms. And it's important to understand that whatever technologies you put in place, or whatever modes or mechanisms you build into that, it needs to leverage the fact that, first of all, there'll be knowledge acquisition, then there'll be contextualization, then there'll be application. And whatever the technologies are, unless the learning events or learning recognizes the way people learn, then you're building in resistance. So is there anything you'd like to add to that, Steph? Only to reiterate, you've covered the answer very well, and it is the learning style. This is again, we don't want to get into academia too deeply, but there are theorists who have written, and they've been challenged about their learning style questionnaires. But if you Google learning style questionnaires, you will get a number of alternative choices as to applying a learning style questionnaire. And the other thing I'd like to say, again, it's a bit theory to add to it. The knowledge acquisition, contextualization and application is a theory from Bloom's taxonomy. So if anybody's interested or wants to look at those two theories, then obviously Google them, because you'll get a lot of information about them, and it would maybe help you with some further reading. Okay, so going on from that answer and that question, how would you design online learning to ensure that it's engaging, and what are the exemplar models and platforms used? And perhaps you there's a number. I think between us we could probably be another hour on this subject, couldn't we? Having run a number of different e-learning projects, and admittedly they were 10-12 years ago now, where it was very intensely, I was project manager, and they were quite intense in the outcome being a tangible result. Ironically, because it is now an everyday item, it was one of the focus points of one of these projects was podcasting. And I don't think people were quite ready for it way back then. So the project itself was successful, but it was only because we were engaging with the right technology, with the right age group. And we preceded a lot of the production of some of the modules that the learning modules that we did produce by a lot of technology training. I mean, there are some exemplar learning portals out there, like the Open University, and there's Learning Tree and LinkedIn Learning, all of which have a particular structure to the way that they present what is going to be learnt. And everybody who has ever engaged in online learning will get used to a certain structure and pattern of, acquiring the knowledge, like you said, Brian, and then being challenged on it, either in a Q&A session or by answering questions in a quiz or a test. So online learning still needs to have that structure and that support and instructional design in order for you to get the delivery and the structure of a particular course, whatever that content may be, is really, really important. It isn't something without some research and probably being taught and qualified in that design yourself to be able to do so. So the bullet points I've put down to actually reiterate this, that all these institutions that you will go to for online learning, they all use a variety of platforms, and they could be anything from their own to one that's a quite expensive environment that you can buy. However, the course must still have a particular structure. So your knowledge is presented to you either through the written word, through a pre-recorded or live video. That's your acquisition of knowledge. You'll have a Q&A session,
and then you can ask the lecturer, if you're obviously live, if it is synchronous learning, your knowledge will be tested. If it's a credible qualification or course, you will be tested by some means of assessment. And assessment means you should then get feedback from that to know that you are on track and that what you are actually doing and creating and feeding back yourself and creating assignments or whatever the assessment methods are, you are being given feedback on that. And then, of course, that knowledge will then need to be applied by the learner, which would obviously be different depending on what the learning or what the actual subject area is. I hope that answers that particular question. Brian, is there anything else you want to add on that, or should we move on to the next point? No, there is something I'd like to add on that. That one of the things, or one of the weaknesses of online learning has always been the application of the knowledge, and we're seeing some super exciting technologies emerging at the moment, which allow for simulation. Allow application of knowledge within simulations. And I did allude to the fact that we were looking at virtual reality in 1996, believe it or not, but that it was super expensive. Now, with augmented reality on your iPhone 13 and virtual reality and through a 360-degree camera, for instance, there's lots of ways in which simulations to allow people to apply the knowledge can be built relatively cheaply and relatively quickly. And when the UK Armed Forces did some research into this, they found that you could get to about 80% fidelity. The things that you can't simulate very easily are smell and the kinesthetic, but audio and visual and sound cues can easily be built into simulations. So there's some seriously exciting emerging technologies, but it doesn't get you away from the fact that we're we've been evolving for the last 150,000 years, and we've evolved into learning machines that learn in a particular way. So nothing's changed in the way you learn, in my opinion. Nothing's changed in the fundamental learning process. It's just the technology has enabled different modes or different mechanisms to be brought to play to deliver the knowledge or what have you. So I'd just like to stress that the technology is an enabler for the delivery of learning. It is not going to change the process of learning. Thank you. There's another couple of questions that we've put together as part of our panel discussion. The next one actually is one that refers back to the panel discussion that was recorded earlier in the week, where the role of HR was covered within industry and in businesses. I'll let you answer this question first, and then I'll come in after you. So what recommendations would you make to a management team in how to upskill their workforce, Brian? First of all, this is one that's actually quite close to my heart. And the answer is, first and most, have a demonstrable need for the learner to learn. Right? People are resistant to learning if there's no imperative. If there's no personal need for them to learn, then there's always the question of, why am I doing this? Why am I investing my time? So if you're going to give them a need, you also, as a manager, need to be giving them time. And we've alluded to this before. The culture has to support learning. It's not good enough, I'm afraid, to just say, sorry, you've got to get on with this, and by the way, you're doing it in your own time. Especially if there's very little in the way of imperative. So it's, to use the euphemism, it's much better to use the carrot rather than the stick. But having said that, what a lot of organizations do is they just use learning. I don't know, they don't seem to align the learning requirement with what is actually delivered.
A lot of organisations that I've worked with in the past don't align the skilling or the knowledge, the knowledge that is required and the demonstration of knowledge, in other words, the skill, with the requirements. They just put people on courses, or I don't know, with some weird desire to tick a box. In other words, you've done this course, ergo you're competent. What they don't do is they don't give them the facility and space to apply the knowledge. I mean, is there anything else you'd like to add to that stuff? Yeah, I've got a couple of points. As you say, I actually ran the HR function in our business, and having subsequently been in industry and supporting as a consultant some other small businesses, I was very shocked to see that many small businesses see HR as a particularly add-on function for recruitment, and that's about it. So I think the point I'd like to make is that one of the first things that I introduced, obviously as part of the process of performance-related with staff performance. So I was actually part of a team who rewrote our HR process in order for staff appraisals to take place on a regular basis that would reflect on their KPIs, their performance to date, and identify with them on a one-to-one basis that what were the gaps in their individual skills. It was also identifying if there was new technologies within that capacity. So there could have been some, dare I call it, mandatory training that was a requirement for that particular person to be considered either for an additional role or for promotion. And I don't understand why, if you have more than a certain number of personnel, why you wouldn't have a very serious HR function that supports, through line managers, this appraisal of staff's performance. In order for staff, at the moment, there is a massive skills shortage. And in order to retain staff are not always motivated by their salaries. One of the motivational elements of them staying in a job would be to engage in training and to see the potential of promotion. So as much as the implementation of a performance management system with your staff, it actually allows you to retain staff in order for them to be the people that understand your business and get promoted through the business. And I've got a number of examples, which I won't go into detail on this particular forum, where that happened. We had a lot of staff that went through a lot of training with us in our previous business, Green Labyrinth Training, and a lot of them got promoted into quite senior roles. So we did practice what we preached, didn't we? Can I just ask you a follow-on question from that, which may be a little bit more controversial? How much of the HR function do you think is aligned to preventing litigation rather than developing the skills base of a company and managing and developing people? If I'm honest with you, Brian, if there were any risk of any litigation, as you know, we had a consultancy. Any basic HR processes through the recruitment of staff, etc., we did internally. But it's to answer your question, in going through recruitment and making sure that the process was a legal process followed appropriately, and engaging staff with the right contracts and the right information at the at recruitment level, a lot of the HR policies are there in order for staff to understand how we expect them to either behave or perform within their role. But I think, as I said to you earlier, it was a rare occurrence when I was discussing operational performance, etc., with some smaller businesses, admittedly, how little they knew about how you can apply the performance management systems. And they're not legal requirement.
but how much they embraced that and enjoyed implementing it and getting their staff re-engaged and motivated. And as I say, in our experience, a lot of ultimately some promotions on the back of that. Okay. So the final question we have, which is very topical, because there's a lot of assumptions that have been made about how teaching and learning and delivery of learning has changed during COVID. So Brian, I'll let you start off, because obviously I have my points to make too. But do you think the changes that COVID forced upon educational institutions have changed the way that people learn? And if so, can you give some examples? Okay, I think the short answer to that is it's not changed the way people learn. The fundamental manner in which we learn hasn't changed for millennia. It's just the modes. So we're creatures that have evolved a particular learning process, in my opinion. That as we mature, becomes more embedded. What COVID has done, though, is change the delivery media and the available modalities. For the learning industry, COVID has actually been a revolutionary, has provided a revolutionary impetus. In many ways, it has made good learning opportunities much more accessible. The downside of that is, unfortunately, it's done the same for bad ones. So poorly designed learning is just as accessible, as well as learning that delivers just plainly wrong knowledge. These can all be easily accessed. But let's look at the positives. What COVID has done is shown organisations and indeed people who want to learn that they don't have to go and sit in a classroom and learn in the old-fashioned way. What they can do is learn on demand. And from that point of view, it's actually removed a hell of a lot of barriers to knowledge acquisition. So as long as it's well designed, moderated, and accurate, it's fine. But unfortunately, there's a lot of online learning out there, which is easily accessible. It's just plain wrong. It delivers bad information and bad knowledge. Do you want to? Yeah, well, I think from having gone through 2 years of COVID, obviously implementing that in an educational environment was extraordinary. We were very lucky in that we already had a digital plan or a digital strategy that we were implementing. And even that, as I say, had barriers with some of the teaching staff that we had. However, it was a reality that it existed. But I think there's probably a number of people that will be listening to this video in the next few weeks that will relate to the fact that the learning curve for all people who were not used to using Zoom or Teams or whatever other video platform, the learning within hours rather than months had to take place, or they were missing. They'd lost the way for them to communicate. So and that was a strong imperative, would you say? That it generated a strong imperative to learn. And I think going back to some of the comments made earlier about the barriers to learning for certain adults and certain, I'm going to call them educationally disadvantaged, is not only did they struggle with technology prior to the lockdown, but the communication and the efficiency of communication using an online platform, as we are doing today, allows you to have such a larger reach. Your audience can be huge. It can be millions. It doesn't need to be limited to that classroom. And I mean, just one last final point. Some of our young people who, I mean, COVID has had a fundamental impact on the mental health of our young adults in the UK. And they have actually opted as a preference to learn from home moving forward. So looking at a lot of the negatives and positives of COVID, obviously there was a number of negatives, but in a learning environment,
we did embrace the technology very quickly, with lots of very quick updates for all our staff in order for them to continue the teaching and learning for the young adults that we were responsible for. Yeah. Okay. Sorry. I was just going to add to that one of the downsides of this is the lack of socialization, and part of the contextualization of learning that adults go through is they socialize it. They say, well, in my experience, you see it all the time when you're actually face to face with them. In my experience, or when I apply this to my particular context, so the socialization of learning is something that we need to be really worried about with individuals that want to isolate themselves. Agreed. But rather than not accessing learning at all, this was just their preference and their alternative. And hopefully, with certainly a lot of the support services are on board, not just the educational ones. We hope that these young people will re-engage in mainstream education eventually. Okay. Well, that concludes our questions, and I think we are perfectly within our time frame. Once again, I'd like to thank Christina for inviting us to do this recording for Global Digital Week 2022. Brian, would you like to say a final few words? Yes, there's huge resources out there to help organisations, but as with most things, there's good and bad. So anything that is trying to deviate you away from what you know to be correct is probably not good for you, or not good, especially when you're dealing with fundamental processes like learning. However, embrace the technologies that are emerging, because the technologies can be leveraged substantially to improve the outcomes of learning. So I'd just like to again thank Christina and the team for the opportunity to contribute to this. And obviously, if anybody would like us or like further information, then please feel free to contact me. Okay, thank you, everybody. Farewell. Farewell indeed. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy voy a platicar con nuestra líder de HR Technology y nos van a platicar pues un poco de los retos que vivimos para la nueva era, que pues vamos a tener que estar manteniéndonos actualizados, ¿no? Que avanzan muy rápido las cosas. Permítanme presentarles a Shelby Martínez. Shelby Martínez es nuestra líder de la vertical de HR Technology y una apasionada por el tema de la gestión de talento. Entonces, Shelby, pues bienvenida y cuéntanos un poquito, pues tu perspectiva y cómo ves toda esta parte de gestión del talento en una era digital. Hola a todos, buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí compartiéndoles un poquito acerca, pues, de las nuevas tendencias de recursos humanos, de gestión de talento y sobre todo de hablar muchísimo de lo global que puede ser tener una buena estrategia para poder hacer progresar nuestras organizaciones, pero hacerlo de formas modernas. Entonces, pues vamos a abordar un poquito de esos temas. Es un abanico bien interesante y es complejo, pero si tomamos una acción es como una cadenita que va a ir creciendo y al final se va a cerrar el círculo completo en todas las áreas de la empresa. Entonces, pues vamos a estar en este tema bastante interesante. Muy bien. Oye, cuéntanos, digamos, como dentro del instituto, cuéntanos un poquito del instituto que hace, ¿no? Cómo funciona y en la parte de recursos humanos, cómo apoyan a la gente.
Claro, mira, te platico. El Global Institute for Digital Competitiveness, como lo sabemos, es una fundación. El principal objetivo es reducir la brecha tecnológica y la brecha digital. Esta se ha visto pues bastante engrandecida cuando sucedió toda esta parte del confinamiento debido a la pandemia. Entonces, las acciones que estamos tomando son varias para atacar diferentes frentes y bueno, déjame te comparto un poquito de mi pantalla para que puedan tener como toda la visualización completa. Y listo. Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre pues justamente la parte de Academy, ¿no? Estamos haciendo una serie de capacitaciones que es como un tipo MBA sobre diversos temas que son bastante urgentes de abordar, aprender y aplicar. El tema que estamos viendo en alguno de nuestros cursos es competitividad digital e e-commerce. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos una serie de mentores, son alrededor de 9 mentores que nos hablan un poquito de su visión sobre la parte digital y de e-commerce. Pero lo más interesante de aquí es que no son solamente mentores que te pueden dar como la teoría, sino que son personas que día a día viven esto. Por ejemplo, tenemos a Emilio Serra, que ya lo verán en una de nuestras pláticas, platicándonos sobre Data Science. Tenemos a Federico Lara, tenemos a Heads de Danone. Entonces, todas estas empresas que tienen el capital para invertir en innovación, ¿qué es la magia que hacen? ¿Qué es lo que pasa diferente? Que nosotros podemos aplicarlos a las empresas actuales, ¿no? Entonces, no es un curso, digamos, de cajón con el temario clásico y aburrido, sino son temas que van a ir constantemente cambiando y que si aplicamos ahora, pues vamos a tener resultados bastante interesantes, ¿no? Debido a la pandemia, nos vemos en la necesidad de la constante capacitación. Anteriormente se tenía la idea de que tú asistías a la universidad y al tener cierto grado, ya toda la vida ibas a obtenerlo, ¿no? Lo más lejano que se podría llegar era, no sé, una maestría, ¿no? Era como lo más lejano. Sin embargo, ahorita lo que está sucediendo es que tenemos que entrenarnos constantemente, ya que la información está cambiando, los procesos de adaptación deben de ser súper cortos y entonces, pues este curso nos va a dar ahora sí que un splash de todo lo que necesitamos saber y bueno, nosotros vamos a decidir en dónde presionar el botón para irnos directamente a conocer ese tema. Ejemplo, nosotros que estamos en recursos humanos, raras veces conocemos los términos que se utilizan en marketing, que se utilizan en data analytics. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahora? Conocer todos los términos, saber de todo, posiblemente no a profundidad, o quién sabe, ¿no? Igual y nos sale un buen data scientist de recursos humanos, nunca se sabe, pero digo, al final... Que se necesita gente de Data Analytics en los departamentos de recursos humanos en la nueva era. Claro, es una tendencia muy fuerte y digo, aquí en recursos humanos lo más lejano que se llega es KPIs, pero imagínate transformar todas esas KPIs ya en datos predictivos, digo, va a ser una forma bien interesante de trabajar, ¿no? Entonces, y lo padre de este curso es que puede ser un curso como abierto, como una clase, digamos, pero también se puede dar dentro de las empresas. Entonces, tienes a todos tus miembros de X departamento o los líderes de estos departamentos y tienen contacto directo con los mentores y al final, digamos, al inicio se hace como un tipo escáner, una evaluación de cómo está la empresa, qué áreas tenemos
y qué mejorar, y al final qué áreas mejoraron, cómo, y se presenta el plan de mejora ante uno de los mentores y el mentor le dice bien, bien, mal, o por aquí se fue diferente. Entonces puede haber estas dos opciones, una clase con compañeros, como una clase como tradicionalmente la conocemos, o puede ser directo a la empresa. Entonces esto es como un diagnóstico y una operación bastante efectiva. Y bueno, esta es la parte un poquito más de Academy. Otra parte que estamos desarrollando es el metaverso. Llegó 2022 y todas las noticias que nos llegan son metaverso, que Facebook cambió de nombre y que va a haber otro tipo de e-commerce. Y entonces, si apenas nos estamos adaptando al e-commerce que conocemos tradicionalmente, ahora imagínense cómo va a ser el golpe del metaverso. Pues les platico un poquito de esto. Nosotros lo que vamos a hacer es una propuesta, bueno, un curso, y les vamos a explicar de qué va el metaverso, ¿no? Una propuesta que va a ser un poquito más digital, en donde no se va a necesitar estar físicamente, sino vamos a tener ciertos avatars para convivir, el intercambio económico va a ser diferente. Entonces, realmente es súper interesante conocerlo y es urgente conocerlo, ya que es una tendencia, pero extrañamente no tenemos tanta información. Entonces, si esto va a ser una tendencia y ya es un hecho, o sea, si Facebook inclusive cambió su nombre para esto, ¿por qué no ser los pioneros en nuestras industrias, en subirnos justamente a esta tendencia y ser pues justamente quienes vayamos abriendo cancha en nuestros campos, haciendo las cosas totalmente innovadoras? Y es otro curso que vamos a tener con mentores. Entonces la propuesta es bastante fresca y yo creo que no se ha visto esto pues en otros lugares. Y al final, recordemos que el objetivo es reducir la brecha digital. O sea, no importa en qué parte del mundo estés, lo que importa es que tú estés actualizado y conozcas todas estas herramientas para poder accionar con ellas. Entonces, pues justamente este es parte también del programa de Academy. Y bueno, se van a abordar una infinidad de temas. Por ejemplo, aquí está 3D, la realidad extendida, las capas del metaverso, porque el metaverso tiene capas, los mundos virtuales, la parte de omnicanalidad que es tan importante en estos días, y un poquito hablando de qué va a pasar con el internet, qué va a pasar con la economía digital. Ahorita estamos escuchando mucho de bitcoins, los NFT que están saliendo, que dices, cómo las personas pueden adquirir cosas tan caras si no son físicas. Entonces vamos a entender un poquito hacia dónde vamos. Ok. Oye, y Shelby, un poquito para las personas que por primera vez escuchan esta parte de Academy del instituto, ¿cómo funciona? ¿Tienen un programa al público en general? ¿O cómo se suscriben? ¿O es para empresas? Ok, sí, como les comentaba, puede haber clases que son, digamos, generales, tradicionales, en donde puede haber como varias personas que toman este curso, pero pues no tienen que estar como interrelacionadas, ¿no? Cualquiera se puede inscribir y tomarlo, y tiene acceso pues a las clases. Y la otra parte, que es como la que siempre se recomienda, es contratar este servicio, pero justamente para una empresa. Entonces, se va a dar el mismo temario. Sin embargo, la parte interesante es que el diagnóstico va a ser como hecho a la medida de la empresa, y al final van a poder aplicar todos estos conocimientos que vayan adquiriendo durante el curso, presentar justamente un plan de mejora con estos conocimientos, y uno de los mentores les va a decir como de, sí está bien tu plan, no está bien, mejórale por aquí. Entonces es como una visita domiciliaria de médico. Entonces esta parte de las compañías es bastante interesante, y digo, también el curso abierto. Pero al final siempre es un plus tener en la empresa a alguien con un conocimiento tan vasto, direccionándonos hacia un futuro más tecnológico, más digital. Entonces, es un poquito de las tendencias.
Ahora, igual se ha escuchado mucho que los nuevos profesionistas e incluso los freelance van a tener que aprender, ¿no?, a utilizar estas nuevas herramientas. Y pienso mucha gente, por ejemplo, que ya utiliza la tecnología para poder dar servicios como la telemedicina o los doctores, ¿no? Ya los doctores, pues ahora es normal que den su consulta sin que tengas que estar en el hospital. O yo puedo agarrar y puedo, en esta parte del metaverso, incluso puedo ir a un hospital virtual y también ahí puedo darlo. O sea, todos los profesionistas tendrían que estar aprendiendo de estas tecnologías. Claro, sí, es una urgencia que aprenden de estas tecnologías. Es como, no sé, hace, no sé, tipo 40, 50 años, que pensaban que solamente las personas que se encargaban de transmitir cosas por televisión o de hacer ciertos procesos deberían de saber utilizar una computadora. Y hoy en día todos nosotros, cualquiera sabe utilizar una computadora, ¿no? Lo mismo aquí, tener todo este conocimiento sobre metaverso, sobre e-commerce, sobre digitalización, a veces puede parecer lejano, ¿no? Que solamente las personas de informática, de tecnología de la información deberían de estar tomando estos cursos, pero la realidad es otra, porque en unos pocos años esta va a ser, pues ahora sí como el básico, ¿no? El Office precargado que todos vamos a traer. Entonces, sí es súper importante. Tenemos tendencias, de hecho ya hemos... aquí mismo en la Global Digital Week vamos a tener a diferentes profesionales de la salud hablando de cómo es que operan de forma, pues, con la telemedicina, que es una forma súper interesante. Otras personas que tienen un expertise más ambientalista, cómo se valen de la tecnología y digitalización para reducir huellas de carbono, o sea, abarca una infinidad de cosas, si no es que toda la vida. Entonces, saberlo es basiquísimo para poder, pues, mantenerse on speed, ¿no? En la compañía. Ok, oye, ¿y el método que utilizan, cómo funciona? Cuéntales un poco a la audiencia cómo funciona. ¿Las clases son online? ¿A qué hora son? ¿Cómo se conectan los muchachos? ¿Hacen ejercicios? Claro, mira, las clases son totalmente en línea, van por módulos, cada mentor da regularmente 3 clases, cada clase dura 3 horas y lo que sucede aquí es que pues se tiene la clase, pero entre cada clase hay ejercicios en los cuales pueden aplicar o practicar lo que están aprendiendo. Y la parte también muy interesante de aquí es que no tienen que hacer ejercicios de, imagínate que tienes un negocio, no sé, de autos, ¿no? En realidad es como, ¿en qué estás trabajando ahorita? ¿Qué está fallando? Vamos a atacar esto, vamos a sacar números y te vas a dar cuenta de cuánto estás perdiendo por mantenerte en la era tradicional, ¿no? En la era de pluma y papel. Pero si lo haces digital, ¿cuánto vas a ahorrar y cuánto además vas a alcanzar? Entonces, es muy efectivo, es muy impactante, así que si tienen alguno de sus gerentes que tal vez aún no comprende toda esta parte, invítenlo a este curso y le va a cambiar totalmente el mindset. Entonces, el crecimiento va a ser increíble. Está buenísimo. Oye, y para la parte, digamos, como de los entrenamientos de las personas en el futuro, pues mucho va a ser ya híbrido, supongo, ¿no? O sea, vas a tomar cursos en línea, otros van a ser físicos, ¿no? Otros, pues en las dos modalidades. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, totalmente. La mayoría de los cursos, pues obviamente se van a hacer en línea y lo interesante de aquí, de hacerlos en línea, es que le da accesibilidad a cualquier localidad. Entonces, no importa en dónde estés, puedes tomarlo. A veces el uso horario puede variar un poco, pero al final, si te interesa el tema, pues vas a hacerlo, ¿no? Entonces, toda esta parte de capacitaciones en líneas es una tendencia que está sucediendo desde hace ya 1 o 2 años, igualmente impulsado por el confinamiento, por esta situación de pandemia global en la cual nos encontramos, y bueno, se va a mantener porque ya sabemos que sí es efectivo, ¿no? Antes había como esta espinita de será o no será efectivo, pero la verdad la educación tiene el mismo nivel y lo padre de aquí es que justamente regresando al discurso que tenemos de reducir la brecha digital,
No importa tu localidad, no importa si vives o no en una ciudad centralizada, la información va a estar ahí para ti y pues vas a poder aplicarla. Muy bien, está buenísimo. Súper. Y bueno, pues me gustaría igual irles compartiendo un poquito sobre el valor diferencial del modelo, pues JITCOM, ¿no? Que viene siendo hacer todo de forma virtual, la reducción de los costos, que se vuelve muy cosmopolita porque hay personas de cualquier parte del mundo y pues justamente que las nuevas generaciones son nativos digitales. Y bueno, si nosotros vemos en esta gráfica la adaptabilidad de diferentes generaciones a las eras digitales, pues obviamente las personas que son de la generación Z son totalmente pues nativos, ¿no? Se sienten bastante cómodos en estas situaciones digitales. Los millennials pues sí nos sentimos cómodos, pero pues aún estamos en esta adaptación, estamos como en medio y bueno, las generaciones más anteriores pues tal vez no tanto, pero al final todos tenemos que ponernos a la velocidad del cambio de la empresa y del mundo, porque si el mundo cambia y tú no cambias, pues las cosas no van a fluir como deberían. Y por otra parte, pues, ¿qué buscan las nuevas generaciones? Vamos a hablar un poco de la parte de la ciudadanía global, el trabajo virtual, la inclusión, la parte también de sustentabilidad. Entonces, toda esta parte de digitalización es bastante interesante y bueno, atacando esto, la solución que nosotros estamos ofreciendo es el headhunting. ¿Cómo lo hacemos? Pues buscamos talento, sobre todo de tecnologías de la información, y pues justamente los colocamos en ofertas que son totalmente remotas. Ejemplo, si yo vivo en un país de renta pues media o renta baja, tengo la oportunidad de desarrollar todas mis habilidades profesionales para una empresa que tal vez está en otro continente, en otra localización geográfica y que tal vez ese país sea de renta alta y bueno, tener los beneficios. Entonces, esta parte del trabajo remoto ha sido como clave en la economía y pues va a impulsar localidades igualmente pequeñas para pues poder tener toda esta alimentación económica y lo más padre es que pues todos van a tener una oportunidad pues bastante similar, tal vez igual, en desarrollarse profesionalmente. Entonces, esta parte es pues también crucial en toda la pandemia y va a seguir sucediendo. Entonces, nosotros tenemos también este servicio de headhunting, ya sea que los candidatos se acerquen con nosotros o que las empresas nos digan, necesito X persona de este perfil y pues nosotros les brindemos como la oportunidad. Al final ser un puente para que las personas puedan progresar económicamente y que esta parte de trabajo remoto ya no sea mal vista, pues es importante, ¿no? Porque también muchas veces culturalmente el trabajo remoto es menospreciado, pero pues en realidad es lo mismo que estabas haciendo en la oficina, pero pues tal vez en pantuflas, ¿no? Claro, claro. Entonces, Ahora fíjate, se escucha también como de ciertas localidades que tienen núcleos de talento y que se pueden aprovechar internacionalmente bajo este esquema remoto. Nos comentaba un especialista que Uruguay y Paraguay de repente tienen como clústeres de gente de tecnología que se pueden aprovechar y que tienen tecnologías avanzadas a nivel internacional y que dependiendo de lo que esté haciendo cada organización, incluso ellos ven que, por ejemplo, Suecia tiene una especialidad en todo lo que es hardware, ¿no? Todo lo que es la parte de tecnología más dura. Tienen mejores especialistas, más empresas que te ayudan a hacer esto, pero definitivamente, o sea, se ve que en el corto plazo también las localidades, no solamente es el puro talento remoto que puedo trabajar en cualquier parte del mundo, sino que también va a haber como núcleos en donde hay gente que tiene estas capacidades para trabajar en un mundo digital, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, el desarrollo económico, me lo dirás tú que eres economista, pues va a ser un poquito más igualitario, ¿no? Al tener como toda esta parte de lo remoto y de lo virtual. Claro, claro, muy bien. Pues adelante. Súper, y pues justamente, pues un poquito ya sería como cualquier proceso que sea. Hello, everybody. I'm delighted to welcome you to the HR session of Global Digital Week. I'd like to introduce our first speaker, Rohit Talwar. He's a futurist and he's a CEO with Fast Future. He's also an author and has written many books on looking into the future about technology in many different areas. And he's going to give us some thoughts on the impact of technology in the future from an HR point of view. Welcome, Rohit. Well, firstly, thank you, Christina and Guillermo, for inviting me to be part of this very important week, getting people to embrace global digital on a global stage. So let's jump straight in. I want to talk a little bit about what we see coming on the horizon. And I'm going to be drawing a lot from this new book that we've just published, where we have over 30 authors from around the world sharing their ideas about what might shape the future. And I'm going to focus a little bit on the elements that are most important when we think about this from an HR perspective. So what we see is that with Futurists, we help clients around the world to really embrace that future. And we've published a number of books that you can see here. And what we see is the challenge now is getting the whole organization to think about how do we behave with a futurist mindset? And for leaders, how do we really lead from the future? How do we develop that capacity to understand what might be coming and to lead from the outside in, looking at what competitors are doing, looking at what might be coming in the next 2, 3, 4 years, and using that to then start internal conversations that drive new decisions, that drive new opportunities. So the HR challenge there is about creating the space in people's heads to think about the future, to let go of past assumptions so we can develop that futurist mindset. And what we know is that really a good futurist mindset has us thinking about 3 different time horizons. So what do we need to do this year to make sure we're in good order? What might be coming in the next couple of years that requires us to change fundamentally in our business? And then what might be coming in the longer term that could reinvent our sector and give us whole new ideas about what our business is about our business models, about who we work with. And the more understanding we have of that longer term future, the more able we are in the nearer term to start developing our agility, our mindset, our capacity to experiment, and really creating that HR culture that is about leading and developing for the future. And I think if we look at what's coming, what we realize is we're in a decade of big dreams. Within this decade, we could have artificial intelligence that's as smart as humans, people talking about colonizing planets, building underwater cities, having autonomous vehicles on our roads, having monitoring devices on our body that literally warn an ambulance 30 minutes before we have a heart attack that we're reaching that, so that the ambulance arrives before we're stressed out. So in that decade, what kind of things we need to focus on? Well, the first is HR, we really need to be building into the culture this focus on sustainability and getting to net zero emissions, net zero waste, net zero energy use. And because the talent coming in demands that. They want their organizations to be for good, to be making a positive difference. And so we need to be looking at how that's being designed into all our processes, all our roles, all our HR relationships, whether we're asking those questions the whole time about each business unit and what are we doing to drive sustainability in our area of activity. We also know that we're in a world where trust is being challenged. We need to find ways of developing trust, building trust. That means the environment for our organization, both internally, is superbly trusted, but also our brand in the marketplace is trusted. And if we're in financial services, people trust us with their money. If we're in construction, people trust us to create a safe and pleasant building. And if we're in the food sector, they're trusting us to give them healthy products with no side effects.
We also know that we're into an era where digital now dominates everything. The 6 biggest companies in the world outside Saudi Aramco together are worth about $10 trillion. That means they're around 10% of the entire global stock market. And if you add together all these other brands, you still don't get to 10 trillion. And it shows you how important digital is becoming and how our digital literacy now becomes our survival strategy. That if we're not literate, if we're not developing deep digital dexterity, and we're not getting to the point where we have real digital expertise in every employee, then we know we're holding ourselves back. And so that challenge is about getting people to understand both how the world is changing and the role of digital within that, so that they can see why change is needed, so that they can acquire new skills, whether to use inside the organization or in roles they might take if they leave. We also know that the crypto economy is going to become an increasing part of this, whether it's because we're accepting cryptocurrencies, as many businesses are, or our suppliers are asking to be paid in crypto, or more importantly, our employees are now asking to be paid in crypto. They're wanting that as their mechanism of reward because of the potential capital appreciation, and that they much rather do business in that way. And we're seeing with the rise of metaverses, an entire economy happening in the virtual world where crypto is the main currency. So we need to get our heads around this, understand what it is, understand the risks, understand how we can use it, and understand how to enhance the citizen experience, whether they're a customer or an employee using crypto. The final piece we need to think about is then, as HR, what role can we play in making sure the organization is future-proofed? And the first is to really see our role not just as administering HR processes and making sure we have the right contracts, making sure people are getting the right allocation of training, they're reporting all the right things, managers are doing appraisals. That's all great stuff. But really, our prime role into the future should be ensuring that the organization is creating exceptional experiences for our talent. So people not only want to come to work for us, but they boast about us. They feel like they're being enriched on a constant basis. They feel like their managers and their leaders are trying to create the best possible environment for them to deliver on. They want to take new opportunities because they'll feel like they'll be rewarded, they'll be encouraged, and if things don't go well, they'll be asked to share the learning, they won't be punished. And we talk a lot about these things, but really our challenge now is, in a world where technology will play a bigger role, what role do we have for humans? And we have to make sure that the role we're creating is not just an alternative to a machine, but it's something exceptional that humans can do and requires an exceptional experience for them in order to do that. I think one of the most important things we can really focus on as well is how are we helping employees build their own personal brand? So letting people know who they are, what they can do, what kind of talent they have. So networking internally, really showing off themselves to their best, their accumulated experience, their interests outside, but also to build their brand in the outside world, because we know people don't stay forever. So what help are we giving them to make sure they're going to the right networks or looking at networks, they're doing the right learning, they're profiling themselves through blogs and things, and that we're really enhancing their future career by encouraging this. We also need to be thinking about how do we help people carve their path through? Because what we find in organizations today, everyone thinks they're right, but quite often everyone has a different opinion. And it's very hard for individuals to know which is the right way to go. If we're in a matrix structure, we might have 3 or 4 different people telling us what we should be doing. And one of the challenges is, as we build the resilience of our employees, it's giving them that courage to say, okay, let me navigate my path through. Let me explain myself to each of the people who want something from me, to explain why I'm doing what I'm doing, how I've made the choices I've made, and what outcomes I'm trying to deliver. Another critical challenge, I think, for HR is to make sure that we're getting the organization to remove complexity wherever we can. We're taking out the reports, the meetings, the activities that add no value, so we can free up time and headspace for people to get involved in change. And that also means we're getting people to prioritize around key things like talent development, getting our technology right, and getting our initiatives prioritized so we're not overloading ourselves,
because we're kidding ourselves if we think we're going to deliver on these massive agendas. Something always gives, something doesn't get delivered. So it's better to focus on a vital few and get them delivered and then the next, rather than trying to do everything. And the final couple of thoughts is a key role for the organization now is building that capacity to look at the future. And HR, I think, has a very important role to play here in terms of not necessarily the foresight processes, but making sure we're getting the right talent in there and the right remit and the right support, so that those people, when they're bringing back challenging ideas, have an environment that's willing to listen. So, for example, we're helping a client think about where AI might be going in the next 10 years. Now, that's a very big thing to talk about. And we're working with HR to make sure that the leaders and managers who are going to see this report are really open to these ideas and open to the possibility of their organization being turned upside down. So it's creating the culture that allows foresight to survive. Obviously, there's a clear role in making sure we're helping develop capability and also creating that focus on the future in terms of the design of work, the design of leadership roles, and getting people thinking about, well, what is the future of work? What are the only possible futures of work, and how do we prepare for that? That also means really getting that deep digital literacy that we talked about. And so the final thought here is really our organizations are having to change in quite fundamental ways. In the past, we had dance routines. We knew certain music would play, the music of more competition in the marketplace, the music of customers demanding a lower price, the music of someone introducing new products, the music of an economic downturn. And we knew how to dance to each one of those things. We'd learnt that. And the organization knew the response. Now everything is changing at the same time. We're into accelerated development in many areas. We don't know how to deal with them in the same ways we didn't know really how to deal with the pandemic. We don't know how to deal with blockchain technology, with crypto, with artificial intelligence, with workers wanting half the year off every year to do their own thing. We don't know how to deal with all that yet. So we have to learn those dance routines. We can't learn those dance routines by just writing reports and project plans. We have to get onto the dance floor. We have to try things. We have to kick our dance partners. We have to tread on people's feet. We have to make mistakes, look ugly for a while before we look cute and before people want to dance with us. So I think that's, for me, is the key here, is learning how to dance to the new music. And so just to conclude here, I started at the beginning by talking about our book. We're very happy to make an offer of a 50% discount on this new book, but also anything in our bookstore. Just use that code GDW50 on our bookstore site and at fastfuture.com/shop. And there you can also get a free copy of our newsletter, which is normally $149 for a subscription. So hopefully there's some added value there for you to keep learning from as you step further into the future. Thank you very much. Thank you, Rohit. That was absolutely brilliant. Thank you also for the offer for Global Digital Week. Global Digital Week 50, GDW50. That's brilliant, because I was fascinated. I actually loved the beginning when you said about we have to be conscious for the near future, one year, 3 years, the future. You gave us a framework of what we should be looking at and thinking about. But you know, there's a lot of content in there, a lot of advice. So I think if people get the book, then they can slowly go through it and absorb it and take it in. And you're always available to talk about it. And I know also that you put webinars and conferences on. We've worked together many times. So I know that this is where you are. You are a futurist. You're always looking into the future. So I really appreciate you kicking off this agenda with such a fantastic presentation. Thank you, Rohit. My pleasure. Thank you for having me.
Hello, everybody. I'm Christina Briggs, and I'm pleased to continue our session. I'm talking to Lee Beard. He's a Regional Director of Bouygues Energy Services UK. Hello, Lee. Hi, Christina. How are you? I'm very well indeed, thank you. I think just to set the scene, I think our audience would like to know a little bit about you, what you do, what your company does, so we can set the scene of where our conversation's coming from, what kind of organisation you are. Sure, no problem. So Bouygues is a large global family-run business with a fairly strong corporate culture. Surprisingly, Bouygues is one of those companies that does a huge amount of many different diverse things, and surprisingly many people have never heard of Bouygues. So I'll give you a very quick intro. The business was founded in 1952 by a chap called Francois Bouygues, and since that time the business has grown significantly. We're in our 7th decade, and it's now run by his two sons, Olivier and Martin. And the business has 3 main areas, that's construction and services, media and telecoms. As I said, they're led today by Francois and Martin Bouygues. As a business, we're present in over 100 countries and have somewhere around 120,000 employees and an annual sales target of around 30 billion euros a year. That's amazing. How a couple of brothers and a family business can grow to such an empire. That is so significant. Yeah. It's quite an inspiring story and quite an inspiring business, to be honest. Yeah, I see a lot of posts on LinkedIn of what the teams are doing. I'm always so impressed with the company and the initiatives. And that's why today, I know it's not your responsibility to drive all of these initiatives, but you are a recipient of them. So, you know, we want to get a perspective of you as a regional director, maybe how you influence that agenda, and also how you receive the information and any challenges in there. And this whole point is to help, if you like, small and medium enterprises, people who are like your supply chain, how they can learn and take on some of the initiatives that you have or make it their own. So first of all, I wanted to start with something that's really significant, that's on the mind of everybody, and that's climate change. So I'd like to know how you balance being commercial and also responding to climate change. What challenges do you have in that space, and how does we go about it? Yeah, I guess for us we're quite fortunate, because if you go back in history, construction has probably been a significant negative contributor to environment and sustainability and the use of materials, etc. And I think over the years, the companies that lead well and do well and will succeed have really taken on board and recognised that there's a real serious, genuine corporate responsibility that has to be understood and almost led from the front now, in terms of what do we do as an organisation that's involved in heavy construction. There's always going to be a need for it. As humans on the planet, people need the things to be re-landscaped. We need homes, we need buildings, we need schools, we need hospitals. So it's something that's always going to be a need for us, but what can we do to be more responsible? And I think that large construction companies like Bouygues, and they're not alone, the industry is much more proactive now in terms of what can it do to reduce its impact. But it has to have, I guess, at the heart of its vision and its mission, a real eye and a real hand on what are we going to do to contribute positively to the environment, how are we going to reduce our carbon impact, and what are we going to do to make the environment much stronger and healthier in the future. And thankfully for us, one of our core visions is decarbonisation. And there's a clue in the title, because the division I work for is Bouygues Energies and Services. And one of the things that we focus on as an energy service provider is how can we assist our clients to become more carbon friendly, more carbon neutral? How can we reduce our impact? And how can we become more effective in our day-to-day business operations?
And of course, there's a huge benefit in terms of reducing the carbon impact on the climate and on the animal world and on us in general, air quality. But also, there's as a side benefit, there's an enormous financial reward in terms of looking after these things as well. So for us, it's become a real key and core mission and very much a pillar of our business plan. Yeah, and also, do you find that it's more of a demand from employees coming into the company, what they value when they assess you as a future employer? Absolutely, Christina. I think the world is changing, and I don't want to sound like I'm too old school, but if I reverse back about 30 years when I first started work, I didn't really understand, what corporate values were. I didn't really understand what my values were. It wasn't something that was high on my agenda. But the world is changing, and we're seeing much more young people coming into business now, having learnt this at school or university, and their values are fairly clear. They're interested in working for companies that they can be proud of. They're interested in working for companies that have got strong values and strong morals in terms of the environment and sustainability. So it's very much a moving feast, and it's going in the right direction. Well, thanks for that, Lee. And also, our stakeholders and who we have to account to and stand up in front of face to face are our potential clients. I know you work with many hospitals. Do you find an increasingly attention to what you're doing in this space? Do they look at you and ask for your credentials when you're quoting for new contracts? Yeah, absolutely. Not so much. Not so much the hospitals yet, but I'm sure it's coming. But the majority of our new business through public sector organisations are very interested in our credentials in terms of CSR and sustainability. It's very much a new pillar, I guess, now in terms of what stakeholders are demanding. There's a pre-qualification questionnaire process that we tend to go through, and it's not just a case of ticking a box and saying that we're aware of our carbon impact, but it's also about what are we doing to reduce it, how are we monitoring it, how do we report it on an ongoing basis, and I guess how do we demonstrate that we're credible? Yeah, absolutely. Now, in terms of your investments into new technologies, whether it's in your energy services or you as an organization, and how you communicate or how you actually operate on your projects and so on, what are the big investments that you may have made recently, or what are you thinking about making? Which direction are you going in? That's a big question, that one, Christina. I guess to answer that question, I'd first have to say that we need to understand our customer, because if we don't understand our customer, then we can't deliver the right solution. And hand in hand with that is we have to have the right data available to us to make sure that solutions that we're putting forward are viable and they're correct and they're what the customer needs. I think a lot of our customers, if we don't understand their needs, then you end up in a situation where it becomes a commercial transaction, and you provide them with a project and they provide you with a paycheck, and the relationship's finished. What we're looking for is long-term relationships where we can provide projects for our clients that assist them in the long term and maintain a long partnership with us, because we want to continue our partnerships and evolve together over time. There's, sustainability is not new, and it's never going to be old. There's always going to be a need to continuously improve, and for us to follow that path with our clients. Yeah, so, sorry, Lee. Yeah, go ahead. I was going to say it's never just about, for example, what you do as a company. It's how you work together with your clients, isn't it? It's collaboration, and how you actually work with your supply chain or your teams to deliver the project. If there isn't that communication and joint approach, it's not sustainable in the long term. Yeah, no, that's absolutely right. So we're very careful and very clear about our supply chain, and we almost,
we almost expect our supply chain are an extension of our business. There's a huge amount of intelligence and innovation out there in the SME world, and we work closely with our SMEs to try and bring new innovations and new solutions to our clients. Because, as I said there, and as you just alluded to, the long-term potential for the relationship with our clients is what we're looking for. It's not a one-hit wonder project. What we're looking for is how can we be partners with our clients and work with them in the long term. Yeah, I think this is a change in approach, isn't it, to relationships? Because there'll be many companies watching this, and of course, there's always the pressure to win business when you're in business. But it's actually, if you like, business comes when you actually start aligning in your thoughts and serving the client. So I think that's really important. Do you have any tips for any small companies trying to work with large companies or win contracts, public procurement contracts, in terms of how they might tweak their approach or be conscious of, you know, their relationship as they're bidding for a contract? Yeah, I think so. I think you've to be successful, you need to have a long-term vision, and everything you do needs to have an element of long-term thinking and bigger picture. There are quite often companies that will shortcut their success because they need the win right now, and sometimes that's a little bit short-sighted, because whilst you could have earned say a bigger margin by doing a quick fix or a quick win now, the amount of work and business that you could progress with if you was a little bit less aggressive commercially and a little bit more partner focused makes a huge difference. So I think what probably one of my biggest tips would be, think about long term and think about what it means to be in partnership with someone for a long time, and almost think of your client as a comrade or an ally or someone that you're going to be making improvements with over a long period. Yeah, working together. I totally agree. With that. Lee, I want to turn to looking at resilience, and we've had to be more resilient recently. But, you know, globally, people are having to be resilient even before COVID. But, you know, for the likes of us, it's become more in the forefront since COVID, because there's been so much going on, people having challenges outside of the workplace, vulnerabilities in the workplace. Have there been any discussions at this level, at an industry level, you know, about this subject and how it can be addressed, and what are you guys doing in that space? Well, I think it's a real key point, Christina, because there's a lot of focus at the moment on innovation and efficiency. There's a lot of focus on sustainability and CSR, but ultimately it's your staff and it's the human factors that are just as important, and you need to have as much focus and as much attention into those elements of your business as you do in all of the other things that, you know, the clients are looking for. I mean, if I give you an example, I mean, I've been in the workplace now for around just over 30 years, and I've always been in a role where health and safety has been important. But if I go back a few years, the word health kind of got lost, and everybody went straight to safety, and everyone would talk about accidents, injuries, prevention, hazards, near misses, process, risk assessment. And if you ever stop to think about health a few years ago, then maybe you might associate that with work-related illness such as COSH, you know, control of substances, or making sure you're not exposing people to asbestos, or making sure that you've got certain practices in place that preserve health, or, you know, prevent people's hearing loss. And it's only really in the last probably 4 or 5 years or so where actually there's been a real shift change in what health actually means. And it's really nice to see that that's much more centered around people now, not just about physical harm and injury, but also about almost about their emotion, almost about their mental well-being, almost about where they fit in the organisation, how they feel in the organisation.
One of the things that we do every year is we have a week-long safety week campaign. I mean, safety is something that's important to us, and it's top of our agenda at all times. But one of the things that we try to do every single year is have a week-long health and safety week. And the last couple of years have centered very, very heavily around resilience and around caring for people and well-being and management of stress and making sure people have got the right support. So yeah, I think you're right, Christina. There's been a big change recently, and we have to be more resilient. And I think we're only going to be more resilient if we understand what the issues are. Yeah, absolutely. And I think I was curious because you said how many employees you have all over the world. How do you reach those people? Do you have any structures or mechanisms to finding out how people are, you know, whether they have issues, whether they're struggling? Do you have anything formally in place in that, or is it really about training their supervisors to look out for things and to do the right things? Is there an approach at the moment, or any thoughts around how we look after the workforce? Yeah, no, there is. And I'm sure that globally across the whole of the Bouygues business, the standards are the same. There's a very well-known process within Bouygues that talks about minimum standards for construction sites, etc., making sure that people have got the right facilities. But talking a little bit more locally in the UK, one of the things that we've got as part of our UK operations with Bouygues is we've got a phenomenal network that's been set up to focus on some of these key areas for us. We've got one that's called WeLink, which specialises as a network for women in business, and it's about giving them support, mentoring, coaching, opportunities, training, bringing in external speakers to give, I suppose, what's the word I'm looking for? Inspiration, yeah. Yeah, inspiration, yeah. We've also got trained mental health first aiders as well within the business. We've got over 100 in our FM business. We've also got a network set up called Diversity and Inclusion, and we've got people that are trained up as what we call FIR ambassadors. And what FIR stands for is fairness, inclusion, and respect. And it's a little bit like teaching people allyship and looking out for each other and recognizing when someone needs help. One of the things that the business also has as well, which I think is fantastic, is they have a system called Safe Call, where any person anywhere within the business, if they feel that they're being not treated right, or they've got an issue or a concern, they can dial that number perfectly confidentially, and it will be investigated and taken seriously. So I think that the business does a huge amount. In fact, almost too much to list. It does more than I'm even aware of, to be honest. There's so much. I think they're brilliant examples. I think that's really important. I knew you guys would be doing something in that space, but it really is important now. And you know, I like the example about fairness. I think that is something that's most important to everyone. That crosses the whole globe and every individual. If you think something's not fair, it's so upsetting. And I think fairness, and in a business level, it boils down to equal opportunities, doesn't it? Opportunity for promotion. Absolutely. Opportunity to have your voice at the table, you know, and that's where we have the inclusion. Absolutely. People who've got great things to add, but they feel a bit shy to pull it, you know, pulling people in, putting a spotlight on their achievements. So, you know, I think that fairness, it's such a simple word, but it's so important to get right. Yeah, absolutely. And that brings me to my next question. I always ask you about this because I love the program, because you've told me about it, and you know what it is. It's how you capture the ideas. You know, I was totally amazed, because we knew now with that number of employees in your company, that brain power focused on improvements, whether it's customer experience, the way the company's run, employee experience.
you've got a system of capturing the ideas from your workforce, and it's inclusive, isn't it? Do you want to tell us how it works or what it is? Yeah, absolutely. So I guess it's our innovation platform, and I guess if I start from the beginning, I can't take any credit for it. But I was invited to a corporate conference in France, and it was the idea of our CEO at the time, and he put together a 5-year plan, and it was called WEAG 2020. And the idea, this was back in 2015, 2016 when it was being developed, and the idea is that he wanted to shift us from a organisation that was hierarchical and less inclusive and much more collaborative and much more working together, breaking down silos and really looking at what we could do to continuously improve our operations. And I think one of the biggest successes of that program was what we called the Makers program. And just in very simple terms, anybody in the business can be a maker. And the maker essentially means someone that comes up with an idea and is able to make that idea come to life, get support, and then try it out. And it didn't matter, Christina, whether the idea was good or bad, whether it worked or whether it didn't. It was all about creating an environment where people wanted to innovate, wanted to try, wanted to come forward and just have a go at doing something for the good of the business or for the good of the employees. Because the other good thing about it as well is that in order for it to qualify as a good idea or an innovation, all it had to do was improve something. It didn't matter whether it was improve the customer experience, the business efficiency, the employee experience. It was something that added value. So the way that the business structured this was, first of all, it said it wanted people to come forward. So it was a very inclusive program. So it was almost permission from the business to go create. And then in order to try and capture that, a process was put in place and there was some training, and they set out a number of processes. So you had people could become champions. So you would become almost a maker champion. And then we had a process to follow to support people that had ideas. And then we had platforms to communicate those. And then ultimately, any idea that went through, we use an app. They was assigned with a champion. They went through what we call a business canvas model, where you sit down and you map out the idea. What's the problem? What's the solution you're bringing? What budget do you need? Is it scalable? What's the benefit? And you start to really challenge and think about the idea and get the creative juices flowing and work out how you can then run a pilot scheme. And then it would be sponsored by someone from the exec team so that they were supported and there was a budget. And then ultimately it would end up in like a Dragon's Den type arrangement where the executive committee would select some of the most successful ideas or the best ideas on paper, and it would go right through to a Dragon's Den, which was great, a good experience for all of the staff, all of the makers. And then ultimately they get to see their ideas be either implemented or migrated into something else. I think it's absolutely fabulous. I could feel that would be quite exciting. And sometimes as a member of a team, you have an idea, you don't know where to take it, but you guys actually set up this system where there was a place to take it and a process to go through. And I know that you also at the beginning, you put the rules of these ideas, didn't you? You know, we had to have certain criteria. So people knew the rules of the game, and they knew that every idea wasn't going to be successful. They knew that at the outset. So they felt it was fair and it was a challenge. And I think that's what I appreciated about that program. Do you? Yeah, it's, as I say, it's a fantastic program, and we completed the WEAG 2020 vision, if you like, and where we've got to now is we're now embarking upon our next 5-year program, which brings the Makers program along with it. But the new 5-year vision is together further. So it's about
bringing everybody together. And I mean, we've got lots of entities of Bouygues within the UK, so how can we work better to support ourselves and become one solution to all of our clients? How can we work closer with our clients together? How can we work closer with our staff together? So it's a nice natural evolution. I think that's brilliantly, because, and I think that was something I was going to ask you, because we know that in business now, it's that constant innovation and new ideas that keeps us fresh and keeps us different. So we do have to get this, and there's no end to it. It's constant, and actually how we articulate that message. So you've got the combination of both of them, the new ideas of people at the front line involved in this, and because it comes from them, they have a passion and can tell that story. Do you have an example of an idea that came out and made it all the way through to change some aspect of the business? Probably lots and lots of examples there. I'll give you one. I'll give you one example that's personal to me, because it's easier to tell the story. One of the things that I put through the Makers program was a staff engagement idea, and Bouygues is a very, very strong brand, and everything. If you look at most of our businesses, so Bouygues Construction will be prefixed with BYCN. Bouygues Energies and Services is prefixed as BYES. So BY represents Bouygues, and obviously Bouygues very proud of its name. So I designed a staff engagement program that started with BY, and we called it BY Aces. And basically, when you break down what BY Aces stands for, it stands for best service for B. The Y element represents you as the employee. The A represents asset management. The C represents client and contract insight. E represents engaged employees, and S represents safe in all that we do. And what we did was we put that through the Makers program in terms of using that as a template for our facilities management teams, in how we go beyond service and how we really engage with our clients, give all of our staff a common message, and give them a platform for success. And where I was really well assisted by the business through the Makers program is that I was partnered with the learning and development team, and we put together a quite comprehensive training campaign, and we created champions, and we rolled this out across a number of sites. And it was a really good opportunity for me to be able to put my engagement process through the program and actually see it come out the other end as an approved idea and a success that was available for any contract to roll out. Ole, that's a brilliant story, and actually, I think you've just answered my next question, because my next question was about executive development, and I wanted to ask you about mentoring and what are the most important areas to be mentored, what's vital for today. But I can see when you're the language you've used is you are matched with the learning and development, but that's sort of the same thing, isn't it? It's about filling the gaps and showing you how it moves on to the next stage. But are there any other areas of mentoring? How does that executive development look for you? Well, I mean, mentoring is another avenue that we have available to us. I feel very lucky, I guess, working for Bouygues. It's easy to answer a lot of your questions because someone in our exec team's already thought about this stuff, and we have it in place, so it makes life easier for me. But I'm a mentor within our business, and every year I mentor 2 people, and then we rotate. I'm also mentored as well, as in my role. I'm fortunate enough, I was very lucky. I'm being mentored at the moment by our UK chairperson, so the highest person we have in the UK. So I'm very lucky, very honoured. But all of our executive team are expected and asked to mentor at least 2 people each year. But we also do reverse mentoring, we do coaching. It's incredibly rewarding, but it's not just a case of you're matched up with someone and you become their buddy.
We've also got support from our learning and development team, and we've got mentoring training. We've got mentoring plans, and the idea is that, you know, we sit down and we discuss the plan with our mentees, and we do the best we can to give them the best opportunities to get the best from the experience. Could you elaborate a little bit more for our international audience about your experience with the reverse mentoring? Yeah, absolutely. So we also have, I'll start in a slightly different space. So we also have in our business a very successful and a very established graduate program, and we bring a lot of fantastic talent into our business every single year through our graduate program, and also we do the same for an apprenticeship program as well. So we try and cover all angles and all bases. But one of the things that our graduates are slightly ahead of the game on than us is technology, and not everybody my age is backwards in technology, I have to say, but I really benefited from having some reverse digital mentoring about 2 years ago, and one of the graduates was good enough and patient enough to work with me through all of these new platforms that we're now using. So things like Yammer, things like Teams, Office 365, cloud, all of the things that were new to us. And I think under normal circumstances, most businesses would have had 2, 3, 4 year plans in terms of how they're going to address digital transformation. And unfortunately, as everybody is aware, with the global pandemic, a lot of people had to work remotely and work differently. We was also subject to a cyber attack as well, which meant that Office 365 and cloud technology become a real saviour for us because our servers were out for a while. So we had a real baptism of fire in terms of how quickly can we get up to speed with our digital transformation. And I think we achieved probably in 3 to 6 months a really competent level of using this new digital platform, versus if we'd have done it the traditional way, there would have been a project plan, there would have been a 5-year plan, there would have been a rollout plan, and there would have been people lagging behind. But we was forced into a situation where we had to do it quickly and effectively, you know, for the business and for our staff. And I was very fortunate to have a patient mentor to take me through the stages of how to use these applications much more effectively. So I was a real beneficiary in that case. I think that's fabulous, Nick. And you know, I think that with that story, that applies to so many people. You know, so many of us are in that situation. We have our preferred platforms. I'm not too bad, but you know, I believe if you don't understand, you must understand. And I absolutely. And I know there'll be a lot of people listening to this. They're probably leading organizations. They're probably own organizations, and they know that they'll be struggling with certain platforms, and they think, oh, what do I do? But I think that's a great, get a mentor, whether it's from a local college or university, bring somebody in, because not everyone's got a huge organization like we haven't all got an intake of graduates or apprentices coming in. So it's about just letting, if you don't know, find out, get somebody in to show you. There's no substitute. And you're right, we've all have to become familiar. I think as Rohit Talwar said to us, it has to become intimate, so it's second nature for us to use these technologies. Absolutely agree. And I think the thing is as well, one of the other real key movements going forward is data. And everybody's talking about data and using data to make decisions and using data to understand better and using data to be efficient. And some of the platforms that are available now to make real sense of that data are surprisingly good. And unless you're aware of these systems and unless you've got access to these systems and you can use them, you're potentially missing out on some really, really good benefits. And just by working, there's another system, I'm sure many of the viewers will be aware of, Power BI. But what you can do with data and how you can grab live data and turn it into valuable information, and what some of these very talented people in our business can do is fantastic. And
for me, I'm happy I can just use the system. But the creativity of some of these people that develop the system and put the information in and give you a fantastic report is great. It saves a huge amount of time as well in terms of administration and report writing, and just having access to information at your fingertips. It's really quite impressive. Yeah, I think that's right. And you know, I think gone are the days when it's instinct, it's a judgment call, it's a consensus of opinion. Now you need to have it backed up by some evidence. And in the olden days, it was very expensive to get the evidence. And now we've got, you know, opportunities to get that information and make good decisions based on what the data tells you. And then you can use your consensus to interpret and listen to the insights from the data, and then put your own personal touch on that in case there's something not right. But I totally agree, and I think it's brilliant that the resources that we've got. But again, it's about people don't know what they don't know. And I think that's why it's important to be curious about what's out there, what resources, speak to businesses, attend conferences like this so you get to know. Can you, you've mentioned in Business BI, was that you mentioned? Power BI, yeah. Power BI, okay. At least I got the right title in there. That's great. Yeah. So I wanted to talk about this month. I know you've had a big focus on diversity and inclusion, and there's been a big campaign in the company. Has there been any big impact from your perspective point of view? Did you have any realizations or anything different that you thought, oh yeah, that would be useful to keep mindful of? Yeah, I think so, Christina. I think on reflection, when the business suggested that there was going to be a diversity and inclusion week, it was okay, great. That's a really good thing to do. How's it going to work? And I think that there was some initial disappointment from the business that we wasn't able to get lots of people together in a room and do presentations in person and shake people's hands and see people face to face. But obviously, given the current situation around the pandemic, etc., not a wise move. So they decided to, rather than have one day, they turned it into a 1 week campaign and did a 2-hour introduction on the Monday, and then an hour on Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. And to cut a long story short, coming off the back of that week's worth of small bite-sized chunks of diversity and inclusion, almost completely changed my view and the way I thought I understood diversity and inclusion. Because I think as generally people with good moral standards and a good moral compass and people that are fair, they get what diversity and inclusion is all about. But they only get what it's about from their perspective. And it's not until you actually hear from professional speakers or people with personal stories about what it must feel like for them to actually go through feeling disadvantaged or not recognised or treated differently is really quite an eye-opener. And it drew me back to when I was younger as well, because we talk about diversity and inclusion. Of course, there's specific groups where it's more prevalent, but even for myself, when I was a young man and I started my working career in the chemical industry, and as a young manager trying to make his way and trying to establish himself in a team, I was bullied quite badly on reflection when I think back, by the older managers that didn't want to make way for younger people or didn't feel that I'd earned my right or my place. And I think if I think back to how I felt personally back then, and then think back to how other groups may feel now, it's really quite humbling to realise that, you know, it draws you back into the emotion that you went through. And then it brings to life the problems that people do face in the workplace. And I think a lot of the networks that we have in place at Bouygues are really well established and well set up to
to cater for us having probably some of the best success in making sure that these diverse groups are included, and that they are able to feel like they have equal opportunities, and then one of the things our chairperson says is that our success is going to be through diversity. It's going to be through people from all walks of life and all backgrounds bringing themselves and their whole selves to work and contributing to our future. So it was a real eye opener for me. I've also got a disabled daughter, my youngest, and again, I think if we're doing this now in 2022. Hopefully we'll be amazing at this by the time we get to 2040, and she'll be able to go into a workplace with any luck, and this will just be second nature. So everything's progressive, Christina, and I think for me the big eye-opener is that it's not just about how we think about diversity and inclusion, it's about how other people feel about it that's important. Yeah, and ownership of responsibility. People of influence, people in power positions, if they're not doing anything in that space, they're leaving something out that they have a responsibility for. Yeah. And as we said before, if you don't understand, then you must understand, because we have to put a spotlight on these issues so we can address them. So, you know, I do appreciate your input for that, and your passion in that subject, and I feel that too. Well, Leah, I've taken so much of your time. We've dug into every corner of the business, and I think we've got an overview of what you guys are doing about your people, for society and community, for future of the business. Is there anything else you want to add before we close our session or discussion? I guess just take the opportunity to say that I'm very lucky to work for an organisation like WEAG. I'm very proud to work for WEAG. I think it's a fantastic organisation, and I think the business has got a fantastic future. And if what we're doing can help influence other companies to do similar things, then that's fantastic, because it's all about learning and progressing together. Yeah, exactly, all together. Brilliant. Okay, Lee. Well, till the next time that we meet and have a conversation like this, all I can do is say thank you very much. That's a pleasure. Thanks very much, Christina. Thank you. Bye.
Hello, everyone. Today we have a really an honor to have several experts in HR technology. And let me introduce some of our speakers. Please, if help us in order to do a small introduction in order that the people know a little bit about you. Raisa, can you help us to start to do your presentation? Of course, I'll try my best. Well, first of all, I would like to greet everyone. Well, talking about HR, we are facing dual challenge from my personal perspective. We have to transform our HR operation. At the same time, we have to transform the workforce for the employees. And that's not only about HR mainly, that is about transforming the business. We have to get the digital mindset in order to be successful in the future from my personal point of view. And here we need to collect the data, we have to analyze the data, and we have to make it accessible to end users. And that is the main challenge. Um, we have to understand how our employees are going to benefit from the new technologies, and at the same time how or what type of impact the business will have. So talking about transformation and talking about digital inventions, we have to keep in mind that we are working with humans, and people's needs vary a lot. So that's why talking about transformation, we have to keep in mind that there has to be an adaptation of this transformation in each and every an individual case. And the last thing that I would like to make when we are talking about introducing a new technology, we have to keep in mind that it has to be fun to use it. And only in this way it can go viral, and people are going to talk, oh, listen, we've got this app or we've got this platform that is fun to use. Let's expand it. Well, I'm looking forward to hearing other opinions, and I've got some more points that I would like to make, but maybe after listening to other colleagues. Thank you very much for listening. Yeah, go ahead. What do you think if Lee, can you help us in order to do your presentation? What do you do? Yeah, sure. Hello everyone. My name is Lee Beard. I work for Bouygues Energies and Services in the UK. Bouygues part of a large construction company that's global, specialises in construction, telecoms and media. I work in the services sector of the business in the UK as a regional director looking after facilities management and operations. So my responsibilities for HR are limited to that of my role. I'm not from a HR department, and I'm very fortunate that we have a fantastic HR department behind us, who are no doubt experiencing all of the issues of innovation, technology, and what the future looks like now. So anyway, that's a quick introduction from me, and I'm happy to contribute as we go. Okay, welcome. Stephanie, welcome to this panel. Yes, hello, good afternoon, good morning, wherever you are in the world, to everybody. My name's Stephanie Warren, and I was formerly the operations director of a training provider in the UK. Anybody that understands what a training provider means, it is to give it a definition, we were the same as a further education college, so we were targeting young adults and apprenticeships and obviously adult training. Within my role as the operations director, I was also head of quality, and I was also head of HR because the business itself was relatively small. In my experience, and I think I'm going to go back to Raisa's point about us dealing with the human element, introducing technology, it must work for your business. If you're going to consider bringing technology in, you must ensure that it aligns with your strategy and culture and the size of your business. You could overwhelm your employees,
if you introduce something that is not conducive with the culture. In the past, we have used automated screening, which is very, very strong as part of the sifting and obviously the screening the multiple potential employees that have applied for roles with us. And that skills assessment allows you to identify and gives you a number of factors for you to, if you've got an overwhelming number of people recruited, applying for your role. The one area that we never used, which perhaps is in manufacturing or in call centers, or is the analytical data, where you're actually measuring performance. Where I know particular roles in the UK where there is an operational software where staff will log on and they will have their every single click of their computer, every single process that they perform. Now, depending on where you work, that may or may not be something that is measurable and appropriate, but in the right context, it would work. But those are the three areas that I have experienced or have heard of in England that have been used in a variety of businesses. But like everybody else, got lots more comments to make, but I will now pass this on to other members of the panel. Okay. Welcome. Can I come in here a moment, Guillermo? Yeah, we are doing a small introduction, so we can continue with you, Rohit, please. Yeah, hi, I'm Rohit Talwar. I'm a futurist. So we are in education, executive education, research and consultancy, advising companies, governments and investors around the world on the emerging future and the implications of that for the future of work, for the future of HR and the future of learning and development. And what I'd say very briefly about this is that most organizations now, when they're introducing technology, what they're introducing is in advance of the capabilities of most of their workforce. And if we look at what's coming in the next few years with robotic process automation, with artificial intelligence, with blockchain, with 5G, that gap is going to grow very quickly because the technologies are moving fast, the prices are dropping, and the capabilities of those technologies are just incredible and growing faster. And so the real challenge now, I think, for organizations around technology is to not just have digital literacy, but real digital intimacy, to make sure our leaders truly understand the technology and are not just trying to find technology that fits the business, but are thinking about how do we change the business to take real advantage of the technologies that are coming through, and then making sure that we are really investing in our workforce in terms of their digital literacy, their dexterity, and their mastery of technology, and pushing them to be learning continuously so they're upgrading their skills, because the environment is becoming more competitive. In the short term, technology is going to be replacing jobs. So people need to take greater responsibility for their own learning so they can find new opportunities and create new opportunities. So the real challenge now, I think, around technology is to recognize how fast it's moving and to really emphasize that focus on developing deep digital literacy. Okay, super interesting. Okay, thank you, Rob. So we can continue with you, Artem. Have we brought Artem in? I think that is not listening. Can you continue with you, Ludmila? Oh, I'm sorry. You mean me? Yeah. Yeah. If you have. Excuse me. My English skills is not very good, so excuse me. I understand everything you say about the problems, which includes technologies and
HR, we focus in our work on a special combination of digital data in HR and human moral, cultural, and how to solve the problem. For once, one time you need to really to get a really digital characteristic of people work. Okay. From the next side, you need to be a human, and how to combine these principles in software, because it's really interesting problem, I think. We tried to make some models and make a theory how to use it in life and real business. Okay, super interesting to have a data guy here, because it's everything we can track many things of the people we are doing, etc. So welcome. So we can continue with you, Tatiana. Please tell us a little bit about your position. What do you do, please? Well, Tatiana has some problems with her mic, and she texted me and she asked me to introduce the challenge that she came with, and she would like to listen to your opinion. She's saying that nowadays we are facing the difficulty to teach our employees, very fast, because newcomers, they need as much attention as the old ones, but at the same time, we are kind of limited on time. And we are looking for the solution how to teach newcomers very fast. Okay, let's continue. Okay, thank you. Okay, let's go with you, Brian. Welcome to this round table, Brian. Hello, everyone. I think I wouldn't disagree with anything that has been said today, but I think what we've got to remember is that business is about people. So if the technology doesn't work for the users, then it will never work in a business, and it will be a nugatory, or at worst, it will drive the business backwards. So for me, as a business owner and a business somebody who's been involved in training and for a very long time now, what I've learned is that technology should be driven by the business strategy. And unless the technology contributes to the strategy by making the business more efficient, more cost effective, it opens up new markets or whatever, then it is of no use to the business. So I particularly like Rohit's and his future, his looks into the future. And I totally agree that, but the one caveat I would put on is that business is about people. Yeah. So if the technology does not work for the people, the technology will never work in a business. And the people need to be brought, it needs to be driven by the users. And that's the one thing I've learned, put in IT systems and education systems for the past 35 years, is that if the users aren't involved and don't define it, and it doesn't align with the strategy of the business, then it will not work. Okay, welcome, Brian. Okay, Christina, please help us and go ahead. Yeah. I'd like to, can I see Lee? Is Lee already to introduce him? Lee Beard from WIG. Yeah. Hi, Lee. I just wanted to bring you in at this point because you're a huge company with many employees. And we've heard you speak before on your innovation platform. So there's two things I've got to ask you to speak about is how you engage people, because, quite rightly, Brian said it's about human beings, but also it's connecting the fact that we've got human beings and how we leverage their brain, what they have in the company to actually propel the business forward. So could you just touch on that, please? Yeah, sure, Christine. It's interesting what Brian said a moment ago about it being aligned to strategy.
And the innovation platform and the innovation approach that we took some years ago was essentially the core of one of our strategies. And we refresh our strategies every year, actually, but globally every 5 years, looking at what are we doing as an organisation. And back in 2015, it was all about collaboration, innovation, bringing people on together and making sure that together we were stronger. And incidentally, our new strategy now is together stronger. So it almost goes hand in hand. So previous to this, it was we called it BS 2020, which was a 5-year strategy in terms of collaboration, innovation, and bringing people together. And I think one of the things that you have to recognise as a business is that good ideas are not exclusive to management. In fact, some of the best ideas live in the workforce. The people are out every single day doing the job. They know where the efficiencies are. They know what the frustrations are. Staff turnover is a result of many of these things. So one of the things that we tried to do, there's many things that we tried to do, but one of them in particular was around how do we be more inclusive in the way we innovate and what do we need to change. And I think innovation for us is, initially people think you've got to reinvent the wheel, you've got to do something big, there needs to be fireworks, but essentially it's some of the smaller things that really make a difference. So what we did was we opened up a platform. It was a digital platform, an app, where pretty much any person in the organisation, whether they be a manager, administrator, cleaner, engineer, electrician, no matter who they were, via an app or via conversation or via champions within the business, they could put forward an idea that was going to enhance or improve either the way that they went about their day-to-day work or how they was able to contribute to doing something better in or for the business. And we had a huge amount of success, and you're right, Christina, I did give you guys a presentation on that some time back. And it's still a system that we use today. We call it the Makers Program, and it's almost become mainstream. We do it as part of our day-to-day work. And as a group of regional directors in the business, we vote on ideas on a monthly basis in terms of what looks like good practice, best practice, must adopt, should adopt. Nothing's compulsory. As it's been said, this is a people business, so it's for people to choose what works best for them. But it's been a platform that's brought us a huge amount of success. And as I said earlier, it then leads us on to the next stage of the strategy, which is Together Further. Well, that's a lovely title, that, Lee, because I was just thinking, with everything that people have gone through, I suppose there's got to be some innovation on that platform and finding solutions to deal with resilience, and also inclusion, mental well-being. Do you see ideas coming onto that platform, or do you have another mechanism for it? We have it's a bit of a mixed bag, really, Christina. There's lots of ideas that come through that are people-centric or ideas on how we can be more inclusive, or how we can improve communications, or how we can get information better and quicker to our frontline staff. But one of the things that the business also does as part of its HR approach is it has a number of campaigns, and it's quite apt, actually, that you ask that, because this week has been our Diversity and Inclusion Week. And just to frame that for you, the original intention was that we was going to have a large face-to-face group meeting with as many staff as possible to talk about diversity and inclusion. And obviously the pandemic and the difficulties around COVID and travel and making people available is obviously quite a challenge. So they decided that rather than doing this diversity event in a day in a group, that they would split it up over a week, and we would do it in bite-sized chunks on Teams. And we've done an hour a day, Monday through to Friday, and we've had enormous engagement from the staff. And you can see the videos on and people dialing in, and you can see that you've got large groups of people dialing into one device. So I think that we estimate around 500 to 600 people at any one time watching these events.
And it just shows you actually that at the end of that, there was some disappointment that we couldn't do it face to face. But the fact that we took the digital, we took advantage of the digital technology via Microsoft Teams, and I think the end result was even greater because it was far more inclusive. It was incredibly well presented, as you'd expect from Bouygues. Some really good professional speakers, but we just had a session literally a couple of hours ago just to celebrate the success of the event over the week. So yeah, it's a really good example there of what you can do as an organisation from an HR perspective in this changing world. And diversity and inclusion is clearly a big topic that's hugely misunderstood. And for me, it was incredibly educational over the last week. Opened my eyes and gives you an opportunity to see things from a different perspective. But actually having I suppose the use of that digital technology made it actually much more of a success than I think it would have been if we'd have had a smaller group of select people in a face-to-face meeting. Yeah, thanks, Lee. And it's worthwhile knowing that we're going to have a question and answer with Lee, and he's going to go into a bit more detail about the organisation and how they're using technology to forward their business and add value to their employees and the customers. So that'll be as part of the full day. Brian, if I may, I'd like to bring you in at this point, and I want to think about your mentoring type activities with companies. And as we know, we've talked about human-centric activities and keeping the people in our thoughts as we look at our technologies. Where do you see human resources? Are they usually at the table? Are they part of the strategy in the organizations you go into? And if not, what could we be doing better, or what needs to happen in your opinion? Okay, I think the thing that I'd like to start off with then is that nobody's omnipotent. We all have weak areas, and we all have things that we don't do well. In terms of mentoring, one of the things, or one of the lessons I've learned over my career, and which has spanned from command of nuclear submarines right through to running a small training provider or a reasonable training provider, is that people have a tendency to want their hand held. So they're quite keen to learn, and they're quite keen to progress, but quite often don't have the wherewithal to do that. So, in terms of if we look at this in terms of adult learning theory, the way adults learn is that they will absorb knowledge, and then they will place that knowledge within a context of their own experience. And in some cases, that experience isn't sufficient, so it causes fear. So the way mentoring works is that you hold their hand and you show them they can do something, and you give them the confidence to be able to apply the knowledge and to gain the experience themselves, and then to socialize that. So when you're talking about HR, bluntly, in my experience, HR have been a major blocker to that, and it's normally facilitated by operational managers who just want a quick fix. They want their hand held. They want to be able to sort something out very quickly. They don't want a protracted program. So in terms of mentoring, it leverages adult learning theory. It leverages the way people learn and apply skill and develop skills within a business. So consequently, that it's a proven and extremely beneficial way of upskilling an organization or upskilling individuals in an organization in a rapid and safe environment. So I hope that answers the question. Yeah, yes, it does. There's still part of that question, though, isn't there, where we need to have an understanding of how many HR people feel that they have the skills to lead and influence the technology decisions, and how that impacts performance. Yes, I would. That's a question on its own, isn't it?
Yes, I would be quite controversial in answering that question. So to use the American euphemism, I'll take the fifth on that one. Well, but I think that's the purpose, because this is a human resource discussion, and it is about technology. And I think it's fair to say that there are different levels of people involved in HR, and there are people who are champions. Maybe they're different, come into the company in a different way, but it'd be interesting to know what our viewers would think. How do they see HR at a strategic level at the table? Because it's really important, if they're not, that they should get the attributes and the skills to be there. They should understand technology, how to use metrics and data and get real insights to actually help people have a voice and move the business forward. Does anybody in our group here have a comment to make about HR and business? Are they at your strategic table, or do you have a comment? I'm happy to share some thoughts there. Thank you, Rohit. So I mentioned earlier that we work with global clients around the future and what that could mean for the future of work, the future of HR, and the future of learning and development. And right now, what we're seeing is that on the one hand, we're saying the technology needs to serve the needs of the business, but we're also saying that we want the technology to be future-proofed, i.e. the technology we bring in, we want it to work for the next few years. So we're trying to use more advanced technologies. Typically, what we find is not just HR, but across the business, most people don't understand the technology. They don't understand what artificial intelligence is. They don't understand data science. They don't know how to use those kinds of insights from data to make good decisions. They don't understand how you can use the technology to predict behaviors and predict the kinds of questions that will come up, and therefore how you might use chatbots to respond to customers or internal demands. And so it really creates an imperative for us to say we have to take everyone up that digital learning journey. It's not just good enough to have an HR technology lead who talks to the technology providers inside and outside. The leadership team need to be involved in particular, really immersing themselves in the technology. And so they can start to think about, well, what do we want? We also need to make sure that we're bringing our staff members in to say, well, okay, if you look at the nature of your work and how it might change, what do you need to learn in order to make these systems work? Because we know that in most organizations, somewhere between 40 and 80% of the functionality we build never gets used. And that's why so many people fail to get a return on investment. So we need to, before we start buying HR technology or building the next application, make sure we're driving our leaders and our managers up the learning curve and having them really think about, well, what do I want the technology to do for me? And how do I want to change what we do to take advantage of the latest technologies? Because an awful lot of the time when we talk to clients, we find that they're not aware of what the technology could do. They're not aware of how they could serve internal business needs in a totally different manner with technology. So many clients we see don't understand that things like chatbots and machine learning would allow a huge amount of staff time to be freed up in the answering of routine questions, in the creation of employment contracts, in the development of career plans for people. There's so much of it that can be automated to free up time. But unless you know that's possible, you can't make good choices. And leaving it to IT isn't enough, because IT won't know exactly how you want to work. They'll make choices based on what they think is good. So for me, that digital literacy piece is critical now to the future of business, because if we look ahead, the future of business is about how we're going to use technology. The 10% of the entire global economy is in 6 big technology companies. If we think that we can talk about the future of business without it being technology centric, then we're talking about very small, very people oriented businesses where it's all about the people and the culture.
but most businesses want to be bigger, they want to be more automated. So technology, to me, and technology literacy are the biggest priorities right now for any organization. Yeah, and I think thanks for that, Rohit. And I know a lot of people who are HR at a strategic level, very good people, very knowledgeable, but they still struggle a little bit with the technology side. So there is, if you think, possibly a gap for mentoring and matching HR with mentors in this space. But also, sometimes companies are a bit reluctant to bring in the expertise that they don't have. And sometimes it's difficult to ask for things that you don't understand because you don't know what you're asking for. You don't know what you don't know. Does anyone have an opinion on that? Yes, I do, and I have a practical example actually. I worked for a company called Skillsoft a few years ago, and I designed a program of what they called reverse mentoring, which was where the board or the senior leadership team of Unilever were mentored by new entrants, youngsters on their graduate scheme, to help them understand at the time. I mean, this was a good few years ago, but to understand broadband and how it would impact, to understand online forums and online selling and e-commerce, and this was a very successful program because it did exactly what it was meant to do, and it made the leadership team of Unilever aware of emerging technologies and how those technologies could be applied to the business. So again, it's not just their HR function that this extends to, it's all of the business functions, because as Rohit says, the technology is driving business, but business is still about people and still will be controlled by people. So these people need to understand, and if you have this reverse mentoring, they called it, then there are ways of leveraging the understanding within the business to help educate and share, and it's a knowledge management sort of paradigm, really. And also, Brian, this is where the senior exec, the board, this is where they have to lead by example and recognize where their gaps are, and show, if you like, the rest of the team that it's okay to have gaps in knowledge, and how to take responsibility, if you like, for your own development. So there is a lot of dialogue that needs to take place in companies, and an openness to acknowledge what your strengths and weaknesses are. Brian, sorry. Brian. I was just going to say, sorry, I couldn't second Brian's example there, because I recently went through last year a reverse digital mentoring program in exactly the same way that Brian's described, where we have an intake of graduates who are much younger, smarter, brighter and tech savvy than us, and as you say, we shouldn't be shy in saying that we don't have all of the skills, and we was embarking upon our digital transformation journey probably fairly late, if I'm honest, but looking at how we was going to introduce Office 365, cloud technology, connectivity and remote working, for example. And I think that the initial program was probably likely to take 2 to 3 years, for example. And then the pandemic struck, and we had to learn very quickly. And the plan for that rollout had to happen almost instantly, with lots of remote working from home and having to still supervise, but in a very different way. So the reverse digital mentoring was absolutely fantastic, and it brought me up to speed with a number of technologies and even just normal applications under Office 365 and things like Yammer and Teams, etc. That without that safe sort of mentoring scheme with some of our graduate team, would have been lost. And I took great value from it, and I'd recommend it to any organisation that's considering it.
That's great. And I think it's about conscious leadership. It's about being open, isn't it? Being proactive, not just doing the same old things and thinking that, you know, we've introduced something that's enough. It's about that constant innovation to our processes and streamlining, that constant attention. And that's why I was so impressed with what you guys have done with the innovation platform. So I just, we're getting close to our time. Actually, we've overrun a little bit, but I just want to address Raisa's question about developing the team and the learning options that's available for the team. And I know, Stephanie, you've been involved quite a lot in this space with the universities. I've been involved with Institute of Leadership and Management. So that there, as we said, there's a plethora of ways to develop our employees and so on. But we've all got the restriction of time, budgets, what to focus on. So Stephanie, have you got any thoughts and advice to give to Raisa? I think there's a number of things that, again, I think time-wise, I can't sit here and do a lot of teaching and learning theory, but everything to do with upskilling, there's obviously new knowledge. And unless you have an example, I think this has been mentioned before, where you can see the advantages of introducing new technology, people will reject it. From having taught young people up to, as you say, CEOs in businesses, if you're trying to implement something that they don't see the value, then it will not happen. The other point I'd like to raise and confirm is the gentleman from, sorry, you've disappeared, everybody. It's the gentleman from Beard. Yeah. Mr. Beard, there you are. Sorry. Lee, Lee. Where he actually has asked for contributions from employees in order for them to contribute to improvements in HR and improvements in their use of technology. So collaboration with the users of any change and implementation of any system is a sensible way for people to embrace that. Yeah. Thanks, Stephanie. That's quite a succinct answer. Now, I want to say to our viewers, our audience, our participants, this particular HR, it's only a short roundtable discussion. Each of our panel members will be doing a separate Q&A and going a little bit deeper into some of the technology and the learnings. So please look out for their individual platforms. This is meant to start you thinking about where your gaps are, what you need to do in the organization. So we hope that we fulfill that, giving you some ideas that there are options. There's a wealth of tools if you're open to look for them, and there are many people to support you on that journey. So this is the formal end of our round table. I want to thank all our participants, and I look forward to hearing from your hearing your individual presentations for the rest of Global Digital Week. Thank you.
Muchísimas gracias, Guillermo. Pues en esta ocasión, y gracias a todos la audiencia que decidió escuchar esta plática. En este caso vamos a hablar un poquito de cómo es la data en los equipos, en los equipos de trabajo y esto, pues, cómo nos puede estar ayudando en manejar esta data para poder ganar en el momento en el que vamos a interpretar todos los datos actuales y de negocio, ¿no? Entonces, vamos a platicar. El video, obviamente, que les pasó Guillermo, tiene mucho que ver con todo esto y tiene que ver con una relación que quiero hacer en la plática entre los que tienen los jugadores y el fútbol y toda esta forma de entrenar y de jugar, en este caso del PEP, cómo se relaciona con lo que nosotros actualmente hacemos dentro de nuestras empresas con el recurso humano y en relación al negocio, ¿no? Entonces, todo esto tiene una relación y creo que tomar el caso del fútbol puede ayudarnos a entender de mejor manera, pues, cómo podemos utilizar la data en el recurso humano, pero enfocada a negocio. Muy bien. Oye, a ver, Emilio, ayúdanos para ver si ya puedes proyectar para que te puedan conocer. Ya puedes proyectar el video. Y te compartimos un bannercito también. Pero bueno, a ver, vamos a... No me deja todavía, ¿eh? Ok. Mira, ya me dejó. Ya. Ok, perfecto. Muy bien, ahora sí ya estamos. Ahora sí, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues básicamente vamos a recapitular un poquito cosas interesantes del video, de que haciendo énfasis de que la forma de entrenar que tiene Pep Guardiola es como hacer machine learning dentro del fútbol, ¿no? En donde el equipo realmente lo que está obteniendo con todo esto es un modelo de juego. Él comentaba, en el video se comenta que su modelo de juego parte de aprender, de corregir y de perfeccionar todos pues toda la experimentación que se va haciendo con los diferentes jugadores que ponen la cancha, con los diferentes alternativas y estrategias que ellos colocan, y también tiene que ver con el tipo de contrincante que van a enfrentar, ¿no? Entonces, él establece un modelo de juego y en cada uno de los juegos, pues tiene que aprender, corregir y perfeccionar ese método de juego que le permita, pues, enfocarse a ganar el partido, ¿no? Posteriormente nos habla de una serie de tácticas, ¿no? Esas tácticas tienen que ver inicialmente con la superioridad en el centro del campo y para esto pues necesitamos usar algo que en matemáticas se llama centroides, más adelante lo vamos a ver. También la táctica tiene que ver con avanzar juntos con el balón. Esto tiene que ver con tener una coordinación y continuidad en diferentes actividades que tengamos que hacer en una empresa, en un partido o lo que estemos pensando realizar. La tercera táctica hablaban de colocar una línea defensiva alta, es decir, empezar a avanzar desde la parte baja y en ello pues necesitamos fijar un KPI. El KPI para él es siempre ir hacia adelante y eso pues le da mayores probabilidades de anotar, ¿no? Y finalmente la cuarta táctica que se comenta en el video tiene que ver con que el balón ordena al equipo. ¿Sí? Es decir, donde está el balón, la posición del balón va a hacer que se ordene todos y cada uno de los jugadores dentro de la cancha para tener mejores opciones de pase y de ir hacia adelante, que es un poco lo que se está buscando, ¿no? Más adelante vamos a ver todo esto, cómo funciona con una metodología de distancias que se llama diagramas de Voronoi, que tiene que ver, que es más matemático, pero que es utilizado en este tipo ¿Qué hace esos diagramas? ¿Para qué tipo de decisiones sirven, Emilio? Ok, nos sirve para poder colocar, en este caso, al jugador en un punto donde pueda tener mayor facilidad y alternativa de cubrir un área dentro del campo, en este caso. Si lo hablamos en términos más de negocio o en términos de un empleado, por ejemplo, de cualquier empresa, el colocar a esa persona de acuerdo a sus habilidades, a sus conocimientos o a su perfil,
pues tenemos que colocarlo con mayor precisión en el lugar más adecuado que nos permita maximizar y optimizar pues todos sus conocimientos de acuerdo a sus diferentes compañeros con los que va a trabajar, ¿no? Ok, Y eso obviamente va a maximizar el juego y los procesos se van a volver más ágiles para poder obtener el resultado deseado. Súper bien. Ok. Y bueno, por otro lado, también se hablaban de patrones y un poco los patrones con los que juega Guardiola es tomar primeramente la iniciativa del juego y esto significa desde un lenguaje empresarial, pues más bien innovar, experimentar y probar, ¿no? Hacer un testing para que con base en eso podamos empezar a generar todo ese aprendizaje que queremos en el modelo de juego. Otro de los patrones tiene que ver con defender espacios grandes para atacar espacios pequeños, es decir, necesitamos estar bien colocados para atender nuestros espacios y poder atacar toda esa parte, ¿no? Y bueno, finalmente hay otros dos patrones, que es la velocidad y la pausa, es saber dónde tenemos que acelerar y dónde tenemos que pausar para poder ver alternativas de pase o alternativas de ir hacia adelante y poder atraer a la gente o jalar marca, lo que se dice comúnmente en el fútbol, a jalar marca para poder abrir el juego desde otro espacio. Y todo esto, como les digo, lo que nos está llevando a consecuencia es hacer un juego de posición y no de posesión. No siempre el que tiene más tiempo el balón es el que gana. Ejemplo, pues lamentablemente en la derrota con México, pues ellos tuvieron el balón frente a Estados Unidos el 80% del tiempo y se fueron a tiempo extra y por un error, pues nos ganaron, ¿no? Entonces, más bien esto es de posición, de estar bien plantados en el terreno de juego y esto nos va a permitir entender qué es lo que estamos buscando. En el parte de negocio, me parece que buscar crecer en el market share y no necesariamente en ventas podría ser la referencia que estamos haciendo entre la posición y no la posesión. ¿Okay? Claro. Oye, una preguntita de, por ejemplo, ahí hablas de entrenar como la parte de Machine Learning. Para los que son nuevos en esto, ¿no? Y que quieren aprender un poquito, ¿cómo les podríamos explicar qué es Machine Learning? ¿Cómo lo pueden entender de manera práctica? ¿Qué efectos puede tener en sus pequeños negocios, en los negocios en general? Si nos puedes compartir un poquito para los que no están así como más tan avanzados, porfa. Claro que sí. Machine Learning, como su nombre lo dice, es una máquina de aprendizaje. Es decir, normalmente nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista matemático, podemos colocar una función que nos diga o que nos explique cuál es la relación, por ejemplo, que puede haber entre el precio y las ventas. Nosotros todos sabemos que normalmente a mayor precio, menores ventas. ¿Por qué? Porque el consumidor obviamente reacciona y quiere buscar cosas más baratas. Entonces la venta tiende a decrecer cuando el precio crece. Pero eso no necesariamente siempre es cierto en todas las categorías. Tenemos que estar experimentando en todos los días o bueno, en la medida de lo posible, muchos ejercicios o muchos partidos, ¿no? Para poder identificar qué tan cierto y con qué magnitud tiene esa relación. Entonces, lo que hace Machine Learning es precisamente entrenar a ese modelo en donde nos dice, bueno, qué tanto cuando aumenta el precio, qué tanto baja la demanda. Ok. Y con eso podemos decidir, bueno, sí tengo que aumentar mi precio porque vienen creciendo, por ejemplo, mis costos para tener un producto en particular, pero ¿hasta dónde? O sea, si lo incremento más de 20%, a lo mejor pierdo demasiada demanda y aunque cubro mis costos, pero pues vamos, no es óptimo, ¿no? Pero cuando empiezo a meter todo esto en un modelo y voy aprendiendo, voy monitoreando de manera continua cuál es la reacción del consumidor y cuál es la reacción también de la competencia para poder encontrar esos puntos de equilibrio en donde yo tengo que colocar mi precio de tal forma que en un modelo que me vaya diciendo, ahora lo puedes subir hasta $1, pero no más de 2.
¿Por qué? Porque eso te impacta más a la demanda. Entonces, ese tipo de cosas lo tenemos que programar desde alguna herramienta un tanto más técnica, y eso va aprendiendo y va generando un modelo que se calibra o que se autocalibra solo de manera programada. Entonces, el Machine Learning precisamente es esa calibración de esos modelos o de esos algoritmos que nosotros colocamos en donde establecemos relaciones con los jugadores. Es decir, acá regresando un poquito al partido, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es la relación que, por ejemplo, tenía un Xavi, Iniesta, Messi, era excelente, y estaba sumamente, ya habían aprendido mucho y ya estaban muy acoplados, ¿no? Para poder jugar juntos. Cuando sale tanto Iniesta como Xavi del equipo, pues obviamente tienen que volver a aprender y ahora tienen que jugar con otro tipo de medios, ¿no? Entonces, se tiene que activar otra vez ese proceso de aprendizaje, porque has cambiado a los jugadores y esa maquinita de aprendizaje se tiene que volver a colocar y volver a programar para poder entender ahora cuál es la mejor forma de jugar, porque tienes diferentes jugadores, ¿no? Claro. Oye, Sandy, ¿cómo ves a ti que te gusta el fútbol? Meterle ciencia de datos y de negocios. Pues claro que sí. Bueno, hola Emi, ¿cómo estás? Pues acá feliz de saludarte. Bueno, hay algo que está pasando al interior, por ejemplo, en el fútbol en este momento, que es justamente la salida de Messi. ¿Qué pasa en una organización cuando tenemos un empleado que lleva bastante tiempo y que es nuestra estrella y esta persona se va? ¿Cómo hacemos nosotros en las organizaciones para no permitir la centralización de la información en una sola persona y que la compañía no se vea afectada si esa persona que tiene tanta experiencia, donde todo el conocimiento no está mapeado, no hay procesos y procedimientos previamente grabados en la compañía? A empezar a usar esa cultura de data y de analítica, digamos, en donde el factor humano no depende en el proceso. Exacto, y es una pregunta increíble, porque realmente no siempre vamos a tener a Messi. Ahora, lamentablemente, bueno, pues se va del Barça, no saben cómo me duele, pero, pero al final, en su momento también pasó, cuando tuvieron que sacar hace algún tiempo a grandes estrellas del Barcelona, o cuando en su momento ahí estuvo Maradona. Siempre tenemos que estar viendo y evaluando en este caso, nuevo talento, para poder identificar quiénes pueden cubrir todas esas posiciones y ahora cómo pueden jugar, porque el objetivo siempre sigue siendo el mismo, es meter goles, ¿no? Y es jugar de tal manera que se gane el partido, independientemente de con quién jugamos, que precisamente ahora lo que vamos a platicar es cómo y con quién jugamos, y cómo podemos escoger y elegir a los mejores jugadores para poder hacer que jueguen un mejor partido. Y ahí tiene que ver con los cambios, con las alineaciones que tenemos que colocar en el partido. Y ahí la data pues es bien importante, y precisamente ahora les voy a platicar cómo es que funciona. ¿Vale? Entonces, bueno, primero vamos a hacernos preguntas, ¿no? La primera de ellas es cómo vemos a los recursos humanos o a los jugadores cuando están en silos. Y hoy por hoy pues, los podríamos ver así, como puntos totalmente aislados. Muchos tendrán ciertas habilidades, ciertos conocimientos, ciertas formas de jugar, habilidosos o no habilidosos, duros, etcétera, ¿no? Pero en silos se verían así y se ven colocados en esas posiciones. Pero cómo juegan y trabajan entre sí. Esto lo podemos, digamos que ver en un grafo como es en donde tenemos cómo es que se unen o todas las diferentes alternativas de unión que pueden tener esos jugadores. Entonces, es posible medir, de hecho, en los juegos de computadora, en el FIFA y todo este tipo de cosas, nos dan todas esas métricas, y todas esas métricas se miden hoy por hoy para entender cómo pueden estar interrelacionándose cada uno de esos jugadores, y la mejor interrelación que nos mueve la posibilidad o la probabilidad hacia poder ir adelante, que era un poco
la forma de, o el patrón que buscaba o que busca siempre el Pepe en sus equipos, pues esos son los jugadores que tenemos que estar colocando. Entonces, el cómo trabajan entre sí se puede establecer mediante funciones o relaciones entre cada uno de esos puntos o jugadores o empleados en este caso, ¿no? Pero también tenemos que saber dónde se deben de colocar esos jugadores y eso se hace buscando los androides. ¿Qué es esto? Sí. A ver, ¿qué es esto de los androides? Es, primero, ¿y cómo se calculan? Nosotros tenemos que calcular los puntos medios de cada una de esas líneas que los unen y al trazar ortogonales o líneas ortogonales de acuerdo a la línea que los une, vamos a proyectar todas esas líneas hasta llegar a un punto donde digo, el jugador debe de colocarse aquí o el jugador, cuáles son las fronteras que tiene ese jugador, ¿no? Entonces, las fronteras aquí las estoy dibujando ahora para decir, este jugador que está aquí, de acuerdo a su posición, pues su área de influencia y su área de responsabilidad, pues llega hasta esta frontera. Si nosotros calculamos todos esos centroides y calculamos todas esas fronteras, nos va a quedar una cosa de esa naturaleza. A eso le vamos a llamar diagrama de Voronoi. Y lo que estamos buscando es que este jugador tiene que atender y se hace responsable de toda esta área. Este de aquí se hace responsable de toda esta área y así sucesivamente, ¿vale? Después de eso, pues decimos, oye, pues ya lo resolvimos. Pues no, porque el fútbol no es estático y los negocios tampoco, ¿no? Esto se mueve, ¿no? Y el balón siempre está en movimiento y esa es la razón por la cual no es estático. Entonces, para ir por el balón y para estar jugando de acuerdo a por dónde se va a mover el balón, que es un poco de lo que platicábamos hace un momento del modelo de Pep, pues se mueven de esa manera, ¿no? Primero un jugador entre otro jugador y empieza a establecerse diferentes fronteras, que es la roja, pero conforme van entrando en el juego más jugadores, pues esto se comienza a mover de una manera un tanto diferente. Y entonces en cada momento, y esto es real time, ¿no? En cada momento tú tienes como jugador que moverte de tal forma que en la que puedas tener mayor probabilidad de atender tu zona, ¿sí? Ok. Esto, además, pues necesitamos considerar a nuestra competencia, ¿no? En este caso al equipo contrario. ¿Y esto cómo se ve ya en el campo de juego o en la realidad de cualquier empresa? Lo veríamos como una cosa de esta forma. Ahí está el campo y ahí están todos las áreas o las fronteras con las que arrancan teniendo esa posición, ¿sí? Fíjense cómo es que se empiezan a mover. El balón es el punto negro, lo tiene el control, los puntitos rojos. Ellos jalan marca y si se fijan, se la pasan a alguien que tiene un área de volumen más amplia. Se empieza a cerrar porque lo empiezan a marcar, pero trata de desmarcarse para poder abrir otra vez a esta área más amplia. Y eso tiene más probabilidades de que él no tenga problema y no pierda el balón para que pueda mandar al centro y anotar el gol. Entonces, bueno, qué interesante como análisis. ¿Sabes qué pienso cuando vi este video? Cómo los profesionales al final traen como ciertos lineamientos de cómo operar bajo una jugada, pero ¿has visto jugar a los niñitos que están chiquitos de 5 o 6 años? Todos Que van hacia el balón. la pelota anda y se ve el remolino de niños, ¿no? Entonces, incluso pues se podrían hacer análisis, ¿no? Pues, o sea, si te gusta la data, de pues cómo a veces la parte táctica, ¿no? Es súper importante para la ejecución, ¿no? O sea, a veces tener los datos, la gran mayoría de las organizaciones y lo que nos cuentan, ¿no? Los mismos clientes y en el instituto es que tienen mucha data, ¿sale? O sea, hay data por todos lados en la empresa, pero no hay una persona que le pueda sacar ese provecho, que la pueda traducir y que aparte la pueda monetizar. Entonces, está súper interesante, Emilio.
Correcto, y de hecho la idea es ocupar todas todas estas cosas que hoy por hoy se usan en el fútbol, o sea, no es mentira, o sea, Pep Guardiola tiene gente de data trabajando en todo eso que le está diciendo continuamente, oye, esta vez vas a poner esta alineación porque vamos con un equipo diferente, que juega diferente, que es más vertical, que es más defensivo, que es más duro, qué sé yo, y que están analizados todos y cada uno de los jugadores. Entonces, hoy por hoy, se tiene mucha data para poder hacer ese tipo de análisis y como tú bien dices, las empresas también eh, tenemos mucha data ahí, pero primero hay que organizarla, hay que empezar a conocer no solamente la data que nos arroja el negocio, como pueden ser las ventas, como pueden ser las distribuciones que tiene un producto, como pueden ser también las inversiones que se hacen para poder empujar ese producto, sino también tenemos información de la gente que hace que un producto se venda, de la gente que lo distribuye, de la gente que está en el día a día en todo el negocio y que obviamente sus perfiles, sus habilidades tienen mucho que ver para poder empujar de mejor o peor manera el negocio. Y obviamente a esos mismos jugadores pues están con la competencia. Entonces, Claro. todo esto se puede también ver de una manera similar. A veces es un poco más compleja porque aquí el juego no es contra o dos contrincantes. Muchas veces aquí el juego es con varias marcas y esas varias marcas pues juegan diferente, tienen territorios diferentes. Unas se venden en autoservicios, otras se venden en tiendas tradicionales, otras se venden en farmacias, otras se venden en digital y todos esos son campos diferentes que tenemos que estar estudiando para ver cuáles son nuestras mejores estrategias y nuestras mejores tácticas para poder pues, empujar el negocio hacia donde queremos, ¿no? Y un poco, pues al hablar, como decíamos, de personas o de jugadoras o de jugadores, desde el punto de vista analítico, vamos a buscar identificar y cuantificar de manera sistemática eh, aquellas que impulsan los resultados de negocio. Es decir, cómo deberíamos de contratar inicialmente a la gente, ¿no? O al personal para poder este, eh, tener las mejores características que se supone que van a empujar de mejor manera los resultados de negocio. Y con esto, pues el objetivo que buscamos es tomar mejores decisiones del crecimiento, enfocadas al crecimiento de negocio, pero desde que podemos contratar a las personas, desde que las entrevistamos, desde que buscamos cuáles son las características que mejor mueven al juego. Hoy por hoy, pues el Barcelona tiene un gran problema sin Messi. ¿Por qué? Porque para que consigan un perfil de esos está muy complicado, ¿no? Lo tienen que formar y demás. Entonces tienen que ver la manera de ahora cómo van a rehacer su forma de juego, ¿no? Sí, sin decir que esa persona era indispensable, pero sí era muy influyente en el tipo de juego que tenía el Barça, ¿no? Y eso mismo pasa pues, con todos los, este, los juegos, ¿no? Si se fijan, el Pep recién acaba de contratar a un muy buen delantero y que tiene unos números fantásticos. Creo que de 150 y tantos juegos mete 120 goles, está a un nivel como del 90 y tantos % de un gol por juego, cosas así. Y es un número 10, que al final, a lo mejor al momento de contratar a ese, ya se perdió la oportunidad de traerse a Messi, no lo sé, ¿no? Pero está armando un Manchester City tremendo, ¿no? Entonces, esto, si regresamos un poco a la parte de negocio, no es otra cosa más que tenemos que definir la mejor alineación o los mejores perfiles de nuestras empresas o de los equipos de la organización para poder competir en una mejor posición. Y acuérdense que el juego es de posición, no de posesión. O sea, no necesito poseer al mejor jugador para ser el mejor equipo. Bueno, eso lo tuvo Argentina porque tenía el mejor jugador del mundo, que es Messi, y no ha sido campeón del mundo, ¿no? Ya tuvo su primera copa, que bueno, que bien por él, pero no solamente depende de una sola persona, sino de la forma en la que se tiene que jugar, garantizando esa posición de los jugadores, la mejor posición de los jugadores para competir de mejor manera. Y esto, en el mercado, pues se hace o se le llama ahora People Analytics, ¿no? La forma de poder contratar, entrenar de mejor manera a las personas
pues, pues tiene que ver también con Data Analytics y le he llamado People Analytics. Y la forma sugerida o desde mi punto de vista, la forma sugerida para llevar a cabo, pues es muy similar a lo que hace Pep Guardiola, ¿no? Tiene que haber un modelo de juego, es decir, un modelo de negocio, en donde vamos a tener que capacitar y aprender cómo son esos perfiles y esas personas. Tenemos que probar, medir sobre todo para generar cada vez más data y corregir. Esto tiene que ver mucho con experimentación y estar corrigiendo todo ese tipo de experimentos para pulirlos. Y enfocarnos a la otra etapa del modelo de negocio, que es identificar las características de cada uno de los jugadores y que tienen entre ellos o las sinergias que pueden tener entre ellos para perfeccionar el estilo de juego o las estrategias o la forma en la que una organización lleva a cabo todos sus procesos y procedimientos para generar una venta, para poder mover un KPI, cosas de esa naturaleza, ¿no? Y las tácticas pues tienen que tener superioridad en perfiles. Hoy por hoy las empresas dicen, oye, pero necesito un nuevo perfil como el del Data Scientist. Y todo dice, quiero un Data Scientist o quiero un arquitecto de datos y quiero alguien que sepa arquitectura de datos, machine learning, inteligencia artificial, estadística, que lo sepa programar y que me haga todo. Eso no Lo que existe. eres soñado. Exacto, es como querer el Messi que hoy por hoy no existe en data, ¿no? Pero sí puedes establecer ejemplos, ¿cómo se llama? Equipos, ¿no? Y esos equipos tienen que complementarse y jugar de una manera muy coordinada, ¿no? Entonces, necesitamos buscar esa superioridad de perfiles, no solamente con más conocimiento en data, sino también conocimiento de negocio, conocimiento de los procesos y procedimientos de una empresa. Y eso, pues vamos, no lo tiene una sola persona, lo tienen entre varias personas y en eso es en lo que tenemos que trabajar dentro de las organizaciones, ¿no? También otra táctica tiene que ver con elegir a los empleados que mejor se complementen. O sea, yo puedo tener al Messi de la data, ¿no? Si es que existe, creo que no. Pero seguramente sí, sí los tienen las tecnológicas, los Messi de la data. Claro, de qué chiste puede haber, sí. puede haber, pero no saben todo y es que es imposible. Sí, o sea, es imposible, ¿no? Me queda claro. Pero ya ves que en el documental de Social Dilemma, ¿no? Hablan de todos estos growth hackers que le pegan bien duro a Behavioral Economics, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo, pero sí hay gente que es muy capaz, ¿no? Exacto. Y acá lo interesante es colocar a esos grandes perfiles o grandes jugadores a jugar junto con otros grandes, ¿no? De negocio o a otros grandes de recursos humanos o a otros grandes que saben de procesos y procedimientos o de supply o de otro tipo de áreas para que empiecen a jugar juntos. Y cuando empiezan a jugar juntos, entonces empieza a haber un tiki-taka, ¿no? Yo soy fan del Barça, así no se nota, pero empieza a haber un juego lindo, ¿no? Y eso da muchas oportunidades y mayores probabilidades de éxito para que se ganen pues más trofeos y más y obviamente más negocio en el caso de los negocios, ¿no? ¿Y qué le podríamos compartir a los que nos estén viendo para la parte de People Analytics? O sea, ¿qué ejercicio les recomiendas? El típico como satisfacción o rotación. ¿Por dónde pueden hacer como entrenar pequeños modelos? Digo, aquí está Nicole, que Nicole que nos está acompañando en STI, que le puedas mover, ¿no? Que puedas hacer como algunas pruebas piloto para crear tus modelos de Machine Learning. Digo, obviamente todo en chiquito, ¿no? Porque los que no estamos como tan metidos en eso nos tienen que llevar como, ahora sí que a palitos a palitos 1 y 2, ¿no? Sí, claro. Y pues el primer paso para comenzar, desde mi punto de vista, tiene que ver con empezar a generar data. Y generar data, ¿qué significa? Significa, como tú bien decías, oye, ¿qué niveles de rotación tengo? Pero también poder entender o generar una clusterización de los diferentes perfiles, ¿no? A lo mejor si tú estás hablando de vendedores, ¿no? Vendedores que van, se salen a la calle a poder vender un producto y es venta directa casa por casa, vamos a suponer, ¿no? Si esos vendedores
las personas tienen diferentes perfiles. Hay unos que hablan mucho y te envuelven y al final acabas comprándoles, o hay otros que te hablan mucho y dices, ya que no quiero nada, y insisten, insisten, e incluso pueden fastidiar un poco al posible consumidor. Y así como hay diferentes perfiles, necesitamos primero ubicar cuáles son esos perfiles y para eso necesitamos información de las características que tiene cada una de esas personas, hacer clusters y empezar también a analizar por otro lado quién es mi objetivo. Por ejemplo, mira, las casas de nivel socioeconómico alto, o las de bajo, o las que están en la colonia fulanita o sutanita, tienen cierta aceptación o no aceptación a personas a lo mejor de venta directa, vamos a suponer, ¿no? Entonces tenemos que estudiarlos para decir cuál es la forma en la que ellos se pueden enganchar con productos que van a venderse puerta a puerta. Mira, estos los compran más de forma digital, pero estos son más análogos y entonces tienen que ir a ver y tocar el producto, o estos más son de que, si mi vecino lo tiene, entonces yo también, entonces quiero preguntarle dónde lo compró, pero le da pena. Okay. Entonces, todo ese tipo de información es bien importante levantarla de manera continua para poder estar evaluando tanto a los que venden como a los que pueden comprar. Y con eso empezar a ver las relaciones para decir, mira, a estos los voy a atacar de esta manera, a estos de esta otra manera, y comenzar a entender, a empatar, ¿no? ¿Cuáles son esas relaciones y cuáles son las conexiones entre los puntos que habíamos visto que son los jugadores y cómo pueden juntarse más rápido, cómo pueden darle el pase más rápido, ¿no? Súper bien. Oye, fíjate, tenemos a Verónica que está en línea y nos pregunta que ellos tienen diferentes estudios internos para levantamientos de la NOM de riesgo psicosocial, que si se podría entrenar un algoritmo para evitar riesgos, ¿no? O sea, que no solamente estén en el monitoreo, sino que hagan predicción. ¿Qué le podrías compartir? Pues está súper interesante. O sea, el hecho de tener información vamos, que nos puede ayudar a generar un sistema de alertas que nos prevenga esos riesgos, vamos, se puede hacer y primeramente identificar cuáles son las reglas de negocio con las cuales tú puedes decir, si te sales de estos parámetros, se prenden ciertas alertas, ¿no? Y entonces puedes empezar a decir, ok, se prende la alerta de algún tipo de componente en el proceso y deberíamos de poder ponderar todos esos componentes para decir, bueno, yo voy a colocar una alarma más roja o amarilla o verde o naranja, ¿no? Ya me parezco al semáforo del COVID, pero bien hecho, ¿no? No que ahora somos naranja, pero deberíamos estar en rojo, ¿no? Entonces, el punto aquí es realmente cuidar todos esos criterios. Se pueden programar esos criterios, se pueden estar evaluando a través del tiempo para ver de qué manera pueden modificarse o llegarse a modificar esos criterios, porque te pueden modificar la norma, por ejemplo, y entonces tienes que ajustar el modelo para eso. Pero claro que se puede estar entrenando un modelo para establecer un sistema de alertas que te permita decir en el tiempo, ya sea semanal, mensual, diario, según cómo tengas la información, para poder decir, oye, aquí tienes un riesgo y entonces tienes que atenderlo precisamente pues para no afectar tu negocio, tu proceso. Si quieres, vamos dándole para aquí hacer una charla con los que nos están acompañando, para ir haciendo el cierre y que, Sandy, nos cuentes un poquito igual adelante qué están haciendo en el instituto. De acuerdo. Si quieren aquí, cierro muy rápido. Aquí le estoy colocando un poquito los patrones ya que tendríamos que hacer desde el punto de vista de una organización en recursos humanos, que es experimentar igual, innovar, experimentar, hacer una apuesta data-driven, asegurar el negocio con base a incentivar el crecimiento de características de los perfiles y seleccionar el talento para abrir el juego. Y esto pues nos tiene que llevar a competir con las posiciones que eleven el valor de la empresa y pues te da más probabilidades
muchos dicen, ¿no? Que el corazón de una empresa no es el producto, sino quien lo impulsa, ¿no? Y esa es la gente. Entonces, me parece que es un componente bien importante en el negocio y bueno, con eso cierro la plática.
Hello, everyone. I am Matias Sosa, bariatric and metabolic surgeon. Thank you, Guillermo and Bruno, for your kind invitation. It's a great pleasure to be here with you, sharing our experience in health and technology. I am here to talk about intelligence in health systems. So let's get started with the presentation. As I mentioned before, I am Matias Sosa from Argentina. I am a bariatric and metabolic surgeon. This is an obesity surgeon. I am here to talk to you and share my experience in intelligence in health system, from artificial intelligence to cost effectiveness. First of all, I would like to thank Guillermo and Bruno for your kind invitation to the invitation to be here in this great event. For me, it's an honor to share our experience with all of you. When we define intelligence, we can find a lot of definitions and meanings, but the one what I like most is the ability to solve problems and to overcome adversity. But when we talk about artificial intelligence, according to the according to the World Health Organization, in its last report, it is defined as the ability of algorithms to learn from data so they can perform automated tasks without a process having been programmed explicitly by a human. So what does it mean? Is to leave aside the human in its process to learn and to perform tasks and solve problems. When we must apply artificial intelligence in medicine, there's an old and ancient precept that is called primum non nocere in every medicine act, which means in English, first do no harm. And that's because artificial intelligence has challenges and risks. For example, unethical use of health data, algorithm bias in patient treatment, cybersecurity crimes, and obviously environmental concern. There are some basic principles and top priorities we must focus in. For example, the human autonomy of privacy and confidential information, patient concern and regulation, well-being and security, taking quality control and improvement to a constant update, transparency, easy access, promote democratic debates, and also responsibility, accountability, sustainability, inclusion, and obviously equity, because the main reason of artificial intelligence we must follow is to reach people and close the gap between health systems and communities. Benefits are limitless, obviously. With artificial intelligence, we can diagnose, we can improve diagnostic haste and accuracy. We can ease clinical access care. We can support health and pharmacological research. But the most important thing here, I think, is to support healthcare by helping in surveillance diseases, helping with control of epidemics, managing health systems, and obviously closing the gap to healthcare access. And how do we close the gap of health access? Artificial intelligence in medicine are this and beyond. In these cases, we can see how artificial intelligence can help us treating odontological patients with the design of perfect tooth implants, or on the upper right image, helping a surgeon to reach some hidden or very hidden organs without, or at least reducing considerably the risk of injury of another organ. Or in the image below,
when we can, that it's called image guided surgery, where when the patient is injected with a contrast called ICG, and in this way we can see more clearly with the change of a button of the camera which structure needs to be taken out or not during a surgery. But closing the gap also means removing barriers. And here, artificial intelligence have a great impact in healthcare and in access to telemedicine in particularly. And when I talk about telemedicine, it's not only just like this picture when there is a doctor and a patient in the comfort of his or her living room, but also telemedicine means a lot more. Means a doctor sharing his knowledge with another 2 colleagues in a rural area, very far away, along so many kilometers or miles away, talking about patient cases, treatments possible, because knowledge is power, and knowledge would be the power to improve and enhance communities that are very far away from big cities. How do we do it? In this case, and in my particular opinion and experience, I run, as I mentioned before, on an obesity center called CITOS, and we had a huge milestone that defined the way we could bring access to obesity surgery, for example, and in my case. And it was the COVID pandemic. There was a before and an after of the COVID pandemic, because we had to reinvent ourselves to reach patients and for patients to access health care, in particular bariatric surgery. In our case, patients reach us through the web or social media, and we can bring experiences like this one. Here is the case of Marian. He was a very few days before the surgery, and here is the post-operative photo after 7 days after her gastric bypass. What I mean is that in this case of Marian, I met her in person a few minutes before the surgery, but I had so many Zoom meetings before that helped her and us to define a bond between patient and doctor that let us arrive and achieve great results. This is the other case of Gisela. She's about 200 miles away from here, from my city. And in the left picture, we can see a Zoom meeting carried out a few weeks before her surgery. And in the right picture, we can see how we celebrate the month after her surgery with an Instagram live. The same thing happened with another patient who reached you and sent you a message saying that, I don't know, she can wear jeans again due to the surgery, or now she had to renew her closet, or in particular defining and celebrating every moment with her family. So being intelligent not only means artificial intelligence, but in bariatric surgery in particularly, being intelligent means saving time, resources, and money. The other pandemic beside COVID was the obesity pandemic. And in the US and Latin America, 6 out of 10 people suffer obesity.
Comorbidities that are the related disease, such as diabetes, hypertension, cholesterol, and so on, are very frequent in this population. For example, insulin costs vary from $70 to $90 per week in the US. Obese people life expectancy is 10 to 15 years less than non-obese people. And this is why science and particularly scientific journals can show us what is the best way to approach a patient with obesity in particular. We can see how surgery benefits along the post-operative months, not only with one particularly surgical technique, but also comparing it with no surgical group. But this can be translated also to other diseases such as diabetes, which significantly are improved by surgery, not at 5, but also at 10 years. And we are having these patients so far away, very close to the obesity center, which is treating them. According to cost effectiveness in bariatric surgery, we can see that there is a huge saving in patients which are obese and undergo bariatric surgery in the numbers of the health ministers, particularly in the UK. And this is another scientific paper that shows us how bariatric surgery can improve and can save money for the health services, national services, in another paper of the UK. So beyond the economical benefits, there is a benefit that it is not measurable. That is the life expectancy improvement in every patient with obesity. And in this case, artificial intelligence can show us the lead or the path, to achieve that goal, that is to enhance and reach people which is outside our communities and is left behind of the healthcare system currently. I think that for our future, our mission is to be intelligent, artificially or not, but we need to be intelligent. Thank you very much for your invitation, and I would like to see if you enjoy and profit my experience with artificial intelligence applied in my hometown.
Hello, everybody. Today, I have the pleasure to talk with Jonathan Bringas. Jonathan Bringas is a doctor, a kind of doctor that is specialized in technology. So welcome, Jonathan. Thank you, Guillermo. Very nice to be here. Tell us a little bit about you, how a medical is running the digital transformation in healthcare globally. Tell us a little bit of your background, please. So I'm a Peruvian medical doctor. I migrated to Europe some time ago. And through my migration, I started to work in medical technology companies. At the beginning, it was curiosity what brought me to medical technology companies, and later it was a little bit of a vocational thing that actually made me stay. And I've been developing myself several technological skills in the last 10 years that have helped me to position myself as a key opinion leader in medical technology in different companies and also in different sectors. So I worked for several, small to middle-sized companies in the Netherlands and also in Finland and other countries in the world that created medical technology solutions as a chief medical officer, as a medical director. And after that, I decided to join forces with some other very interesting key opinion leaders in the sector of digital health, like Rafael Grossman, which was the first surgeon that operated with the Google Glass, like David Fernandez, that is the engineer that invented the injection with a needle, some former ministers of health. And we created a consultancy that has been helping companies to develop their solutions in digital health. And at the same time, it has been helping hospitals to transform digitally and learn what are the services that I have to actually implement in my own center to really be scalable and to be able to deliver different solutions, but also like prepare for the future. So we've been doing this together, and I'm also the co-founder and chief executive officer of a digital therapeutics company and digital biomarkers company called Lapsi Health in the Netherlands. So that all that experience has really helped me to be able to position myself and consult several companies in the world. And that brings me today to this global digital week. Okay. So tell us a little bit about the experience to create a startup of digital health. These kind of startups are intensive in capital, are different than other startups. Can you tell us a little bit about that? Well, I mean, I think digital health startups, that depends a little bit if you are developing hardware or only software. The necessity that you have in capital, for instance, can be completely different. But digital health startups are right now, there's a lot of them. And I don't think still that there's enough of them. The thing is that everything you see in a hospital, you see radiology, you see cardiology happening, and gynecology. You see several types of imaging and laboratory techniques to diagnose, and several types of treatments and modalities that happen inside of a hospital. You can say that there are hundreds of types of medications for different types of diseases. All these solutions, they have a digital counterpart that can be created for these specific diseases. So what we started to see in only telemedicine, and then catalyzed by the COVID-19, has actually sparked the creativity of medical technologists and developers that then what it has created is actually a sort of like a train with its own inertia of really developing digital solutions. So then it went and it moved towards remote patient monitoring and some other technologies of digital health, wearable technologies, the whole individualized health solutions. But you can see, for instance, what Apple Watch and Fitbit are trying to do with individualized health towards digital therapeutics. It's really very interesting how it has been developing. Everything is startups. What I would say is that one thing that really encompasses every startup in digital health is that there are several products that have been created at the moment. Some of them are still in development. The development of a digital health product is very slow.
because it has to be validated, it has to be registered, it has to be regulated, and then it has to be reimbursed, and it has to be piloted in hospitals or countries. So what that brings is that whenever you develop a digital health startup and you are looking for capital, for instance, from investors, you have to also keep them very much realistic on when you might start perceiving, turnover, or when are you going to be perceiving sales. A digital health startup has to be very focused and very specific, but at the same time has to be very realistic that development happens in a long period of time. But what we see in the ones that have already managed to escalate is that they really achieve amazing exits. So that's something to really look up to in terms of digital health and how it's going to be developing and behaving on its own. I think that what the bigger companies in medical technology will try to do is acquire, maybe, to just become as well competitive in that market, and not lose the chance. But then there will be other ones like Teladoc that will just grow and rise as real and individual market leaders in terms of digital health. Okay. And could you share some cases that you notice that are improving the services, the health for the people? Do you like some platforms? I mean, I've seen many solutions being created, and I have the honor to consult many of them. One of the things that I really like, and I also have helped develop a platform on this, is remote patient monitoring. I think that there's a lot to win from that. Patients that are chronic or that have to be followed up by doctors through frequent consultations, they don't get the same level of precision. And in the era when we're trying to develop precision medicine through genetic testing and through constant laboratory tests, digital health can also give us a lot of feedback and data that we can use and we can create and make actionable to enable that precision medicine. So what remote patient monitoring does is they accumulate all these vital signs and digital biomarkers of people, and then they trend them and they report them, so the doctors can see on real time, whenever they are giving a specific treatment to a patient, if the treatment is actually making any progress, or if the patient is getting worse or better. What they can decide to change treatment, they can decide to maybe send the patient to another specialist, or send them a laboratory exam, complement the therapeutic. There are a lot of opportunities that remote patient monitoring can give to the providers and to the patients. And what that generates in the patients is that it increases their outcomes. It makes it it makes the diseases be better treated, and because of that, they would actually be also manageable for the patient. They give them the sense of security that they are being monitored constantly. They give them also the possibility to go to the hospital or receive attention before complications arise and before emergencies arise. And what it does is also reduces the costs of hospitals and insurance companies. It reduces mortality and morbidity. So in general, remote patient monitoring has proven to be an amazing polypill, and I think that it will generate incredible traction in countries like Latin America, where distances are so big and the centralization of hospitals are so terrible. I think that these patients can be monitored at distance. As long as they have connectivity in a smartphone, things can happen. Which is, I think, the next step for Latin America is probably to enable that connectivity can be, available, and that patients are, smartphone savvy, so that then the companies in digital health can really implement these solutions together with the hospitals and the regulators, and make this a little bit more of an affordable and efficient way of keeping track of your patients. And that's one of the solutions that I've really loved. I've seen many companies in that space. You can see Huma. Cardiolize is a company that I've been working with that does remote patient monitoring in cardiology that is tremendous, with a tremendous potential, utilizing AI algorithms to actually analyze ECG. And then you see also other companies in the same space. And of course, there's other solutions like digital therapeutics that just came out
We saw the rise of digital therapeutics through the pandemic. There have been companies that have been creating digital therapeutic products way before, but because of the catalysis or the catalysis that created by the pandemic, we can see the digital therapeutics has gotten their attention on their own. Companies like Achille in the United States, or Happy Tech, that are creating, Happify Health, that are creating really incredible solutions based on mental health issues and behavioral science. Basically, what digital health is doing is, and I think I told you this before, but I'll say it in this interview as well. When you study medicine and you get taught by a teacher about how to treat a specific disease, you usually have to learn how to implement medication for a specific patient or disease, but also you have to learn about the behavioral changes that a patient has to do. For instance, if a patient has hypertension, they get this and this specific medication, but they also have to change their nutrition or their exercise or their toxic habits like smoking or drinking. So that's all behavioral science. And what the apps are doing right now is basically they're enabling that behavioral science and making it more easy to adhere by patients through different digital solutions. And that's something that will also be very successful in terms of digital health. Yeah, exactly. And there are some cases, for example, in the fintech industry, there are some examples that the technology helped to indirectly, solve some problems like financial inclusion in many countries. There are some cases, or you notice that maybe in the near term, the technology can help in order to be to have more accessible health. Do you notice that there are trends, or what is your opinion about that? I mean, accessible health is a good topic because Latin America is having an issue with access to healthcare. So I think every technology that exists in the market right now, whether it is telemedicine or remote patient monitoring, is actually a good is part of the solution for access to healthcare. I think that in general, the decentralization of healthcare through digital solutions is one of the solutions of this issue. As I said before, there are several steps that have to happen before that, which is connectivity and smartphone usage. But I can see, and I've actually seen several projects happening in North Africa and in the Caribbean, in which digital solutions have been applied for specific populations, to decentralize several medical centers, and with great success. Whether it was only phone exclusive solutions or wearable enabled solutions. I think that those types of solutions will in the future be the ones that are going to create that bridge to close the gap of access of healthcare in Latin America, in the Middle East, in North Africa. Exactly. And in terms of how you see access to healthcare in the United States, for instance, or Europe, you still have places where people have to drive or travel long distances to be able to see a doctor. Digital health is also playing an important role in those places to make the patients be able to access healthcare without having to travel all those long distances. It is definitely revolutionizing access to healthcare, and I think that the next step is revolutionizing also diversity in clinical trials and the development of medicine itself, and that will also happen through digital solutions. Yeah, we had another talk with the Dr. Augusto Itig, that I know that you know Augusto, and Augusto tell us about the power of the telemedicine. About it is a technology that is not so sophisticated, but they really do the difference, saving lives, right? So I think that technology, maybe there are a lot of opportunities if you put technology to bring the people that they need help, right? Yes. Basically, that's what we are trying to do in many countries. That's what many hospital systems are trying to do in Peru, in Chile, in Argentina, in Uruguay.
and I think it will continue to develop further. There are more things than telemedicine. Telemedicine is one of those, but there, as I said before, telemedicine is just the first step inside of digital health. But there are many different solutions that will be able to enable patients to increase their outcomes, to make them healthier, to make them control their chronic diseases, and to make them be able to access healthcare when they need it. Okay, yes, totally. And finally, what do you recommend to there are a lot of different companies, SMEs companies, that they are in the industry, the health industry. What do you recommend in order to do the transition in this new digital era? Companies in healthcare? Yeah, there are small hospitals, diagnostics, but not the biggest one, because we know that Siemens and all these companies, they have a super economic power, and super innovation and technology as well. So, but what happened with the persons that they try to move in digital, if I have a small hospital, for example, or clinic, Yeah. So there are always solutions for everyone in the different scales, in terms of digital health. I think that one of the advices that I would give to the people that are right now hospital executives or clinic executives and want to move towards the digital transformation is to first not be afraid of digital health. Because I think one of the problems is that they don't understand the solutions and the systems, and then they don't want to use them because of the lack of understanding. The other one is, yes, it costs money, but it will save you a lot of money in the future. So whenever you want to implement a digital health solution, have a health economic study next to you. So you understand that there's going to be a really considerable investment against our even more considerable saving. And that's very important for hospitals. Otherwise, they don't want to implement because they feel that the costs are too high in the beginning. But what it happens is that they continue to have these over-exaggerated costs of care. And in the end, it's actually completely against the benefit of the hospitals. So they have to be a little bit more financially savvy and really run a health economic study. Finally, I would say that to really be surrounded by experts whenever you're going to be transforming your hospital. It's not only about choosing a solution or choosing a vendor because of the price. It's also about building with a vision of the future. And building with a vision of the future means that every solution that you have right now will be able to be compatible, actionable, applicable, or compatible with other solutions that will come now and also in the future. Because otherwise, you're going to have solutions that will be incrustated in a sort of silo that won't be able to be connected to your central system and will end up in the basement. And you don't want that. So to be able to be efficient and strategic, you need to have a very experienced professional team around you that can guide you through the process. And I can tell you, well, this is okay, this is not okay. Why? Because of this, this, and that. Try to, before thinking about cost, think about efficiency and function. And then when you have a short list of the providers that can give you efficiency and function, then select them by cost. Yeah. And you know what? There are a lot of different talks that we notice that the digitalization is increasing the competitiveness and the intensity of different competitors. In the near term, you will have maybe 100 different platforms, for one specific disease. So it's necessary to do the digital transformation as soon as possible, right? Yes, I think it's necessary for the hospitals. What it will do is they will make them more competitive. That's completely true. While you can have a limited amount of patients doing it physically, when you do it virtually and digitally, you will probably have way more patients that can be treated and diagnosed and monitored, because you do it on distance, you do it remotely, you use artificial intelligence. You don't even need people to be doing these functions, and at the same time you enhance healthcare
you provide more healthcare, and that in the long run will be, of course, more income for the hospital or the insurance company, but also it will give the patients a better way to be connected and to be monitored and to receive that healthcare. So it's a win-win for everyone. Yeah. But as you said, you have to have a team of people that has that skill set to be able to advise you correctly whenever you're going to be implementing digitally, because there will be many competitors, but at the end of the day, you need to choose something that is applicable for your situation, yeah, and your group of patients. Yeah, and there are another trends, because I noticed, for example, that there are some people that they live in developed countries, and they come to the America Latina or the south of Europe, but because the coast is really different, So I think that the technology offer opportunities, and thank you very much, Jonathan, because it's really interesting your point of view, and we hope that this information be useful for the people. Thank you very much, Jonathan. Thank you.
Bueno, buenas tardes. En este viernes 14 de enero, muchísimas gracias por la invitación para participar en este tremendo evento. Realmente días y días de expositores en innovación, en tantas cuestiones tan interesantes. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a presentar un poco nuestra experiencia en salud digital o en telemedicina en estos 12 años. Así que ahí vamos a ir compartiendo pantalla. Aguárdenme un minutito. Ahí vamos. Y ahí vamos. Bueno, la idea es contarles un poco cómo hemos trabajado en todo este tiempo, cómo hemos empezado hace tanto tiempo atrás, ¿no? Hace tanto tiempo atrás en el uso de esta herramienta, que bueno, a partir de la pandemia, si tiene algo bueno la pandemia, es que ha permitido que la gente entienda un poco más esta herramienta. Imagínense hace 12 años atrás cuando uno intentaba explicar esto o intentaba usar esta herramienta con aquellas primeras plataformas de video que hoy la vemos de mala calidad, digamos, bueno, pero en aquel momento eran las únicas y nos parecía fantástico, con aquellas conexiones de internet bastante inestables, por darle un adjetivo generoso, y con esos equipos, esas computadoras de 12 años atrás, imagínense, pero con todo eso, así empezamos, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cómo fue que empezamos? Nosotros en realidad, en lo personal, yo viví 3 años en el Brasil y de todos los amigos que uno ha cosechado en este país, Eduardo Pedrosa es un licenciado y doctor en física que trabaja en conectividad remota de megatransformadores en redes nacionales eléctricas. ¿Qué tiene que ver eso con la medicina? Y bueno, a veces la amistad abre caminos que uno no espera y él me inculcó esto de pensar cómo monitorizar en forma remota pacientes, como él monitoriza desde hace tanto tiempo en forma remota megatransformadores. Y desde ahí empezó la idea. Y bueno, después de haber tenido un entrenamiento en Sao Paulo con él, empezando con todo esto aquí, empezamos a dar la posibilidad de dar una cobertura en un lugar, en una minera de litio a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes, Argentina, en el noroeste argentino, para que ustedes se ubiquen en la frontera prácticamente con el norte de Chile y con el sur de Bolivia. Y en ese lugar empezamos, fíjense, un lugar complejo donde no hay verde, no hay casi vida animal ni vegetal, donde, bueno, por cuestiones que no vienen al caso, han quedado algunos lugares con minas antipersonales en ese lugar, un lugar complejo, pero allí hay litio. Y allí empezamos a dar soporte con 4 enfermeros a toda la población minera de ese salar. Son mineras que producen litio. Años después, tuve la oportunidad, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, de trabajar en una organización que se llama OSDE, que es una organización que tiene una cobertura nacional de prestaciones médicas y donde se me dio la posibilidad de sumarme a un grupo de trabajo en el cual desarrollamos una unidad de asistencia remota, una gran red nacional de telemedicina para lugares remotos, como ven ahí. Esas son las centrales de atención, sobre todo esas que ven ahí abajo y a la derecha, que son boxes con doble pantalla, ya van a ver por qué, con computadora, con vincha. Todas estas son imágenes prepandémicas, estas imágenes son del 2015, hace muchísimos años atrás, y desde ahí empezamos a trabajar con colegas médicos emergencistas, seniors en terapia intensiva, neurología, neumonología, y que simplemente les fui pasando la experiencia en términos de cómo hacer una atención virtual. Ellos fueron tomando entrenamiento en esto y empezamos a prestarles servicios, bueno, primero a mineras, ¿no es cierto? Mineras, ahí están viendo algunos ejemplos, ¿no es cierto? Mineras en lugares muy remotos. Estos son grandes salares, si se fijan ahí, una de estas mineras tiene una pista de aterrizaje en el medio de la nada. Miren un salar desde arriba como es. Y fíjense cómo empezamos a utilizar equipamiento. Por un lado, monitores multiparamétricos con conectividad remota que permiten conectar al paciente y desde el área central, ese paciente que lo conecta a veces solo un enfermero, a veces enfermero y médico,
permite no solo interrogarlo, examinarlo al paciente, pedirle al colega que está al lado del paciente que lo examine y uno verlo, hacerle una buena anamnesis, sino conectarlo a equipamiento. Entonces, por ejemplo, podemos tener online una imagen de electrocardiograma, una presión arterial, saturación de oxígeno, temperatura, frecuencia cardíaca, muchísima información. O como ven ahí, en otra minera que está en el sur de la Argentina, en la Patagonia, donde genera imágenes radiológicas digitales. Entonces, no solo otra vez podemos examinar al paciente, sino también ver la imagenología que nos muestra y así aproximar el diagnóstico y tomar uno u otro camino. O decir, miren, este paciente es un paciente con una patología no grave que puede seguir el tratamiento en el lugar y evitar un traslado innecesario, o este paciente es un paciente crítico, proceda con tal y cual cosa y comience el tratamiento, que nosotros vamos a armar la logística para esperarlo en un hospital central que corresponde a esa región, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado, y como ven en esta imagen a la izquierda, donde empezamos usando computadoras en los lugares remotos, pero después migramos a notebook y finalmente a tabletas. Esto permite también ir a donde está el paciente, no necesariamente que el paciente vaya a una enfermería, sino ir uno a la planta, en el lugar donde está, que con conectividad podemos dar este tipo de respuesta. Fíjense lo que es ir a un lugar como este, ¿no es cierto? Es un lugar complejo, donde un avión aterriza en un lugar, fíjense, absolutamente marrón, digamos, no hay verde, no hay pasto, no hay árboles, casi no hay vida animal ni vegetal, y donde miren cómo se mueve el avión, son aviones pequeños, que aterrizan en este tipo de pistas de sal. Así que son lugares muy complejos para incluso trasladar pacientes. Por lo tanto, la telemedicina cobra un valor fundamental en solo hacer los traslados que realmente necesiten y todos los demás poder soportar el paciente en el lugar con la ayuda del médico y el enfermero del lugar y con el soporte de una segunda opinión de un médico senior, que en general son médicos que viven y trabajan en Buenos Aires, ¿no es cierto? No conformes con esto de la minería, empezamos a dar soporte a otras áreas de la producción o de la industria en nuestro país, en la Argentina, ¿no es cierto? Estas son las experiencias que empezamos a prestar servicios en petróleo y gas, digamos, en lugares también muy remotos de la Argentina. Empezamos con unas petroleras offshore que tienen plataformas en la entrada del estrecho de Magallanes. Repasando un poquito de geografía, el estrecho de Magallanes que divide la última parte continental de Argentina y Chile con la isla de Tierra del Fuego, que es la última isla antes de la Antártida, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué lugares complejos y remotos. Y después también empezamos a dar soporte en petroleras onshore, en la Patagonia Argentina, perdón, que en un lugar que se llama Vaca Muerta, donde hay muchísima explotación petrolera en Argentina. No conforme con esto, empezamos a diversificarnos aún más, empezamos a dar soporte en represas hidroeléctricas. En Argentina hay dos grandes represas hidroeléctricas binacionales, una argentino-paraguaya y una argentino-uruguaya, una en Yacyretá y la otra en Salto Grande, donde también allí fuimos a hacer las conexiones, a explicarle a los colegas cómo usar esta herramienta de ayuda, ¿no es cierto? No conforme con eso, nos metimos en otros terrenos como buques factorías en alta mar. O sea, estos son barcos que están 30, 35 días en alta mar, salen en general de un puerto en Argentina que se llama Mar del Plata, también otros en otro puerto que se llama Puerto Deseado, y están operando, como les digo, en alta mar, pescando, faenando, frizando y colocando en cajas pequeñas durante 30 o 35 días. El aporte que hemos hecho ha sido fundamental porque antes de esto de la telemedicina, ante cualquier duda debían parar la producción y mover el barco a puerto. Hoy eso solo ocurre si después del soporte por telemedicina confirmamos que es un paciente crítico. Muchas veces hemos descubierto que el paciente puede ser tratado en el lugar y, por supuesto, esto evita el parar la producción y mover semejante barco a puerto. Estamos ahora en este último proceso ya, vamos a ver si logramos conectar otros sectores como plantas fotovoltaicas y parques eólicos, que ustedes saben que a nivel global cada vez están apareciendo más. Así que vamos diversificándonos, vamos aprendiendo en esto, y esto fue una experiencia muy grande para nosotros. Pero viniendo un poco más en el tiempo,
y los quiero correr de lo que es teleasistencia. Nosotros, esta diapositiva ya hay que actualizarla porque yo ya he dejado de ser presidente, soy uno más de los past president. Pero bueno, quería mostrarle un poco el organigrama de esta organización que se llama Red Iberoamericana de Salud Digital, donde como ven hay muchísima gente de muchos países y sobre todo lo interesante es que funciona con grupos de trabajo como teleeducación, teleasistencia, comunicaciones, publicaciones, innovación, bueno, tesorería y legalización. Entonces, como su nombre lo indica, hay mucho, mucho por trabajar y esto es lo que les decíamos cuando les mandábamos las invitaciones. Aquí hay mucho espacio para trabajar y seguramente mucha gente que nos está escuchando ahora dice, ¿cómo puedo sumarme? Bueno, es entrar en la página nuestra de RISAD y van a ver y entrar en contacto con nosotros y van a ver que a quien le gusta la teleeducación puede hacerlo, lo mismo para la teleasistencia, a quien le gusta innovar, quien tiene ya trabajo y quiera publicar, ahí estamos. Fíjense que hay un libro blanco de telemedicina bueno, que ya está en los tramos finales para salir generados dentro de la Red Iberoamericana de Salud Digital. Nosotros en teleeducación hemos hecho durante pandemia 3 congresos virtuales iberoamericanos con más de 700 participantes en cada uno de ellos, con disertantes de toda Iberoamérica. Hemos hecho 4 experiencias en estos últimos 4 años de una cátedra virtual de introducción a la telemedicina para estudiantes del pregrado de medicina, enfermería, salud mental, así que odontología. Hay mucho por hacer. Fíjense esto de la cátedra virtual que les decía, hemos empezado de menor a mayor. El primer año eran solo 2 facultades y así se fueron sumando hasta, miren, en el año 2020 cómo se han sumado alumnos de 27 facultades de toda Iberoamérica. Así que fíjense cómo esto va creciendo y los invitamos, por supuesto, a sumarse. Viniendo un poquito más adelante en el tiempo, también avanzamos mucho en generar dentro de nuevo de esta organización privada a nivel Argentina, muchísimos, un formato de videoasistencia muy importante, muy grande, que funcionaba justamente antes de pandemia y bueno, hoy ya son muchísimas videoasistencias que se han hecho, como le decimos, en una población ya madura, porque antes de la pandemia ya era videoasistida por el equipo nuestro de OSDE, ¿no es cierto? Viniendo un poquito más adelante y ya en pandemia, yo vivo en el norte de Argentina y bueno, aquí el ministro de Salud nos pidió que desarrolláramos para la pandemia una experiencia libre y gratuita. Esto es muy interesante porque todo lo que les conté anteriormente es en el sector privado, es para los sectores que pueden pagar un servicio privado de atención. Pero para quienes no pueden pagar, armamos esto solo para esta provincia. Provincia es como un estado o como regiones en otros lugares de Latinoamérica. Armamos un servicio público libre y gratuito para esta región norte de Argentina, donde con una plataforma, bajando la plataforma Zoom y con un poquito de datos, una persona puede ser videoasistida por médicos en COVID, en medicina general, en discapacidad, por odontólogos en teleodontología, o por, en salud mental, que ahora es salud mental y salud mental para la adolescencia, por psicólogo. Y por supuesto también se ha sumado un servicio de teleenfermería. Así que fíjense cuánto se puede hacer en el sector público también, pero hay que empezar, hay que tomar la decisión y arrancar. Esta es la idea, ¿no es cierto? Bueno, un poco todo lo que hemos hecho en telepsicología, en teleodontología, hemos aprendido a hacer seguimiento virtual en COVID, y aquí es muy interesante porque en nuestra región es una región muy alejada, muy al norte, donde no hay mucha cantidad de médicos. Pues bien, en un momento determinado, sobre todo en el 2020, donde la situación era muy compleja, sumamos médicos del resto de la República Argentina. Fíjense que eran solamente 100 médicos de la provincia de Jujuy y 500, repito, 500 médicos del resto de Argentina, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, que se sumaron a este seguimiento. También armamos otra cosa en el sector público, que es la red CUDE, que es una red de consulta de urgencia y derivación de emergencia, donde conectamos todas las guardias de los hospitales del interior, de mediana complejidad y de baja complejidad, con las guardias de los hospitales centrales de San Salvador de Jujuy, de la capital, donde están los médicos seniors. Y esto ha permitido, sigue permitiendo, estamos en un proceso de desarrollo de esto todavía,
que un médico del interior, que tiene a veces una duda con un paciente y que antiguamente lo cargaba en una ambulancia y lo trasladaba, hoy hace la videoconsulta y de esa manera se separa bien si es un paciente grave, donde hay que estabilizarlo y trasladarlo y esperarlo en el hospital central, o no grave, y puede mantenerse bajo consulta virtual en el interior sin ser trasladado, evitando así un montón de traslados innecesarios. Estos son un poco los hospitales. Y también hubo toda una experiencia en tele-APS que tiene que ver con, bueno, justamente la teleatención primaria en salud en lugares mucho más remotos de nuestra provincia, incluso en lugares donde hay poblaciones originarias, perdón, y que son seguidos por médicos, incluso, como les decía, no necesariamente de nuestra provincia, sino de las provincias de Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires. Algunos ejemplos de algunas situaciones que nos han permitido el uso de la telemedicina cambiar la posibilidad de entre la vida y la muerte. El ejemplo que ven a la izquierda es una taquicardia supraventricular que hubiera migrado a una taquicardia ventricular y hubiera matado al paciente, que fue diagnosticada en un lugar remoto y comenzado con un protocolo de amiodarona y un traslado, donde ese paciente llegó con ritmo sinusal a un hospital central, o lo que ven ahí a la derecha, lo que se conoce como un infradesnivel del ST, ¿no es cierto? Con también ese paciente que se ve ahí un poco la cabecita del paciente, lo hemos protegido por cuestiones obvias, ¿no es cierto? Donde se comienza en el lugar remoto con vasodilatadores y anticoagulantes para poder trasladarlo estable a ese paciente y tener una chance. Por supuesto que los dos pacientes sobrevivieron a esas patologías. El haber empezado a hacer esto hace muchos años me ha permitido poder compartir esta experiencia en muchísimos lugares alrededor del mundo, solo por citar algunos, y además me ha permitido realmente conocer los 5 continentes, poder haber estado en Angola, en África, explicando algunas de estas situaciones, pero también, como ven ahí, por ejemplo, en Boston, Massachusetts, en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de Harvard, o ahí en el medio, en ese Aboriginal Health Service en West Australia, en el desierto de West Australia, a 2 horas de vuelo de Perth, o ahí abajo en Ontario Telemedicine Network, en la provincia de Ontario, en su capital, en Toronto, o abajo a la derecha, en una central de rescate muy importante a nivel global, que es Internacional SOS, esto es en Singapur, en el sudeste asiático. Así que muchos lugares que el compartir nuestra experiencia ha generado por lo menos sorpresa, ¿no? Y como siempre me gusta decir todo esto, como se darán cuenta, para mí la telemedicina es el pasado, digamos, ¿no es cierto? Solo vamos a seguir trabajando en esto, pero no es el futuro, ya fue. Esto ya hace mucho tiempo que trabaja y los animo a cada uno de ustedes a que se sumen a esto. El presente para nosotros es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el uso de Big Data, aplicado, por ejemplo, o conectado con wearables, con smartwatch como los que uno tiene, que permiten monitorizar a un paciente en muchísimas patologías crónicas y que la Big Data puede tomar información masiva de pacientes y filtrar para que solo los médicos vean e interactúen con el paciente si realmente la situación amerita. Pero para mí el futuro es esto, y me gusta siempre utilizar imágenes de mi compañero de la facultad, perdón, de la residencia. Yo hice la residencia de cirugía en el glorioso servicio de cirugía 1 de la ciudad de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Él es, Fabián Reche, es un cirujano que vive en Grenoble, en Francia, y que hace 2 cosas muy interesantes. Por un lado, cirugía robótica, como ven a la derecha, y que, como él bien dice, seguramente a futuro, cuando las conexiones sean de mayor ancho de banda y más estables, quién sabe cuando venga el 5G estructural, se podrá operar a distancia, se podrá hacer telecirugía, que claro que se puede ahora, pero hoy para hacer eso se necesita ocupar un satélite entero, lo cual encarece muchísimo el proceso. Y por el otro lado, miren qué interesante, está haciendo una videolaparoscopía, pero lo está haciendo solo porque no tiene un primer ayudante cirujano, sino que tiene un brazo que él comanda por voz. Como ven ahí, tiene un micrófono y un auricular, comanda por voz y el brazo lo sigue a él. Y ya hace machine learning porque el brazo va entendiendo los tiempos quirúrgicos y así avanza. Así que es súper interesante. Ya para ir cerrando, contarles un poco algunas cuestiones de cómo yo entendí cuando la medicina empezó a cambiar. Y un poco tiene que ver con esa imagen a la derecha que ven ahí de la primera página del Tratado de Anatomía Humana de Testil-Latarjet, donde el primero que empezó a usar este libro era mi abuelo, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan al medio de arriba,
dice Augusto Itis 1920, así que yo tuve el atrevimiento de copiarle el nombre a mi abuelo y la especialidad. También soy cirujano como fue él. Y después se lo pasó a mi papá, Héctor Itis, ahí en 1952, como ven ahí. Después pasaron mis tíos, Jorge y Laurita. Después pasó mi primo, Lito, y después me tocó a mí en el año 81. Pero ya después, si se fijan abajo, Mariana, que es la cuarta generación, que es mi hija, ya no está marcado ahí, porque claro, ella ya empezó a estudiar anatomía con tabletas, con imágenes 3D, con simuladores. Ahí entendí que la medicina cambió. Y el otro que entendió esto es mi hijo, Ernesto, que fíjense, en el 2012, muchos años atrás, él con solo 7 años me veía trabajar en mi casa y en el colegio le pidieron a todos los niños que dibujen en qué trabaja su papá y bueno, sus compañeritos, alguno dibujó su papá bombero, policía, vendedor de helado, dueño de circo, vaya a saber. Y miren cómo me dibuja a mí como médico, ¿no es cierto? Descalzo, con jeans y una t-shirt, digamos, nomás con una camiseta, en vez de estar con camisa, corbata y guardapolvo como corresponde. Miren cómo él ya en el 2012 miraba a los pacientes, para él ya el paciente estaba conectado a un computador en ese corte sagital, y claro, en aquel momento ponía que su padre era experto en telemedicina y que brinda medicina a larga distancia. Por supuesto que la profesora le ponía un bien nomás, porque hasta el día de hoy esa profesora no tiene la menor idea en qué trabaja su padre. Así que bueno, esto era un poco lo que quería compartir con ustedes y espero que les sirva, que lo aprovechen y que se sumen. Hay mucho trabajo por hacer en el mundo y no debemos quedarnos quietos. Así que hasta aquí estamos y bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de compartir nuestra experiencia.
Yo soy Juana Ramírez, CEO de Grupo Soin, una organización maravillosa que desde hace 13 años se dedica a acompañar, a atender a las personas que deben enfrentar el reto de una enfermedad compleja. Enfermedades como el cáncer, como la esclerosis múltiple, como la artritis reumatoide, como la insuficiencia renal crónica, entre otras. Así que en estos momentos en donde ya a 2 años prácticamente de la pandemia, la digitalización, la introducción de las empresas al mundo digital, al mundo tecnológico se ha acelerado de manera muy relevante y eso para nadie ya es un secreto. Sí sigue siendo una gran pregunta para los emprendedores, para las micro, pequeñas y medianas empresas y para las grandes empresas también, cómo adoptar mejores herramientas tecnológicas, cómo adaptarlas a sus procesos de negocio, cómo mejorar la oferta de valor a partir de la adopción de herramientas tecnológicas en sus modelos de negocio. Entonces, un poco de esto platicaré el día de hoy mientras les comparto lo que ha sido una experiencia realmente increíble en la cabeza de Grupo Soin, una organización que, como les decía al comienzo, fundé en junio del año 2009. Hemos cumplido ya un poco más de 13 años dedicados a la atención de estos pacientes. Y lo que está en el corazón de Grupo Soin es un propósito fundamental: facilitar la vida de las personas que tienen que vivir con estas enfermedades, pero no solo las personas que reciben el diagnóstico o los que conocemos como el paciente, también quien lo cuida, que es un factor relevante, una persona muy importante en el proceso de recuperación y de cuidado de un paciente. Normalmente, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, el 97% de los pacientes en el mundo son cuidados por una mujer. Y esta mujer, que normalmente es la mamá, la tía, la prima, la hermana, la esposa, tienen no solamente la responsabilidad del cuidado del enfermo, sino que lamentablemente por esta cultura machista del cuidado, también les son encomendados el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los hijos, mujeres que además en esta crisis económica han tenido que asumir roles económicos y laborales adicionales a los que ya traían. En fin, entonces cuidar del cuidador tanto como del paciente para nuestra organización es fundamental. Y luego entender cuál es la dinámica familiar y cómo algunos en la familia podemos ser facilitadores del proceso de cuidado, pero también podemos ser stoppers, y cómo podemos atender al paciente y actuar, incidir sobre esa dinámica familiar, ayudándole a la familia a generar herramientas para contener, para entender el diagnóstico, para saber cómo realmente se puede apoyar y ayudar y ser un facilitador dentro del proceso. Y también, por supuesto, los médicos tratantes, los médicos especialistas, parte fundamental del proceso de cuidado del paciente, se vuelven muy, muy relevantes para nosotros también. A la par con eso, hemos incluido herramientas de diagnóstico genético y genómico para mejorar el éxito de los tratamientos en los pacientes. Hemos introducido otros elementos de diagnóstico genético, aprovechando también las tecnologías disponibles para adelantarnos a lo que podrían ser los riesgos, por ejemplo, de desarrollar un padecimiento como el cáncer, de tener un infarto en los siguientes 10 años, que ya nos permite la genética, y a partir de eso generar programas de cuidado y de acompañamiento a las personas para modificar su estilo de vida, para adoptar hábitos saludables y para disminuir la probabilidad de que esas enfermedades aparezcan, aunque exista una carga genética para que así ocurra. Y en el último periodo de nuestra organización también hemos empezado la apertura de clínicas de medicina integrativa, también para la atención de enfermedades autoinmunes y oncohematológicas, para cerrar un ciclo en el que demostramos nuestra pasión por cuidar de quienes tienen este reto importante de las enfermedades crónico-degenerativas de alto costo, para mejorar su calidad de vida y con ello participar activamente de una situación que nos debe ocupar a todos, y es mejorar las condiciones del sistema de salud. Entonces, para entrar en la conversación acerca de la tecnología y de cómo hemos podido incorporar estas herramientas
al modelo, me gustaría brevemente presentarles este video que explica muy bien e ilustra qué hacemos en Grupo SOIN, y después regreso para que platiquemos ahora sí de cómo hemos hecho la introducción de estas herramientas tecnológicas en nuestros modelos de negocio. Este acompañamiento ha sido muy importante, no solo para mí, sino también para mi familia. Gracias a SOIN descubrí que puedes volver a empezar, que este tipo de procesos difíciles los puedes dejar en el pasado e iniciar una nueva vida. Y aunque seas una persona con toda la actitud, con toda la fuerza, tanto física como espiritual, necesitas definitivamente a profesionales en el camino. No me daba cuenta lo feliz que era, no había problemas. Y ahora que los tengo hay que luchar para salir de ellos, ¿no? Y SOIN me ha ayudado mucho. Gracias a SOIN he descubierto que es sencillo tener ayuda. En SOIN estamos transformando el modelo de atención de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer. Somos pioneros en América Latina atendiendo de forma integral a nuestros pacientes. Al entender que cada persona es única, nuestra misión es brindar atención personalizada y por ello creamos nuestro exclusivo servicio de concierge, donde una persona especializada es asignada a cada paciente para darle un seguimiento comprometido y constante. Atendemos todas las necesidades del paciente, desde trámites administrativos y envío de medicamentos hasta servicios de valor agregado como psicología, nutrición y cuidados paliativos. Contamos con una unidad de diagnóstico genético en la que le ofrecemos al médico tratante información crucial sobre la expresión genética de cada paciente. Nuestro acompañamiento también incluye a los seres queridos y cuidadores del paciente, porque entendemos que este tipo de padecimientos impacta emocionalmente a toda la familia. Nos gusta estar conectados en todo momento, por ello ofrecemos mayor comunicación entre cada paciente y su concierge por medio de nuestra app móvil. Te entendemos a ti como individuo en todos los sentidos. Creo que esta labor se trata de dar calidez humana. Eso estoy aquí para ti, para apoyarte. Es importante recordar que detrás del teléfono hay una persona. No únicamente es un paciente, es una persona como tú o como yo. Estamos muy orgullosos de trabajar en una empresa que está haciendo historia. Este nuevo modelo va a permitir que más pacientes accedan a los servicios de salud, que tengan una mejor experiencia de atención y que nosotros podamos decirle, junto con los pacientes, que pueden empezar una nueva vida. En SOIN nos hemos convertido en el ángel guardián de nuestros pacientes. Existimos para ellos, sus familias, sus médicos tratantes y cuidadores. La pasión por la vida es lo que nos inspira para trabajar y brindar atención integral en el sector salud. SOIN, pasión por la vida. Como pudieron notar, el contacto one-on-one, la atención personalizada es el centro de toda nuestra operación. Pero ¿cómo le hacemos para que una organización que tiene una visión de atención personalizada pueda ser verdaderamente escalable como nosotros lo hemos logrado, que hoy atendemos a más de 25,000 pacientes de manera mensual? Lo hacemos en 19 ciudades en México de manera simultánea, pero también hoy tenemos operaciones en países de América Latina como Chile, Ecuador, Perú y Colombia. Lo hacemos, por supuesto, apoyados en la tecnología, y para ello quiero contarles que yo tuve que responderme una pregunta que para nosotros fue estratégica y fundamental en el año 2017, gracias a Dios, antes de que pasara todo esto de la pandemia. Digo gracias a Dios, ahí no lo preguntamos, si nos lo preguntamos más tarde, tal vez habría sido demasiado tarde. La pregunta central era porque en aquel momento nosotros, además de prestar los servicios, teníamos desarrollo de software y habíamos venido desarrollando el CRM en el que generábamos la plataforma tecnológica para prestar todos los servicios de concierge. Entonces, la pregunta era si seguir invirtiéndole al desarrollo de software o adoptar las tecnologías que empezaban a aparecer en el mercado para prestar los diversos servicios que tiene la organización. Y la pregunta no es menor, porque se trataba de redefinir el concepto de Grupo SOIN. Es decir, ¿somos una empresa tecnológica o somos una empresa de tecnología? Y esto que parece un pequeño cambio lingüístico, en realidad tiene una profundidad muy relevante. Considerarse una empresa de tecnología significaba
seguir invirtiendo, crecer el departamento de desarrollo de software, traer nuevos talentos para que entonces la diferenciación de la organización se pusiera en esos avances y en esas particularidades y diferenciadores tecnológicos. Del otro lado, reconocer que entonces ya no éramos una empresa de tecnología y que íbamos a ser una empresa tecnológica, pues significaba que no necesariamente teníamos que usar nuestros propios desarrollos, sino que podríamos adoptar los avances tecnológicos de terceros. Este proceso, que en realidad no se trató de una reunión o de irme a reflexionar acerca de la pregunta y contestarla, sino que trajo consigo todo un trabajo de análisis estratégico durante más de 10 meses, en el que concluimos y decidimos que Grupo Soin hacia adelante tendría que ser una empresa altamente tecnológica, pero definitivamente no una empresa de tecnología. Esto implicó que nos tendríamos que convertir en el adoptador más temprano de las mejores tecnologías disponibles para llegar a más pacientes. También significó entender que nuestro diferenciador estaría entonces en tener el servicio de la mejor calidad posible y llegar al mayor número de personas posible con el costo más bajo también, de manera que se cumpla una de las premisas fundamentales de nuestro propósito: facilitar el acceso de las personas a servicios de salud de calidad. Con esta decisión estratégica y fundamental, entonces empezó una redefinición de las herramientas tecnológicas con las que hoy contamos y una búsqueda muy interesante de los talentos que entonces tendrían que sumarse para cumplir este nuevo reto y empezar a buscar en el mercado, en el mundo, cuáles eran las herramientas tecnológicas más sofisticadas, de mejor calidad, que incrementaban mayormente nuestra competitividad y nuestra diferenciación. Y empezamos a hacer nuestra propia estructura, en la que por supuesto hay un CRM muy robusto, pero hay un IBR en el que tuvimos que hacer el API, pero hoy tenemos 5 plataformas de telemedicina. ¿Cuál usamos? La que al paciente le facilite más, a la que él tenga el acceso, etcétera. Y así fuimos sumando herramientas a una potente infraestructura tecnológica que nos permitió multiplicar por 8 nuestra capacidad operativa y con ello asegurar la escalabilidad de la organización en condiciones de competencia y de calidad del servicio. Entonces, a partir de esa decisión, creo que vienen 5 elementos, que es lo que me encantaría poderles dejar más allá de Soin y que creo que aplica a todas sus organizaciones. 5 elementos que para mí son fundamentales, en los que se puede integrar la tecnología, pero en donde la pregunta tiene que ser tan profunda, integral y trascendente como la primera que les acabo de comentar. Y los 5 aspectos de la empresa en donde hay que preguntarse cómo integro la tecnología son la operación, la comunicación, la promoción, la prospección y la calidad y la reputación de la organización. ¿Por qué lo digo así? Porque es muy frecuente que si los emprendedores están muy enfocados en cómo hacen su producto o su servicio, entonces el uso de herramientas tecnológicas está mucho más dedicado a la operación. Y si tienen un emprendedor que está más desarrollado en el campo de las ventas y de la prospección, pues seguramente están viendo cómo usar las herramientas tecnológicas justamente en ese espacio, lo que impide que se pueda entender la empresa de una manera mucho más integral y en esa integralidad entonces ir viendo cuáles son las herramientas que incluso pueden servir a 1, 2 o 3 puntos de estos que les acabo de comentar, pero también cómo tendremos que ir por herramientas muy particulares que resuelvan mejor alguno de los aspectos que ya les comenté antes. Entonces, uno, les decía, es la operación. Pregúntense en cada uno de los puntos de su proceso de negocio cómo pueden sumar herramientas que hagan mucho más eficientes los procesos. ¿Cómo podemos sistematizar? ¿Cómo podemos automatizar procesos? Y sobre todo cuando son empresas de servicios, parece que la automatización de procesos estuviera más del lado de la manufactura, pero no es así.
Cosas tan sencillos como instalar un servicio, un software de tickets que organice la atención de los diferentes departamentos, incluso del Departamento de Recursos Humanos, facilita mucho los procesos de servicio y elimina trabajos operativos en su equipo. Acuérdense que además los emprendedores siempre tenemos recursos limitados, entonces no podemos casi que poner una persona en cada función, sino que tenemos que ser personas multifuncionales, pero para eso esas personas multifuncionales requieren herramientas tecnológicas a su alrededor que faciliten sus procesos. Otro muy simple y que ya debe ser casi de cajón, así que perdón si soy muy obvia, pero es imposible pensar en una organización que no lleve su contabilidad usando cualquier ERP básico contable que no solo organice su información financiera y les permita cumplir con la reglamentación fiscal vigente, sino que les dé datos, que les permita hacer un análisis básico de estado de resultados, que les permita hacer un análisis básico de balance, de ventas, de comparativos mes con mes o año contra año, en fin. Entonces, toda la parte administrativa sí que se puede sistematizar. Hoy usar todas las herramientas de firmas electrónicas internas y externas para generar mayor agilidad a los procesos administrativos también, que por supuesto que se vale. Hay otras plataformas, por ejemplo, para hacer el control de los pagos a sus proveedores y que ellos puedan subir en un portal las facturas, y esto también facilita el proceso de auditoría y revisión de sus cuentas por pagar, entre otras. Entonces, en la operación administrativa hay muchas cosas que pueden sistematizar, en las que pueden optimizar y poner a su personal en cosas en las que realmente agreguen valor y no solamente en hacer gestión operativa. Y luego está la operación core, ¿no? Si son una empresa de servicios, si venden productos, ¿qué pueden incluir en la sistematización de la prestación de su servicio o producto? Y acuérdense que en ese proceso hay que revisar desde el reclutamiento de clientes, la prestación o la venta del servicio y cómo pueden hacer un servicio postventa. Todo eso que les acabo de contar apenas es el punto número 1. ¿Cómo integro tecnología al proceso de operación de la compañía? 2, en la comunicación. Y parece súper obvio, pero si fuera obvio, todas las compañías usarían alguna herramienta de IBR que les permita evaluar, por ejemplo, cuántas llamadas entrantes atienden, cuál es el tiempo de espera de sus clientes o de la gente que los busca, cómo puedo tener un sistema de grabación de llamadas para seguridad y para mejorar la calidad de sus servicios, entre otros. Cómo hoy podemos usar servicios de telefonía en la nube que disminuyen los costos también de operación, pero también está la comunicación del día a día con sus clientes, con sus proveedores y con sus propios equipos. ¿Qué plataformas, qué redes pueden usar para que esa comunicación sea más eficiente, para que sea más efectiva, para que sea más inmediata, para que sea más one-on-one entre sus audiencias y ustedes? Entonces, todo el tema de comunicación sí que tiene herramientas extraordinarias hoy para, por ejemplo, generar estrategias de emailing, pero no solo para mandar mail, sino para saber quién lo abrió, quién no lo abrió, quién lo leyó, cuánto tiempo interactuaron, quién tiene interés, a quién le tengo que enviar un nuevo recordatorio. O sea, compañías como Gaia, por ejemplo, que han sido extraordinariamente eficientes en usar herramientas tecnológicas para mejorar la comunicación con todos sus stakeholders. 3, elemento 3, la promoción. O sea, creo que hoy desde la empresa más chiquitita hasta la más grandotota deben existir en el mundo web. Es decir, no tener mínimamente una página web, pues ya suena raro, ¿no? Las tarjetas de presentación han dejado de existir y la tarjeta de presentación de las empresas, pues es su sitio web. Es muy difícil que generen credibilidad para un cliente, para un proveedor, para un crédito bancario, incluso hasta para un concurso de emprendedores, si su organización no tiene mínimamente un sitio web. Empiecen por una landing, empiecen por algo sencillo que diga quiénes son, qué hacen, qué buscan, los elementos básicos de presentación, pero definitivamente el punto fundamental es esa carta de presentación, que es la página web. Y luego, al menos tengan una red social. ¿Cuál?
la que se adapte mejor a sus posibilidades o la que tenga el mayor número de clientes a los que ustedes quieren acceder, ¿no? Seguramente que el perfil de usuarios de una red social como LinkedIn es distinta de una red social como Facebook, como Instagram, en fin, hay poblaciones que se comportan de maneras diferentes allí y podemos ver cuáles hacen mayor fit con nuestros productos o nuestros servicios y si se puede estar en más de una red social, fantástico, pero definitivamente en la promoción, en el posicionamiento de marca, va a ser muy relevante que ustedes participen no solamente con un sitio web, sino que además tengan presencia en alguna de las redes sociales y que lo hagan de manera activa y no solo para promover literalmente su producto o servicio, sino para tener estrategias de posicionamiento de su marca que incrementen la credibilidad. Entonces, hemos hablado hasta ahora de los aspectos, los 5 aspectos en los que yo considero que debe hacerse la pregunta estratégica de cómo puedo involucrar herramientas tecnológicas, muchas de las cuales, como lo he platicado hasta este momento, pueden ser incluso gratuitas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ir integrando para ser mucho más eficiente y más competitiva mi organización? Y hemos hablado de las primeras 3, de cómo integro herramientas tecnológicas a la operación administrativa y a la operación de prestación de mi producto o mi servicio. 2, cómo integro herramientas tecnológicas al proceso de comunicación de la organización, tanto de la comunicación interna como de la comunicación hacia los clientes o proveedores. Y 3, veníamos hablando de la promoción y cómo es absolutamente relevante tener mínimamente un sitio web y participar activamente de alguna o de algunas de las redes sociales disponibles de acuerdo al feed que haga el perfil de clientes que yo quiero buscar con el tipo de estructura comunicacional y de audiencias que tienen estas redes sociales. Nos vamos al cuarto punto, que es justamente unido al de la promoción, el de la prospección. Es decir, ¿dónde puedo ir a buscar candidatos que sean viables para hacer parte de mi equipo de trabajo o candidatos que puedan ser viables para mi pool de proveedores o candidatos que puedan ser viables para mi pool de clientes? Entonces, en esa prospección será muy importante no solo participar en una red social, sino entender cómo se segmentan las audiencias en esas mismas redes sociales, cómo se pueden utilizar las herramientas de los buscadores en esta función de prospectar a las audiencias que tienen intereses, que hacen match con los intereses que pueden conectar con la venta, la comercialización de sus productos y sus servicios. Es decir, si ustedes tienen una empresa que tiene un negocio B2C y que está enfocado fundamentalmente en las mujeres, estoy a poner un ejemplo, en las mujeres entre 25 y 45 años de edad, que viven en ciertas zonas del país, pues esa segmentación ya es posible hacerla a través de prácticamente todas las redes, las herramientas tecnológicas de promoción disponibles. Y la verdad es que hoy están a costos que son accesibles para las empresas de todos los tamaños. Entonces, la prospección y el uso de herramientas tecnológicas es vital, pero no solamente en las redes sociales, también usar un CRM que permita a los que tienen fuerza de ventas, que les permita saber dónde está su equipo, a quiénes están visitando, que los vendedores puedan reportar cuál fue la conversación o los puntos básicos tratados con el cliente, cuáles son los compromisos para la siguiente reunión, permite que ustedes puedan tener una mayor inteligencia del trabajo que en el campo está haciendo su fuerza de ventas. Y finalmente, el quinto elemento, les decía, es calidad y reputación. Las herramientas tecnológicas hoy son vitales para hacer permanentemente encuestas de calidad, encuestas de satisfacción, para que la gente lo va a hacer, ustedes quieran o no, la gente va a comentar sus marcas, va a comentar sus servicios, va a comentar su satisfacción o insatisfacción después de una experiencia con su empresa. Y qué valioso es poder tener esa información de primera cuenta, responderla activamente, tratar de convertir una queja en una oportunidad de mejora, tratar de convertir a un cliente insatisfecho en un embajador y en un promotor de su marca, aunque les parezca que suena
muy difícil, es súper posible si hay una actitud genuina, honesta, de atención, de escucha en ese sentido. Y por supuesto que también nos sirven estas herramientas como, por ejemplo, líneas de reporte, de denuncia, de quejas, para observar en dónde tenemos que hacer mejoras a nuestro proceso para dar una respuesta y una imagen de responsabilidad alrededor de las cosas que estamos haciendo. Entonces, en resumen, creo que es muy relevante hacerse la pregunta central de cuál es el core de su modelo de negocio, si son una empresa de servicios, si son una empresa de productos, si son una empresa de tecnología o altamente tecnológica. Hoy está muy de moda que los emprendedores digan, ¿qué haces? No, yo tengo una app. Y yo siempre les corrijo en las mentorías. A ver, la app no es una empresa, ¿no? La app de compañías tan grandes como Uber o Amazon, pues no es la app es lo de menos. Lo importante es todo el modelo de negocio, logística, operación y comunicación que hay atrás de esa app. La app se vuelve la excusa. Podría ser una plataforma web, podría ser otra cosa, se va transformando con el tiempo. Lo importante es todo ese modelo de negocio que hay atrás de la app. Entonces, seguro que si le preguntamos a algunos de los fundadores, ¿qué es Amazon? Seguro no les va a contestar, es una app, ¿no? Les dirá, es un modelo que, ¿no? O ¿qué es Uber? Pues no es una app para llamar un coche, es un modelo, no es una app para llamar un coche, es un modelo que permite el transporte a través de chalalala. Entonces, esta pregunta fundamental de si son una empresa de tecnología o una empresa que debe ser tecnológica y ojalá altamente tecnológica, los lleva a la segunda fase, es, ok, ¿y qué tengo que hacer para estar ahí? Si por otro lado decidieron ser una empresa de tecnología que desarrolla software, que resuelve, que ofrece soluciones al mercado o que es una fábrica de software, en fin, también se vale, pero entonces los requerimientos de esas organizaciones son completamente distintos y su relación con la tecnología, de un lado es la producción y del otro lado es el uso de esas mismas herramientas. Y luego hacer un barrido muy juicioso, muy consciente con sus equipos de trabajo en cada área para entender cómo pueden involucrar la tecnología, uno, en la operación administrativa y de prestación de sus servicios o de producción de sus productos cuando sea una compañía de comercialización. Dos, en todos los procesos de comunicación interna y externa. Tres, en la promoción de sus servicios, en el posicionamiento de su marca. Cuatro, en la prospección de colaboradores, de clientes, de proveedores. Y quinto, en los procesos de calidad y reputación. Bueno, pues espero que esta conversación sobre lo que también ha sido para nosotros la introducción de las herramientas tecnológicas al proceso de prestación de servicios en Grupo Soin y en sus 3 organizaciones, Soin Concierge, Genetic Services y Cuidarte, haya sido útil para todos ustedes. Yo agradezco muchísimo a los organizadores invitarnos a esta sesión y les deseo un 2022 súper digital. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en la Global Digital Week. Aprovecho para agradecer en esta oportunidad al trabajo intenso que están realizando en conjunto GIPCO y Antorsan, con el objetivo primordial que es reducir la brecha digital, mejorando así la vida de las personas. Ahora sí, quería presentarle a nuestros invitados de lujos. Con ellos tenemos a Ronald Guido Vázquez. Él es médico especialista en emergentología, coordinador general de la UCO SEI. Tenemos también al doctor Matías Sosa, especialista en cirugía bariátrica y metabólica, cofundador del Centro de Obesidad CITOS. Al tener un gusto también presentarle al doctor Augusto Itic, que es past president de RISAT, médico responsable del hogar, OSDE, Unidad de Asistencia Remota de OSDE. Médico de la minera Libre, y
asesor para asuntos de telemedicina del Ministerio de Salud de Jujuy, de acá de la provincia de Argentina. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de cómo la tecnología ayuda a la salud, la telemedicina como herramienta fundamental y el sistema de salud y la tecnología. Bueno, aquí va a empezar el doctor Ronald Guido. Quisiera, bueno, que me comentes un poquitito, Ronald, tu experiencia, en dónde estás trabajando y, bueno, cómo, un poquito de vos, por favor. Bueno, soy médico clínico, emergentólogo, como bien dijiste, y estamos en este espacio físico que es el del Hospital San Roque, justamente un espacio para realizar telemedicina, videoconferencias, consultas en otros hospitales con respecto a determinados casos de pacientes críticos, y bueno, este es el espacio en el que estamos en este momento. Y mi función estoy de coordinador general de una unidad nueva que hemos creado acá en el hospital, que es una unidad de coordinación y gestión intrahospitalaria de traslados y emergencias para facilitar, digamos, el manejo y el flujo de los pacientes. Básicamente esa es mi función. Perfecto, Ronald, perfecto. Bien, Ronald, podríamos ir con una preguntita para que nos comente un poquito acerca de qué manera la telemedicina y la digitalización pueden modificar los sistemas de salud existentes. De una manera totalmente, yo creo que es lo que se viene, el nuevo cambio de paradigma en los hospitales se va a modificar definitivamente con la incorporación de la telemedicina y la digitalización. Eso creo que es un hecho. El tema va a ser cómo el hospital o los hospitales o las estructuras jerarquizadas antiguas, como los hospitales que tenemos determinadas formas de trabajo, se van a ir modificando a esta nueva tecnología. Y eso es un paradigma nuevo que tenemos que comenzar a construir. No es un camino que ya se haya construido, que esté ya preestablecido, sino cada hospital, cada institución va a tener que ir adaptándose en base a su disponibilidad, a sus recursos, a esta nueva tecnología que seguramente ya en otras áreas, digamos, no médicas, ya es más habitual o está totalmente aceitado el tema. Pero yo creo que aquí en lo que es médico, es, como te digo, un camino a transitar y un paradigma a co-construir, digamos, de alguna manera, en la medida de que se va avanzando, ¿no? Es un desafío, creo que es un reto para todas las instituciones como esta, que es una institución antigua, jerarquizada, con jerarquías bien establecidas, modificarse y transformarse en otra cosa. Y eso va a ir de la mano de una visión nueva que tenemos que tener los médicos para ir incorporando esta nueva tecnología, pero también para ir resolviendo de una manera mucho más eficaz las problemáticas que tenemos en el hospital, ¿verdad? En ese estamos, digamos, la formación de esta unidad de coordinación y gestión intrahospitalaria usa estos recursos y bueno, estamos comenzando a implementarlo y estamos en ese camino, digamos. Perfecto, Ronald. Otra preguntita más. ¿Cómo ve en el futuro el uso de la tecnología en la interfaz médico-paciente? Bueno, capaz que el doctor Augusto nos va a dar mucho al respecto, yo creo que tiene una experiencia bastante importante, pero digamos mi visión, mi punto de vista es de que también es un camino nuevo, es decir, la interfaz médico-paciente clásicamente es la relación médico-paciente como algo sacrosanto, que lo es, donde está el médico de un lado y el paciente y se establece una interacción entre ambos, ¿no? Ahora, entre esa interacción, nosotros creo que el futuro se va a imponer en un desarrollo de software o tecnología que hagan de ese intercambio una situación totalmente rica y distinta. O sea, yo creo que ahí viene una nueva etapa, ¿no? De valoración del paciente, no solamente de parámetros biomédicos, de un montón de situaciones que se pueden ver en el momento del paciente, sino establecer diagnósticos a través de una interfaz cibernética e inteligente que el médico va a optar, no digo que va a ser reemplazado nunca por el médico, pero va a poder optar y va a tener un montón de herramientas
en la valoración de un paciente, no solamente con el paciente en el lugar, sino con el paciente a distancia. Estamos en una etapa en la que se va a desarrollar, creo, un montón de situaciones que van a permitir eso, ¿no? Van a permitir diagnósticos más rápidos, en fin. Y errores, mucho menos errores médicos, ¿no? Yo creo que va a venir eso a reforzar la relación médico-paciente, no a separarla, porque por ahí uno piensa que lo cibernético, lo digital, va a separar al médico del paciente. Yo creo que lo va a hacer mucho más completo ese intercambio. Perfecto, Ronald, perfecto. Muchas gracias, Ronald. Ahora vamos a presentar al doctor Matías Sosa. Matías Sosa, quisiera que me cuentes un poquitito a qué te dedicas, qué es lo que estás haciendo. Cuéntanos tu experiencia acerca de esto. Bueno, hola Bruno, hola a todos los panelistas, un gusto compartir este momento con ustedes. Yo soy Matías Sosa, soy cirujano bariátrico, o sea, cirugía de la obesidad. Tengo un centro junto a otro cirujano socio que se llama CITOS, estamos radicados en la ciudad de Paraná, Argentina. Y justamente con esto de la telemedicina hemos podido acercarnos a mucha gente. Coincido totalmente con Ronald, esto acerca más que aleja al paciente porque la tiene al alcance de un clic del celular. Bien, perfecto, muchas gracias, Matías. Matías, te haría una preguntita. ¿Cómo crees que impacta la telemedicina en el acceso a la cirugía bariátrica? La telemedicina, obviamente, a raíz de la situación del COVID, en nuestro caso particular, la ha potenciado o ha hecho más, por una parte, democratizado en el punto de no depender necesariamente el paciente de una cercanía geográfica. Nosotros desde acá, desde esta ciudad, tenemos un área de influencia muchísimo mayor que excede la provincia, excede la ciudad, inclusive tenemos cercanías por cuestiones limítrofes, obviamente, con otros países como Uruguay, en los cuales tenemos otros pacientes que por esto de la pandemia nos hemos mantenido vía online únicamente, pero lo que hace fundamentalmente es la telemedicina es acortar las distancias. Y en cirugía bariátrica, que es nuestro tema, nuestra especialidad, lo que hacemos es acercarle al paciente esa posibilidad de un cambio de vida que le brinda el tratamiento quirúrgico de la obesidad y no necesariamente tenga que venir de manera presencial a cada consulta, sino que puede prepararse casi en un 100% desde la comodidad de su casa, no disminuyendo ni sacrificando el nivel de atención, como coincido con Ronald, obviamente reservando su viaje, su traslado únicamente para el procedimiento quirúrgico. Inclusive el postoperatorio puede llevarse a cabo en los controles 100% online. Perfecto, Matías, perfecto, muy claro, muy claro. Una segunda preguntita. ¿Cree que la tendencia marcada por la pandemia del COVID se mantendrá o volverá a la normalidad previa? Pues esa es una buena pregunta. No, sinceramente yo creo que no sé si va a volver a... La normalidad va a ser una nueva normalidad, no sabemos qué tenemos adelante, pero yo creo que esta facilidad que la población la supo adoptar, porque la telemedicina no está recién ahora, bueno, ya lo dirá el doctor, ya lo dirá mejor el doctor Itik, pero no es que está desde que apareció el COVID, está desde mucho antes. Lo que pasa es que era una herramienta que por ahí se la relegaba por, no sé, desconocimiento, desinformación o que no parecía muy seductora. Hoy, por un montón de razones y potenciado por la pandemia COVID, creo que la telemedicina, aún en una situación de levantamiento del aislamiento, creo que llegó para quedarse. No, en nuestro caso particular, yo principalmente la mitad de las consultas que tengo son online y la otra mitad obviamente presencial. No sé si eso se mantendrá, pero yo creo que tomará un lugar relevante, que el tiempo nos dirá si eso se mantendrá o fue solamente una tendencia. Bien, perfecto, Matías. Muchas gracias por tu presentación. Ahora me gustaría presentarles al doctor Augusto Itik. Me gustaría un poquito, Augusto, que me comentes tu experiencia y a qué te dedicas. Cuéntale un poquito a la gente.
Bueno, muchas gracias, Bruno, muchas gracias a la organización. Como vos bien decís, esta herramienta es apasionante en lo personal. En mis 35 años de médico, mis primeros 27 más o menos han sido de cirujano y de emergencista. Hemos compartido mucho la emergencia con Ronald, pero hace 12 años que hago telemedicina ya, hace mucho tiempo. Así que para los que trabajamos en esto hace mucho tiempo, la pandemia en realidad vino a acomodar un poco una situación que ya estaba funcionando desde hace mucho tiempo. En el caso personal, en estos 12 años he tenido la oportunidad de desarrollar muchos frentes en teleasistencia y en teleeducación. En teleasistencia, armando una red nacional de telemedicina para lugares remotos con un equipo de trabajo en la empresa donde yo trabajo, que es OSDE, que es un seguro de salud aquí en Argentina, líder, y que empecé yo primero en forma sola a dar soporte en telemedicina para mineras de litio en la puna salteña y catamarqueña, aquí en el noroeste argentino, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y que al incorporarme dentro de la estructura de OSDE hace 6 años, desarrollamos una red nacional para mineras, petroleras, pesqueras, represas hidroeléctricas y ahora para plantas fotovoltaicas y parques eólicos. Así que nosotros empezamos hace mucho tiempo con esto y lo seguimos desarrollando, digamos. Pero por otro lado, también en teleasistencia, dentro de OSDE, desarrollamos también en la prepandemia formatos de videoasistencia para pacientes, ya en este caso de paciente a médico directamente. Digo esto porque anteriormente lo que les contaba de la unidad de asistencia remota son de servicios sanitarios en lugares remotos, dentro de las mineras, petroleras, pesqueras. Entonces, con conexión entre dos médicos, o en algunos lugares solo hay enfermeros, con enfermeros y médicos seniors, que son nuestros compañeros de trabajo, que están en una central virtual en Buenos Aires. Pero después hicimos esta segunda experiencia de video asistir a pacientes solo con un celular, con una plataforma encriptada, muy particularmente desarrollada por nosotros. Y ya como tercera opción, ya sí dentro de pandemia, hicimos una experiencia de seguimiento virtual de más de 2.800.000 seguimientos virtuales durante pandemia, específicamente a pacientes COVID. Pero claro, esto nos agarró muy maduro porque veníamos haciendo las otras dos experiencias. Y cuando digo maduro, maduro en los tres frentes. Maduro en los prestadores médicos, maduro en la plataforma de uso y madura en el usuario que venía ya siendo video asistido anteriormente. Esto en el sector privado. En el sector público, hemos trabajado en conjunto con Ronald en la provincia donde vivimos, donde el ministro nos pidió que desarrollemos algunos aspectos en términos de asistencia virtual cuando la pandemia vino, y así fue como desarrollamos distintos frentes que a nosotros nos gusta y mucho porque estos son libres y gratuitos para toda la población. Y así como desarrollamos también, por un lado, un servicio público libre y gratuito de videoasistencia. Habíamos empezado en COVID nada más al principio, y COVID empezando con odontólogos y psicólogos y después con médicos, y eso permitió que haya hoy distintas opciones de ser video asistido gratuitamente en la provincia por COVID, por medicina general y por discapacidad en términos médicos. En términos de salud mental, en salud mental convencional y en salud mental de adolescencia. En odontología empezamos a hacer toda una experiencia de teleodontología muy parecida a lo que contaba recién el colega de Paraná, en que la práctica quirúrgica, por supuesto, es presencial, pero digamos, todos los elementos de estudios previos y los seguimientos posteriores se pueden hacer directamente con un celular, colocándolo en la boca y el odontólogo siguiendo. Y lo último que hemos hecho ahora es todo un proceso de teleenfermería también, que incluso va a empezar ahora a desarrollarse a nivel nacional. Así que hemos hecho muchos frentes en eso. Pero eso es todo teleasistencia. También hicimos mucho en teleeducación. En el medio de la pandemia nosotros hicimos 3 congresos virtuales iberoamericanos. Digo esto porque, como vos bien decías, he sido presidente hasta hace un mes atrás de la Red Iberoamericana de Salud Digital, donde engloba todos los que hacemos salud digital desde España y Portugal en Europa. Incluso tenemos colegas en Italia y en Francia. Y en todo Iberoamérica, no solo desde México hacia abajo, sino
colegas latinos que están en Estados Unidos y norteamericanos también que trabajan con nosotros, incluso todas las reuniones son en español o en portugués. Así que a mí me tocó presidir justamente desde el 2019 hasta ahora toda la pandemia, y en el medio de la pandemia generamos 3 congresos virtuales con disertantes de toda Iberoamérica y asistentes, entre 700 y 800 asistentes de toda Iberoamérica. Una en mayo del año pasado, otra en octubre del año pasado, y ahora hicimos una en octubre de este año también. Y por otro lado, lo que nosotros apuntamos mucho es al desarrollo de las nuevas generaciones. Por eso hicimos durante 3 años seguidos una cátedra virtual de introducción a la telemedicina, que incluso al principio era de introducción a la telemedicina, después dijimos la salud digital, porque no era solo para estudiantes de pregrado de medicina, sino también, otra vez, de odontología, psicología y enfermería. Y por supuesto hemos trabajado en toda Iberoamérica asesorando otros proyectos por todos lados. Y aquí en Jujuy, como ya Ronald les contó, fueron varios proyectos. Uno que le decíamos de videoasistencia, otra de seguimiento COVID, otra de tele-APS, de teleatención primaria en salud. Y por otro lado, el armado de una red provincial que se llama Red Q, de Red de Consulta, Urgencia y Derivación de Emergencia, donde todavía está en proceso, ¿no es cierto?, de enlace de todos los hospitales del interior de baja o mediana complejidad con los hospitales centrales, como es el hospital donde está liderando el trabajo Ronald, donde se puede dar soporte a estos hospitales del interior, que por ahí hay médicos con más jóvenes, los colegas seniors, como es el caso de Ronald, pueden darle soporte para ver si el paciente realmente necesita ser trasladado o no. Mucho de esto se evitan traslados innecesarios, y cuando el paciente es crítico, permitime, Ronald, que use tu ejemplo, con toda tu know-how en emergentología, puede darle todas las condiciones de estabilización del paciente, traslado seguro del paciente, y lo imagino, por supuesto, como es, ¿no es cierto? Y Ronald esperando a ese paciente en el Hospital San Roque para la internación y el tratamiento definitivo. Así que, bueno, eso es un poco de todo lo que uno ha hecho en estos 12 años, ¿no? He tratado de ser lo más sintético posible. Gracias, Bruno. Bien, bien, bien. Te haría una pregunta, Augusto. ¿Me podrías decir cuál es el óptimo para empezar con la telemedicina? Bueno, ese también es una situación que en estos 12 años siempre se ha planteado. ¿Cuál es el óptimo? ¿Tenemos que tener una excelente conexión de Internet, excelentes equipos de trabajo? No, definitivamente no. El óptimo para empezar es casi nada, por no decir nada, ¿no es cierto? Casi nada. O sea, nosotros trabajamos e incentivamos en todo Iberoamérica, no solo en Jujuy o en Argentina, sino en toda Iberoamérica, a empezar con lo que hay. Digo esto porque por ahí los latinos tenemos esta cuestión, sobre todo los argentinos, que somos grandes lloradores, ¿no es cierto? De decir, no, miramos siempre los países desarrollados y nosotros como países emergentes copiando todo lo que ellos hacen, y entonces elevamos tanto la vara que no empezamos nunca con nada. Pues bien, nosotros todo esto que hicimos hace 12 años y durante todo este transcurso, fuimos empezando con lo que había, con el internet que había, con los equipos que había, y después, por supuesto, eso se va mejorando. Entonces, la idea de lo óptimo es estimular a cada uno de los que nos están acompañando en este evento, que los saludamos a todos, ¿no es cierto? Que se animen, a que empiecen a hacer con lo que hay y después irlo mejorando, porque lo óptimo nunca llega. En estos países con tantas dificultades, nunca va a llegar, nunca vamos a poder empezar con el mejor internet, el más estable y los mejores equipos. Así que el óptimo es casi nada para empezar. Perfecto, Augusto. Y ahí nomás engancha esta preguntita. Entonces sería, ¿la telemedicina es el futuro o ya es el pasado? No, definitivamente es el pasado. La telemedicina ya fue. Lo que estamos haciendo ahora es mirando hacia atrás y haciendo cosas sobre lo hecho. Digo esto para que entendamos cómo está el mundo, digamos, ¿no es cierto? Yo entiendo que hay gente que recién está empezando, yo entiendo que hay gente que ha descubierto esta maravillosa herramienta durante la pandemia y cada vez se entusiasma más, y los felicito y los aliento a seguir. Pero sepan que esto ya pertenece al pasado. Hay presentes y hay futuros en esto de la salud digital, que ya no tienen que ver con todo esto que acabo de escribir, viene de atrás. Para mí el presente, por ejemplo, es el uso de wearables, ¿no es cierto? Lo que
cada vez vieron que cada vez más hablamos de los smartwatch, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, los relojes inteligentes, este es no importa la marca, pero es la serie 1, la primera, y ya está por la serie 6, así que voy a ver si este año puedo pasarme a la serie 6, pero digo, ya hace 5 años que hay muchísimos de estos equipos que censan un montón de información del paciente. Incluso hay wearables como estos que son no implantables, o sea, son libres, pero hay wearables implantables, no solo chips, sino tatuajes, y que van monitorizando patologías crónicas, como por ejemplo diabetes, para miles de pacientes que van enviando información que incluso no la toma de entrada el médico, sino que lo toma máquinas ya con Big Data, con inteligencia artificial, que filtran lo crítico y recién a eso se lo pasa al médico. Y obviamente esto en el presente es una gran herramienta para control masivo de patologías crónicas. Eso es el presente. Y para mí el futuro, como cirujano o como ex cirujano, Matías, me encanta lo que haces, porque te imaginas, durante 27 años hice cirugía general y la pasión de la telemedicina me hizo poner una pausa, pero para mí el futuro es justamente la telecirugía. Me permito citar a un compañero mío de la residencia y amigo personal de tantos años, que se llama Fabián Reche, que hace, entre otras cosas, cirugía bariátrica en el Hospital de Grenoble, en los Alpes franceses, pero también hace cirugía robótica con el Da Vinci. Y bueno, el paso del 4G al 5G estructural, ¿no es cierto?, que próximamente irán incorporando cada uno de los países, seguramente va a ser un nuevo desafío para poder operar a distancia, y me lo imagino a Matías desde la comodidad de su quirófano en, en Paraná, y con un equipo, no vamos a decir la marca porque pueden ser otras marcas en el futuro, de cirugía robótica, por ejemplo, en Jujuy, y haciendo una cirugía bariátrica con todo el know-how que él ya tiene desde antes, y resolviendo esto. Ni hablar en situaciones de catástrofe, cirugías de emergencia y todo lo demás. Eso sí para mí es el futuro. Lo demás ya fue. Hay que seguirlo trabajando nada más. Bien, perfecto. Bueno, quería agradecerles por estar acá en la Global Digital Week. Agradecerte a vos, Augusto, Matías y Ronald, con su experiencia y con todo lo que saben, creo que bueno, pueden aportar ese granito de arena para que esto pueda seguir adelante, ¿no? Y creo que hay mucho por delante, como dice Augusto, dicen ustedes. Así que bueno, quería saludarlo y agradecerle por todo. Y bueno, esto fue la Global Digital Week y bueno, estamos en contacto. Gracias, Bruno. Gracias.
Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy voy a platicar con nuestra líder de HR Technology y nos van a platicar pues un poco de los retos que vivimos para la nueva era que pues vamos a tener que estar manteniéndonos actualizados, ¿no? Que avanzan muy rápido las cosas. Permítanme presentarles a Shelby Martínez. Shelby Martínez es nuestra líder de la vertical de HR Technology y una apasionada por el tema de la gestión de talento. Entonces, Shelby, pues bienvenida y cuéntanos un poquito, pues tu perspectiva y cómo ves toda esta parte de gestión del talento en una era digital. Hola a todos, buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí compartiéndoles un poquito acerca, pues, de las nuevas tendencias de recursos humanos, de gestión de talento y sobre todo de hablar muchísimo de lo global que puede ser tener una buena estrategia para poder hacer progresar nuestras organizaciones, pero hacerlo de formas modernas. Entonces, pues vamos a abordar un poquito de esos temas. Es un abanico bien interesante y es complejo, pero si tomamos una acción es como una cadenita que va a ir creciendo y al final se va a cerrar el círculo completo en todas las áreas de la empresa. Entonces, pues vamos a estar en este tema bastante interesante. Muy bien. Oye, y cuéntanos, digamos, como dentro del instituto, cuéntanos un poquito el instituto que hace, ¿no? Cómo funciona y en la parte de recursos humanos, cómo apoyan a la gente. Claro, mira, te platico. El Global Institute for Digital Competitiveness, como lo sabemos, es una fundación. El principal objetivo es reducir la brecha tecnológica y la brecha digital. Esta se ha visto, pues, bastante engrandecida cuando sucedió toda esta parte del confinamiento debido a la pandemia. Entonces, las acciones que estamos tomando son varias para atacar diferentes frentes y bueno, déjame te comparto un poquito de mi pantalla para que puedan tener como toda la visualización completa. Y listo. Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre pues justamente la parte de Academy, ¿no? Estamos haciendo una serie de capacitaciones que es como un tipo MBA sobre diversos temas que son bastante urgentes de abordar, aprender y aplicar. El tema que estamos viendo en alguno de nuestros cursos es competitividad digital e e-commerce. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos una serie de mentores, son alrededor de 9 mentores que nos hablan un poquito de su visión sobre la parte digital y de e-commerce. Pero lo más interesante de aquí es que no son solamente mentores que te pueden dar como la teoría, sino que son personas que día a día viven esto. Por ejemplo, tenemos a Emilio Serra, que ya lo verán en una de nuestras pláticas, platicándonos sobre Data Science. Tenemos a Federico Lara, tenemos a Heads de Danone. Entonces, todas estas empresas que tienen el capital para invertir en innovación, ¿qué es la magia que hacen? ¿Qué es lo que pasa diferente? Que nosotros podemos aplicarlos a las empresas actuales, ¿no? Entonces, no es un curso, digamos, de cajón con el temario clásico y aburrido, sino son temas que van a ir constantemente cambiando y que si aplicamos ahora, pues vamos a tener resultados bastante interesantes, ¿no? Debido a la pandemia, nos vemos en la necesidad de la constante capacitación. Anteriormente se tenía la idea de que tú asistías a la universidad y al tener cierto grado, ya toda la vida ibas a obtenerlo, ¿no? Lo más lejano que se podría llegar era, no sé, una maestría, ¿no? Era como lo más lejano. Sin embargo, ahorita lo que está sucediendo es que tenemos que entrenarnos constantemente, ya que la información está cambiando, los procesos de adaptación deben de ser súper cortos y entonces, pues este curso nos va a dar ahora sí que un splash de todo lo que necesitamos saber y bueno, nosotros vamos a decidir en dónde presionar el botón para irnos directamente a conocer ese tema.
Ejemplo, nosotros que estamos en recursos humanos, raras veces conocemos los términos que se utilizan en marketing, que se utilizan en data and analytics. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahora? Conocer todos los términos, saber de todo, posiblemente no a profundidad, o quién sabe, ¿no? Igual y nos sale un buen data scientist de recursos humanos, nunca se sabe. Pero digo, al final... Que se necesitan, que se ¿Mande? necesita gente de Data Analytics en los departamentos de recursos humanos en la nueva era. Claro, es una tendencia muy fuerte y digo, aquí en recursos humanos lo más lejano que se llega es KPIs, pero imagínate transformar todas esas KPIs ya en datos predictivos, digo, va a ser una forma bien, bien interesante de trabajar, ¿no? Entonces, y lo padre de este curso es que no es, puede ser un curso como abierto, como una clase, digamos, pero también se puede dar dentro de las empresas. Entonces, tienes a todos tus miembros de X departamento o los líderes de estos departamentos y tienen contacto directo con los mentores y al final, digamos, al inicio se hace como un tipo escáner, una evaluación de cómo está la empresa, qué áreas tenemos y qué mejorar y al final qué áreas mejoraron, cómo, y se presenta el plan de mejora ante uno de los mentores y el mentor le dice bien, bien, mal o por aquí se fue diferente. Entonces puede haber estas dos opciones, una clase con compañeros, como una clase como tradicionalmente la conocemos, o puede ser directo a la empresa. Entonces esto es como un diagnóstico y una operación bastante efectiva. Y bueno, esta es la parte un poquito más de Academy. Otra parte que estamos desarrollando es el metaverso. Llegó 2022 y todas las noticias que nos llegan son metaverso, que Facebook cambió de nombre y que va a haber otro tipo de e-commerce. Y entonces, si apenas nos estamos adaptando al e-commerce que conocemos tradicionalmente, ahora imagínense cómo va a ser el golpe del metaverso. Pues les platico un poquito de esto. Nosotros lo que vamos a hacer es una propuesta, bueno, un curso, y les vamos a explicar de qué va el metaverso, ¿no? Una propuesta que va a ser un poquito más digital, en donde no se va a necesitar estar físicamente, sino vamos a tener ciertos avatars para convivir, el intercambio económico va a ser diferente. Entonces, realmente es súper interesante conocerlo y es urgente conocerlo, ya que es una tendencia, pero extrañamente no tenemos tanta información. Entonces, si esto va a ser una tendencia y ya es un hecho, o sea, si Facebook inclusive cambió su nombre para esto, ¿por qué no ser los pioneros en nuestras industrias, en subirnos justamente a esta tendencia y ser pues justamente quienes vayamos abriendo cancha en nuestros campos, haciendo las cosas totalmente innovadoras? Y es otro curso que vamos a tener con mentores, entonces la propuesta es bastante fresca y yo creo que no se ha visto esto pues en otros lugares. Y al final, recordemos que el objetivo es reducir la brecha digital. O sea, no importa en qué parte del mundo estés, lo que importa es que tú estés actualizado y conozcas todas estas herramientas para poder accionar con ellas. Entonces, pues justamente este es parte también del programa de Academy y bueno, se van a abordar una infinidad de temas. Por ejemplo, aquí está 3D, la realidad extendida, las capas del metaverso, porque el metaverso tiene capas, los mundos virtuales, la parte de omnicanalidad que es tan importante en estos días, y un poquito hablando de qué va a pasar con el Internet, qué va a pasar con la economía digital. Ahorita estamos escuchando mucho de Bitcoins, los NFT que están saliendo, que dices, cómo las personas pueden adquirir cosas tan caras si no son físicas. Entonces vamos a entender un poquito hacia dónde vamos. Ok. Oye, y Shelby, un poquito para las personas que por primera vez escuchan esta parte de Academy del instituto, ¿cómo funciona? ¿Tienen un programa al público en general o cómo se suscriben o es para empresas?
Ok, sí, como les comentaba, puede haber clases que son, digamos, generales, tradicionales, en donde puede haber como varias personas que toman este curso, pero pues no tienen que estar como interrelacionadas, ¿no? Cualquiera se puede inscribir y tomarlo y tiene acceso pues a las clases. Y la otra parte, que es como la que siempre se recomienda, es contratar este servicio, pero justamente para una empresa. Entonces, se va a dar el mismo temario, sin embargo, la parte interesante es que el diagnóstico va a ser como hecho a la medida de la empresa y al final van a poder aplicar todos estos conocimientos que vayan adquiriendo durante el curso, presentar justamente un plan de mejora con estos conocimientos y uno de los mentores les va a decir como de, sí está bien tu plan, no está bien, mejórale por aquí. Entonces, es como una visita domiciliaria de médico. Entonces, esta parte de las compañías es bastante interesante. Y digo, también el curso abierto, pero al final siempre es un plus tener en la empresa a alguien con un conocimiento tan vasto, direccionándonos hacia un futuro más tecnológico, más digital. Entonces, es un poquito de las tendencias. Ahora, igual se ha escuchado mucho que los nuevos profesionistas e incluso los freelance van a tener que aprender, ¿no?, a utilizar estas nuevas herramientas. Y pienso mucha gente, por ejemplo, que ya utiliza la tecnología para poder dar servicios como la telemedicina o los doctores, ¿no? Ya los doctores, pues ahora es normal que den su consulta sin que tengas que estar en el hospital. O yo puedo agarrar y puedo, en esta parte del metaverso, incluso puedo ir a un hospital virtual y también ahí puedo darlo. O sea, todos los profesionistas tendrían que estar aprendiendo de estas tecnologías. Claro, sí, es una urgencia que aprendan de estas tecnologías. Es como, no sé, hace, no sé, tipo 40, 50 años, que pensaban que solamente las personas que se encargaban de transmitir cosas por televisión o de hacer ciertos procesos deberían de saber utilizar una computadora. Y hoy en día todos nosotros, cualquiera sabe utilizar una computadora, ¿no? Lo mismo aquí, tener todo este conocimiento sobre metaverso, sobre e-commerce, sobre digitalización, a veces puede parecer lejano, ¿no? Que solamente las personas de informática, de tecnología de la información deberían de estar tomando estos cursos, pero la realidad es otra, porque en unos pocos años esta va a ser, pues ahora sí como el básico, ¿no? El Office precargado que todos vamos a traer. Entonces, sí es súper importante. Tenemos tendencias, de hecho ya hemos, aquí mismo en la Global Digital Week vamos a tener a diferentes profesionales de la salud hablando de cómo es que operan de forma, pues, con la telemedicina, que es una forma súper interesante. Otras personas que tienen un expertise más ambientalista, cómo se valen de la tecnología y digitalización para reducir huellas de carbono. O sea, abarca una infinidad de cosas, y no es que toda la vida. Entonces, saberlo es basiquísimo para poder, pues, mantenerse on speed, ¿no?, en la compañía. Ok, oye, ¿y el método que utilizan, cómo funciona? Cuéntales un poco a la audiencia cómo funciona. ¿Las clases son online? ¿A qué hora son? ¿Cómo se conectan los muchachos? ¿Hacen ejercicios? Claro, mira, las clases son totalmente en línea, van por módulos, cada mentor da regularmente 3 clases, cada clase dura 3 horas y lo que sucede aquí es que pues se tiene la clase, pero entre cada clase hay ejercicios en los cuales pueden aplicar o practicar lo que están aprendiendo. Y la parte también muy interesante de aquí es que no tienen que hacer ejercicios de, imagínate que tienes un negocio, no sé, de autos, ¿no? En realidad es como, ¿en qué estás trabajando ahorita? ¿Qué está fallando? Vamos a atacar esto, vamos a sacar números y te vas a dar cuenta de cuánto estás perdiendo por mantenerte en la era tradicional, ¿no? En la era de pluma y papel. Pero si lo haces digital, ¿cuánto vas a ahorrar y cuánto además vas a alcanzar? Entonces, es muy efectivo, es muy impactante, así que si tienen alguno de sus gerentes que tal vez
aún no comprende toda esta parte, invítenlo a este curso y le va a cambiar totalmente el mindset. Entonces, el crecimiento va a ser increíble. Está buenísimo. Oye, y para la parte, digamos, como de los entrenamientos de las personas en el futuro, pues mucho va a ser ya híbrido, supongo, ¿no? O sea, vas a tomar cursos en línea, otros van a ser físicos, ¿no? Otros, pues en las dos modalidades. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, totalmente. La mayoría de los cursos, pues obviamente se van a hacer en línea y lo interesante de aquí, de hacerlos en línea, es que le da accesibilidad a cualquier localidad. Entonces, no importa en dónde estés, puedes tomarlo. A veces el uso horario puede variar un poco, pero al final, si te interesa el tema, pues vas a hacerlo, ¿no? Entonces, toda esta parte de capacitaciones en líneas es una tendencia que está sucediendo desde hace ya 1 o 2 años, igualmente impulsado por el confinamiento, por esta situación de pandemia global en la cual nos encontramos, y bueno, se va a mantener porque ya sabemos que sí es efectivo, ¿no? Antes había como esta espinita de será o no será efectivo, pero la verdad la educación tiene el mismo nivel y lo padre de aquí es que justamente regresando al discurso que tenemos de reducir la brecha digital, no importa tu localidad, no importa si vives o no en una ciudad centralizada, la información va a estar ahí para ti y pues vas a poder aplicarla. Muy bien, está buenísimo. Súper. Y bueno, pues me gustaría igual irles compartiendo un poquito sobre el valor diferencial del modelo pues JITCOM, ¿no? Que viene siendo hacer todo de forma virtual, la reducción de los costos, que se vuelve muy cosmopolita porque hay personas de cualquier parte del mundo y pues justamente que las nuevas generaciones son nativos digitales. Y bueno, si nosotros vemos en esta gráfica la adaptabilidad de diferentes generaciones a las eras digitales, pues obviamente las personas que son de la generación Z son totalmente pues nativos, ¿no? Se sienten bastante cómodos en estas situaciones digitales. Los millennials pues sí nos sentimos cómodos, pero pues aún estamos en esta adaptación, estamos como en medio y bueno, las generaciones más anteriores pues tal vez no tanto, pero al final todos tenemos que ponernos a la velocidad del cambio de la empresa y del mundo, porque si el mundo cambia y tú no cambias, pues las cosas no van a fluir como deberían. Y por otra parte, pues, ¿qué buscan las nuevas generaciones? Vamos a hablar un poco de la parte de la ciudadanía global, el trabajo virtual, la inclusión, la parte también de sustentabilidad. Entonces, toda esta parte de digitalización es bastante interesante y, bueno, atacando esto, la solución que nosotros estamos ofreciendo es el headhunting. ¿Cómo lo hacemos? Pues buscamos talento, sobre todo de tecnologías de la información, y pues justamente los colocamos en ofertas que son totalmente remotas. Ejemplo, si yo vivo en un país de renta pues media o renta baja, tengo la oportunidad de desarrollar todas mis habilidades profesionales para una empresa que tal vez está en otro continente, en otra localización geográfica y que tal vez ese país sea de renta alta y bueno, tener los beneficios. Entonces, esta parte del trabajo remoto ha sido como clave en la economía y pues va a impulsar localidades igualmente pequeñas para pues poder tener toda esta alimentación económica y lo más padre es que pues todos van a tener una oportunidad pues bastante similar, tal vez igual, en desarrollarse profesionalmente. Entonces, esta parte es pues también crucial en toda la pandemia y va a seguir sucediendo. Entonces, nosotros tenemos también este servicio de headhunting, ya sea que los candidatos se acerquen con nosotros o que las empresas nos digan, necesito X persona de este perfil y pues nosotros les brindemos como la oportunidad. Al final ser un puente para que las personas puedan progresar económicamente y que esta parte de trabajo remoto ya no sea mal vista,
pues es importante, ¿no? Porque también muchas veces culturalmente el trabajo remoto es menospreciado, pero pues en realidad es lo mismo que estabas haciendo en la oficina, pero pues tal vez en pantuflas, ¿no? Claro, claro. Entonces, Ahora fíjate, se escucha también como de ciertas localidades que tienen núcleos de talento y que se pueden aprovechar internacionalmente bajo este esquema remoto. Nos comentaba un especialista que Uruguay y Paraguay de repente tienen como clústeres de gente de tecnología que se pueden aprovechar y que tienen tecnologías avanzadas a nivel internacional y que dependiendo de lo que esté haciendo cada organización, incluso ellos ven que, por ejemplo, Suecia tiene una especialidad en todo lo que es hardware, ¿no? Todo lo que es la parte de tecnología más dura. Tienen mejores especialistas, más empresas que te ayudan a hacer esto, pero definitivamente, o sea, se ve que en el corto plazo también las localidades, no solamente es el puro talento remoto que puedo trabajar en cualquier parte del mundo, sino que también va a haber como núcleos en donde hay gente que tiene estas capacidades para trabajar en un mundo digital, ¿no? sí, sí, totalmente. O sea, el desarrollo económico, me lo dirás tú que eres economista, pues va a ser un poquito más igualitario, ¿no? Al tener como toda esta parte de lo remoto y de lo virtual. Claro, claro, muy bien. Pues adelante. Súper, y pues justamente, pues un poquito ya sería como cualquier proceso, que sea cuidado, que se garantice que el candidato cuenta con las habilidades y poder como ir progresando. Y la otra parte, un poquito más, ya hablando del área de recursos humanos, es el HR Consulting, en el cual pues hacemos literal una radiografía del área y vamos pues justamente proponiendo soluciones, ya sea un poquito hablando de la parte de productividad, de la diversidad e inclusión. Tenemos un Happiness Engagement Monitor, entonces está muy interesante porque ya hablamos un poquito más de los niveles de felicidad de los empleados. También vuelvo a lo mismo, la situación que estamos viviendo actualmente, el estar en el confinamiento cambió muchísimo nuestros valores y perspectiva de la vida. Entonces, hay un fenómeno bastante interesante que es el Great Resignation. Hay miles de personas que están siendo, pues justamente, están renunciando a sus empleos por una mejor calidad de vida. Entonces, el objetivo de las empresas ahora es saber qué necesitan para que sus empleados se comprometan con ellos y pues puedan seguir laborando, ¿no? Y una de las principales necesidades es este bienestar, este ambiente que sea totalmente sano. Entonces, por medio de esto podemos detectar cuáles son las áreas que podemos fortalecer para que la empresa siga. Les recuerdo, o sea, los valores son diferentes después de esta era transformadora que fue el confinamiento que está haciendo. Entonces, las empresas tienen que también tener diferentes objetivos y sobre todo, recordemos que sin talento humano a veces pues es muy difícil llegar a los objetivos. Entonces, este es uno de los servicios, también revisar cómo va la parte de reputación de las empresas y pues proyectar a futuro. Sí estamos yéndonos con tendencias, sí estamos tratando de adaptarnos, pero ¿qué tal si viéramos 2 pasos al futuro? Revisar si nuestras decisiones como empresa van a ser las adecuadas, en dónde debemos de ir como invirtiendo nuestros esfuerzos. Todo este abanico también pues es bastante importante. Claro. Oye, y por ejemplo, toda esta parte que al final a nivel global está cambiando la dinámica de la gestión laboral, ¿tú cómo ves las empresas en América Latina? Yo siento que todavía siguen siendo muy tradicionales, no hacen temas de incorporar tecnologías a sus organizaciones, no están tampoco, por ejemplo, utilizando los beneficios de la digitalización. Me refiero que bancos y empresas tradicionales pues prefieren hacer las cosas tradicionales, ¿no? Siendo que tenemos una nueva forma de operar y no utilizan o no se están subiendo. ¿Por qué crees que se esté dando esto? Digo, hablo particularmente de América Latina, que pues tengo un poquito más de conocimiento de causa de cómo funciona, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Por qué al final
las organizaciones no se meten hacia sacar el provecho de la digitalización y la tecnología en RH? Ok, hay varios puntos. El primero que me gustaría abordar es hablar un poquito de que tiempos anteriores la idea de estar en un empleo sin usar ciertos códigos de vestimenta, sin hacer ciertas cosas que se consideraban como más cuadradas o estructuradas en una compañía era difícil, ¿no? Llegó una generación y empezó a cambiar eso, pero ahora imagínate cambiar este mindset de una forma tan violenta para ciertas partes de la organización, donde dices, voy a trabajar desde casa, les va a costar muchísimo trabajo. Entonces, siento que ese mindset tradicional es lo que está frenando muchísimo el progreso. ¿Cómo podemos cambiarlo? Porque pues al final tratamos con humanos, ¿no? Los recursos humanos. Pues justamente acercándolos a cursos, enseñándoles, mira, lo que pasa es que trabajamos así y así, pero tenemos X resultados, ¿no? Que la virtualidad no es un límite a tu productividad, sino que más bien es como algo que como empleado te va a comprometer a decir, ya tengo todos estos beneficios de estar en casa, de no tener que aventarme ni horas tránsito, ni estar como corriendo en la mañana para uno u otro lugar. Ok, ahora voy a hacer como lo mejor que puedo porque estoy fresco, porque estoy tranquilo, porque me siento bien. Entonces, yo creo que esta parte de bienestar del empleado a veces en América Latina la estamos perdiendo un poquito de visión. He visto empresas que sí lo hacen y es súper padre, pero lo malo es que son la minoría. Entonces, es importante que si queremos cambiar esto, lleguemos con números. Si las personas tomadoras de decisiones piensan en números, vamos a llegar con números. Mira, el Happiness Engagement Monitor da estos resultados y así, pero si cambiamos esto va a tener X resultado, ¿no? Si cambiamos la reputación, vamos a tener estos resultados que van a impactar en nuestros clientes internos, que son nuestros empleados, y nuestros clientes externos. Entonces, si llegamos con toda esta parte totalmente estructural, va a ser una forma amable y más generosa en la cual van a poder haber cambios. Pero pues sí es muy importante impulsar estos cambios, pero si no están sucediendo, ver hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos. Claro, muy bien. Oye, pues está súper interesante todo lo que están haciendo. ¿Cómo se puede poner en contacto con la gente, con ustedes? ¿En la página web? ¿Cómo los encuentran? Claro, mira, nuestra página web es www.jitcom.com y el correo en el cual les pueden, pues justamente si necesitan más información es hr.technology@jitcom.com. Aquí están los teléfonos también para que pues nos puedan escribir, podemos platicar, si quieren saber algo más sobre algún servicio. Si también tenemos un newsletter, recordemos que también JITCOM es un centro de investigación, entonces constantemente estamos hablando un poquito de tendencias, también se los podemos hacer llegar. Al final la información, estamos en una era totalmente digital, la información es para todos y estamos muy abiertos a escuchar propuestas, a platicar con personas y hacer que esto llegue a todos, ¿no? Reducir la brecha digital es algo... estamos en un punto de inflexión interesante, sobre todo en América Latina, entonces hay que accionar ya, porque si no, después nos va a costar muchísimo trabajo pues alcanzar a los que pudieron evolucionar. Muy bien, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Y bueno, pues estamos en contacto y ya saben, muchachos, si quieren pues agarrar y avanzar en estos temas, pues ahí están la información. Y que tengas buen día, Shelby. Hasta luego, gracias.
del programa como tal ha sido aprender con los más grandes. Sí, creo que ha sido un sueño para mí, pues aprender de todo un poco, y con estos expertos he llegado a cumplir muchas expectativas que tenía al respecto. Me gusta mucho la evolución que da la sociedad, ¿no? Con respecto a que ahorita estamos buscando que pequeñas empresas lleguen a cumplir el potencial que de verdad tienen. Y esa es la idea de comenzar a juntarnos, ayudarnos y de verdad crecer entre todos, no solamente las multinacionales, y mantener el capital o el poder en grandes empresas. Creo que me ha encantado mucho este trabajo. Algo que te haya gustado, una experiencia. Con Randy. Me gustó mucho la parte de Rappi, que él tenía esa visión tanto de emprendedor como de empresa. Ese complemento era perfecto. Conocía las dificultades desde que uno comienza hasta que uno ya tiene todo. Y no, me pareció impresionante. Igual con William, con la parte de data, me pareció muy buena porque no sé manejar eso, pero lo básico que pude aprender me sirve para evaluar otro tipo de procesos con respecto a esa data. Claro. Ahorita el último que estamos viendo con Alibaba, es que no me acuerdo el nombre de... Andrés Bedoya. Me encanta mucho porque, a mí me encanta mucho la cultura asiática en general, pero hacer un énfasis en China no lo había planteado tan de esa forma, y sí tienen una evolución un poco más avanzada que nosotros desde aquí, desde Occidente, y más siendo América Latina. Entonces es un gran aporte a lo que vamos construyendo. Un programa súper completo, como mencionaban mis compañeros, con todos los grandes, lo que es súper valioso. Me gustó muchísimo que fuera tan práctico, o sea, todo el tiempo había cómo aplicarlo a la realidad, cosa que a veces es un poquito difícil de aterrizar como emprendedor. Uno de los módulos que más me gustó fue el de Mindset con Guillén, porque creo que desde ahí viene todo el cambio, ¿no? O sea, si nosotros nos damos cuenta que podemos hacerlo y lo creemos, finalmente lo vamos a lograr. Muchas veces nos cerramos como a la tecnología, a las nuevas tendencias, pero si nos abrimos un poco mentalmente a aceptarlo y a trabajarlo, creo que podemos sacarle todo el provecho. Me parece algo espectacular. Y bueno, los demás mentores también buenísimos. Con esta parte práctica que me parece muy valiosa. Te resalto mucho porque todos de una manera muy clara, el curso que tuviste, la clase que tuviste me pareció muy completa, porque uno a veces le falta tener esa visión más holística del negocio, y tú nos aterrizaste, y de hecho yo estuve en el grupo que nos bajamos porque bueno, nos falta un poco más de análisis y de interpretación. Entonces verlo con el enfoque que tú nos diste, pues bueno, William también con sus experiencias logísticas, Andrés, ni se diga, o sea, la locura de este muchacho admirable, tan joven, tranquilo, y con todo lo que nos ha enseñado, tengo gran expectativa con la clase de hoy. De pronto, no sé, pues como vamos un poco más enfocado a los servicios, quisiera como poder entender cómo aplicar más todo este mercado digital y la globalización del mercado hacia los servicios. Creo que me queda como esta tarea de investigación, pero en general lo que enseñaron me gustó mucho, muy completo, muy específico, muy aplicable, y todos muy generosos en compartir su conocimiento. No sé cuál.
del programa como tal ha sido aprender con los más grandes. Sí, creo que ha sido un sueño para mí, pues aprender de todo un poco, y con estos expertos he llegado a cumplir muchas expectativas que tenía al respecto. Me gusta mucho la evolución que da la sociedad, ¿no? Con respecto a que ahorita estamos buscando que pequeñas empresas lleguen a cumplir el potencial que de verdad tienen, y esa es la idea de comenzar a juntarnos, ayudarnos y de verdad crecer entre todos, no solamente las multinacionales, y mantener el capital o el poder en grandes empresas. Creo que me ha encantado mucho este trabajo. Algo que te haya gustado, una experiencia. Con Randy. Me gustó mucho la parte de rap. Él tenía esa visión tanto de emprendedor como de empresa. Ese complemento era perfecto. Conocía las dificultades desde que uno comienza hasta que uno ya tiene todo. Y no, me pareció impresionante. Igual con William, con la parte de data, me pareció muy buena porque no sé manejar eso, pero lo básico que pude aprender me sirve para evaluar otro tipo de procesos con respecto a esa data. Claro. Ahorita el último que estamos viendo con Alibaba, es que no me acuerdo el nombre de... Andrés Bedoya. Me encanta mucho porque, a mí me encanta mucho la cultura asiática en general, pero hacer un énfasis en China no lo había planteado tan de esa forma, y sí tienen una evolución un poco más avanzada que nosotros desde aquí, desde Occidente, y más siendo América Latina. Entonces es un gran aporte a lo que vamos construyendo. Un programa súper completo, como mencionaban mis compañeros, con todos los grandes, lo que es súper valioso. Me gustó muchísimo que fuera tan práctico, o sea, todo el tiempo había cómo aplicarlo a la realidad, cosa que a veces es un poquito difícil de aterrizar como emprendedor. Uno de los módulos que más me gustó fue el de Mindset con Guillén, porque creo que desde ahí viene todo el cambio, ¿no? O sea, si nosotros nos damos cuenta que podemos hacerlo y lo creemos, finalmente lo vamos a lograr. Muchas veces nos cerramos como a la tecnología, a las nuevas tendencias, pero si nos abrimos un poco mentalmente a aceptarlo y a trabajarlo, creo que podemos sacarle todo el provecho. Me parece algo espectacular. Y bueno, los demás mentores también buenísimos. Con esta parte práctica que me parece muy valiosa. Te resalto mucho porque todos de una manera muy clara, el curso que tuviste, la clase que tuviste me pareció muy completa, porque uno a veces le falta tener esa visión más holística del negocio, y tú nos aterrizaste, y de hecho yo estuve en el grupo que nos bajamos porque, bueno, nos falta un poco más de análisis y interpretación. Entonces verlo con el enfoque que tú nos diste, pues bueno, William también con sus experiencias logísticas, Andrés, ni se diga, o sea, la locura de este muchacho admirable, tan joven, tranquilo, y con todo lo que nos ha enseñado, tengo gran expectativa con la clase de hoy. De pronto, no sé, pues como te vamos un poco más enfocado a los servicios, quisiera como poder entender cómo aplicar más todo este mercado digital y la globalización del mercado hacia los servicios. Creo que me queda como esta tarea de investigación, pero en general lo que enseñaron me gustó mucho, muy completo, muy específico, muy aplicable, y todos muy generosos en compartir su conocimiento. No sé cuál.
del programa como tal ha sido aprender con los más grandes. Sí, creo que ha sido un sueño para mí, pues aprender de todo un poco, y con estos expertos he llegado a cumplir muchas expectativas que tenía al respecto. Me gusta mucho la evolución que da la sociedad, ¿no? Con respecto a que ahorita estamos buscando que pequeñas empresas lleguen a cumplir el potencial que de verdad tienen, y esa es la idea de comenzar a juntarnos, ayudarnos y de verdad crecer entre todos, no solamente las multinacionales, y mantener el capital o el poder en grandes empresas. Creo que me ha encantado mucho este trabajo. Algo que te haya gustado, una experiencia. Con Randy. Me gustó mucho la parte de rap, él tenía esa visión tanto de emprendedor como de empresa. Ese complemento era perfecto. Conocía las dificultades desde que uno comienza hasta que uno ya tiene todo, y no, me pareció impresionante. Igual con William, con la parte de data, me pareció muy buena porque no sé manejar eso, pero lo básico que pude aprender me sirve para evaluar otro tipo de procesos con respecto a esa data. Claro. Ahorita el último que estamos viendo con Alibaba, es que no me acuerdo el nombre de... Andrés Bedoya. Me encanta mucho porque, a mí me encanta mucho la cultura asiática en general, pero hacer un énfasis en China no lo había planteado tan de esa forma, y sí tienen una evolución un poco más avanzada que nosotros desde aquí, desde Occidente, y más siendo América Latina. Entonces es un gran aporte a lo que vamos construyendo. Un programa súper completo, como mencionaban mis compañeros, con todos los grandes, lo que es súper valioso. Me gustó muchísimo que fuera tan práctico, o sea, todo el tiempo había cómo aplicarlo a la realidad, cosa que a veces es un poquito difícil de aterrizar como emprendedor. Uno de los módulos que más me gustó fue el de Mindset con Guillén, porque creo que desde ahí viene todo el cambio, ¿no? O sea, si nosotros nos damos cuenta que podemos hacerlo y lo creemos, finalmente lo vamos a lograr. Muchas veces nos cerramos como a la tecnología, a las nuevas tendencias, pero si nos abrimos un poco mentalmente a aceptarlo y a trabajarlo, creo que podemos sacarle todo el provecho. Me parece algo espectacular. Y bueno, los demás mentores también buenísimos, con esta parte práctica que me parece muy valiosa. Te resalto mucho porque todos de una manera muy clara, el curso que tuviste, la clase que tuviste me pareció muy completa, porque uno a veces le falta tener esa visión más holística del negocio, y tú nos aterrizaste, y de hecho yo estuve en el grupo que nos bajamos porque, bueno, nos falta un poco más de análisis y interpretación. Entonces verlo con el enfoque que tú nos diste, pues bueno, William también con sus experiencias logísticas, Andrés, ni se diga, o sea, la locura, este muchacho admirable, tan joven, tranquilo, y con todo lo que nos ha enseñado, tengo gran expectativa con la clase de hoy. De pronto, no sé, pues como te vamos un poco más enfocado a los servicios, quisiera como poder entender cómo aplicar más todo este mercado digital y la globalización del mercado hacia los servicios. Creo que me queda como esta tarea de investigación, pero en general lo que enseñaron me gustó mucho, muy completo, muy específico, muy aplicable, y todos muy generosos en compartir su conocimiento. No sé cuál.
del programa como tal ha sido aprender con los más grandes. Sí, creo que ha sido un sueño para mí, pues aprender de todo un poco, y con estos expertos he llegado a cumplir muchas expectativas que tenía al respecto. Me gusta mucho la evolución que da la sociedad, ¿no? Con respecto a que ahorita estamos buscando que pequeñas empresas lleguen a cumplir el potencial que de verdad tienen. Y esa es la idea de comenzar a juntarnos, ayudarnos y de verdad crecer entre todos, no solamente las multinacionales, y mantener el capital o el poder en grandes empresas. Creo que me ha encantado mucho este trabajo. Algo que te haya gustado, una experiencia. Con Randy. Me gustó mucho la parte de rap, él tenía esa visión tanto de emprendedor como de empresa. Ese complemento era perfecto. Conocía las dificultades desde que uno comienza hasta que uno ya tiene todo. Y no, me pareció impresionante. Igual con William, con la parte de data, me pareció muy buena porque no sé manejar eso, pero lo básico que pude aprender me sirve para evaluar otro tipo de procesos con respecto a esa data. Claro. Ahorita el último que estamos viendo con Alibaba, es que no me acuerdo el nombre de... Andrés Bedoya. Me encanta mucho porque a mí me encanta mucho la cultura asiática en general, pero hacer un énfasis en China no lo había planteado tan de esa forma, y sí tienen una evolución un poco más avanzada que nosotros desde aquí, desde Occidente, y más siendo América Latina. Entonces es un gran aporte a lo que vamos construyendo. Un programa súper completo, como mencionaban mis compañeros, con todos los grandes, lo que es súper valioso. Me gustó muchísimo que fuera tan práctico, o sea, todo el tiempo había cómo aplicarlo a la realidad, cosa que a veces es un poquito difícil de aterrizar como emprendedor. Uno de los módulos que más me gustó fue el de Mindset con Guillén, porque creo que desde ahí viene todo el cambio, ¿no? O sea, si nosotros nos damos cuenta que podemos hacerlo y lo creemos, finalmente lo vamos a lograr. Muchas veces nos cerramos como a la tecnología, a las nuevas tendencias, pero si nos abrimos un poco mentalmente a aceptarlo y a trabajarlo, creo que podemos sacarle todo el provecho. Me parece algo espectacular. Y bueno, los demás mentores también buenísimos, con esta parte práctica que me parece muy valiosa. Te resalto mucho porque todos de una manera muy el curso que tú diste, la clase que tú diste me pareció muy completa, porque uno a veces le falta tener esa visión más holística del negocio, y tú nos aterrizaste, y de hecho yo estuve en el grupo que nos bajamos porque, bueno, nos falta un poco más de análisis y interpretación. Entonces verlo desde con el enfoque que tú nos diste, pues bueno, William también con sus experiencias logísticas, Andrés, ni se diga, o sea, la locura de este muchacho admirable, tan joven, tranquilo, y con todo lo que nos ha enseñado, tengo gran expectativa con la clase de hoy. De pronto, no sé, pues como estamos un poco más enfocados a los servicios, quisiera como poder entender cómo aplicar más todo este mercado digital y la globalización del mercado hacia los servicios. Creo que me queda como esta tarea de investigación, pero en general lo que enseñaron me gustó mucho, muy completo, muy específico, muy aplicable, y todos muy generosos en compartir su conocimiento. No sé cuál.
del programa como tal ha sido aprender con los más grandes. Sí, creo que ha sido un sueño para mí, pues aprender de todo un poco, y con estos expertos he llegado a cumplir muchas expectativas que tenía al respecto. Me gusta mucho la evolución que da la sociedad, ¿no? Con respecto a que ahorita estamos buscando que pequeñas empresas lleguen a cumplir el potencial que de verdad tienen. Y esa es la idea de comenzar a juntarnos, ayudarnos y de verdad crecer entre todos. No solamente las multinacionales, y mantener el capital o el poder en grandes empresas. Creo que me ha encantado mucho este trabajo. Algo que te haya gustado, una experiencia. Con Randy. Me gustó mucho la parte de rap, que él tenía esa visión tanto de emprendedor como de empresa. Ese complemento era perfecto. Conocía las dificultades desde que uno comienza hasta que uno ya tiene todo. Y no, me pareció impresionante. Igual con William, con la parte de data, me pareció muy buena porque no sé manejar eso, pero lo básico que pude aprender me sirve para evaluar otro tipo de procesos con respecto a esa data. Claro. Ahorita el último que estamos viendo con Alibaba, es que no me acuerdo el nombre de... Andrés Bedoya. Me encanta mucho porque, a mí me encanta mucho la cultura asiática en general, pero hacer un énfasis en China no lo había planteado tan de esa forma, y sí tienen una evolución un poco más avanzada que nosotros desde aquí, desde Occidente, y más siendo América Latina. Entonces es un gran aporte a lo que vamos construyendo. Un programa súper completo, como mencionaban mis compañeros, con todos los grandes, lo que es súper valioso. Me gustó muchísimo que fuera tan práctico, o sea, todo el tiempo había cómo aplicarlo a la realidad, cosa que a veces es un poquito difícil de aterrizar como emprendedor. Uno de los módulos que más me gustó fue el de Mindset con Guillén, porque creo que desde ahí viene todo el cambio, ¿no? O sea, si nosotros nos damos cuenta que podemos hacerlo y lo creemos, finalmente lo vamos a lograr. Muchas veces nos cerramos como a la tecnología, a las nuevas tendencias, pero si nos abrimos un poco mentalmente a aceptarlo y a trabajarlo, creo que podemos sacarle todo el provecho. Me parece algo espectacular. Y bueno, los demás mentores también buenísimos. Con esta parte práctica que me parece muy valiosa. Te resalto mucho porque todos de una manera muy clara, el curso que tuviste, la clase que tuviste me pareció muy completa, porque uno a veces le falta tener esa visión más holística del negocio, y tú nos aterrizaste, y de hecho yo estuve en el grupo que nos bajamos porque, bueno, nos falta un poco más de análisis y interpretación. Entonces verlo con el enfoque que tú nos diste, pues bueno, William también con sus experiencias logísticas, Andrés, ni se diga, o sea, la locura de este muchacho admirable, tan joven, tranquilo, y con todo lo que nos ha enseñado, tengo gran expectativa con la clase de hoy. De pronto, no sé, pues como si estamos un poco más enfocados a los servicios, quisiera como poder entender cómo aplicar más todo este mercado digital y la globalización del mercado hacia los servicios. Creo que me queda como esta tarea de investigación, pero en general lo que enseñaron me gustó mucho, muy completo, muy específico, muy aplicable, y todos muy generosos en compartir su conocimiento. No sé,
del programa como tal ha sido aprender con los más grandes. Sí, creo que ha sido un sueño para mí, pues aprender de todo un poco, y con estos expertos he llegado a cumplir muchas expectativas que tenía al respecto. Me gusta mucho la evolución que da la sociedad, ¿no? Con respecto a que ahorita estamos buscando que pequeñas empresas lleguen a cumplir el potencial que de verdad tienen, y esa es la idea de comenzar a juntarnos, ayudarnos y de verdad crecer entre todos, no solamente las multinacionales, y mantener el capital o el poder en grandes empresas. Creo que me ha encantado mucho este trabajo. Algo que te haya gustado, una experiencia. Con Randy. Me gustó mucho la parte de rap, que él tenía esa visión tanto de emprendedor como de empresa. Ese complemento era perfecto. Conocía las dificultades desde que uno comienza hasta que uno ya tiene todo. Y no, me pareció impresionante. Igual con William, con la parte de data, me pareció muy buena porque no sé manejar eso, pero lo básico que pude aprender me sirve para evaluar otro tipo de procesos con respecto a esa data. Claro. Ahorita el último que estamos viendo con Alibaba, es que no me acuerdo el nombre de... Andrés Bedoya. Me encanta mucho porque, a mí me encanta mucho la cultura asiática en general, pero hacer un énfasis en China no lo había planteado tan de esa forma, y sí tienen una evolución un poco más avanzada que nosotros desde Occidente, y más siendo América Latina. Entonces es un gran aporte a lo que vamos construyendo. Un programa súper completo, como mencionaban mis compañeros, con todos los grandes, lo que es súper valioso. Me gustó muchísimo que fuera tan práctico, o sea, todo el tiempo había cómo aplicarlo a la realidad, cosa que a veces es un poquito difícil de aterrizar como emprendedor. Uno de los módulos que más me gustó fue el de Mindset con Guillén, porque creo que desde ahí viene todo el cambio, ¿no? O sea, si nosotros nos damos cuenta que podemos hacerlo y lo creemos, finalmente lo vamos a lograr. Muchas veces nos cerramos como a la tecnología, a las nuevas tendencias, pero si nos abrimos un poco mentalmente a aceptarlo y a trabajarlo, creo que podemos sacarle todo el provecho. Me parece algo espectacular. Y bueno, los demás mentores también buenísimos. Con esta parte práctica que me parece muy valiosa. Te resalto mucho porque todos de una manera muy clara, el curso que tuviste, la clase que tuviste me pareció muy completa, porque uno a veces le falta tener esa visión más holística del negocio, y tú nos aterrizaste, y de hecho yo estuve en el grupo que nos bajamos porque, bueno, nos falta un poco más de análisis y interpretación. Entonces verlo con el enfoque que tú nos diste, pues bueno, William también con sus experiencias logísticas, Andrés ni se diga, o sea, la locura de este muchacho admirable, tan joven, tranquilo, y con todo lo que nos ha enseñado, tengo gran expectativa con la clase de hoy. De pronto, no sé, pues como estamos un poco más enfocados a los servicios, quisiera como poder entender cómo aplicar más todo este mercado digital y la globalización del mercado hacia los servicios. Creo que me queda como esta tarea de investigación, pero en general lo que enseñaron me gustó mucho, muy completo, muy específico, muy aplicable, y todos muy generosos en compartir su conocimiento, no sé,
del programa como tal ha sido aprender con los más grandes. Sí, creo que ha sido un sueño para mí, pues aprender de todo un poco, y con estos expertos he llegado a cumplir muchas expectativas que tenía al respecto. Me gusta mucho la evolución que da la sociedad, ¿no? Con respecto a que ahorita estamos buscando que pequeñas empresas lleguen a cumplir el potencial que de verdad tienen, y esa es la idea de comenzar a juntarnos, ayudarnos y de verdad crecer entre todos, no solamente las multinacionales, y mantener el capital o el poder en grandes empresas. Creo que me ha encantado mucho este trabajo. Algo que te haya gustado, una experiencia. Con Randy. Me gustó mucho la parte de rap, que él tenía esa visión tanto de emprendedor como de empresa. Ese complemento era perfecto. Conocía las dificultades desde que uno comienza hasta que uno ya tiene todo. Y no, me pareció impresionante. Igual con William, con la parte de data, me pareció muy buena porque no sé manejar eso, pero lo básico que pude aprender me sirve para evaluar otro tipo de procesos con respecto a esa data. Claro. Ahorita el último que estamos viendo con Alibaba, es que no me acuerdo el nombre de... Andrés Bedoya. Me encanta mucho porque, digo, a mí me encanta mucho la cultura asiática en general, pero hacer un énfasis en China no lo había planteado tan de esa forma, y sí tienen una evolución un poco más avanzada que nosotros desde aquí, desde Occidente, y más siendo América Latina. Entonces es un gran aporte a lo que vamos construyendo. Un programa súper completo, como mencionaban mis compañeros, con todos los grandes, lo que es súper valioso. Me gustó muchísimo que fuera tan práctico, o sea, todo el tiempo había como aplicarlo a la realidad, cosa que a veces es un poquito difícil de aterrizar como emprendedor. Uno de los módulos que más me gustó fue el de Mindset con Guillén, porque creo que desde ahí viene todo el cambio, ¿no? O sea, si nosotros nos damos cuenta que podemos... Hola, muy buenos días por allí, muy buenas tardes por aquí. Y nada, pues yo por mi parte comenzamos con el módulo 1, que son organizaciones de alto desempeño. Y en primer lugar, sí que quería hacer, bueno, un poco de lo que voy a hablar, aparte de presentarme pues sobre objetivo, la identidad del club, que posiblemente se pueda relacionar con la empresa, la formación y la cohesión de un grupo. La diferencia entre un líder y jefe, que está muy de moda últimamente, la motivación, la resiliencia y, por último, una pequeña conclusión pues bueno, de mi opinión y de lo que yo opino sobre esta temática. Entonces, en cuanto a mi formación, pues yo me llamo Javier Guillén Rodríguez, soy diplomado en Magisterio de Educación Física, tengo el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster de Formación del Profesorado, técnico deportivo superior, y actualmente estoy acabando ya el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, todo ello por la Universidad Pontificia de Salamanca. En cuanto a la formación deportiva, pues comencé muy jovencito, desde el año 2008 aproximadamente hasta la actualidad, a entrenar en diferentes equipos, comenzando desde los pequeñitos, como podéis ver en el campus de Vicente del Bosque, que fue seleccionador español y entrenador del Real Madrid. También en Salamanca, que es mi ciudad, en la que vivo actualmente, en Intersala, que es otro equipo de Salamanca, y luego tuve la fortuna de poder viajar al extranjero, también a hacer lo que me apasionaba, que era entrenar al fútbol y conocer otra cultura como fue en China. Entonces estuve 2 temporadas entrenando en China
y la verdad que para mí fue conocer otro punto de vista, conocer otra cultura, que al final sí que me aportó mucho tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y a la vuelta ya a España, pues sí que lo dediqué un poco más ya al alto rendimiento, como cuerpo técnico del Ciudad Rodrigo y actualmente en el Salamanca Club de Fútbol, que es donde he desarrollado mis últimas 3 temporadas. Que ahí, como veis, estas son de la temporada pasada. Entonces, bueno, eso simplemente para que conozcáis un poco por la línea que he seguido, que como veis siempre ha ido encaminada al deporte, pero después de hablar con Guillermo sí que hemos visto que había cositas en común con el mundo empresarial y sobre todo con el alto desempeño y el alto rendimiento que es a lo que nos dedicamos ahora. Entonces, en cuanto a objetivos, a mí sí que me gusta plantear y yo creo que a todos los que estéis siguiendo el curso sí que me gustaría que lo hicierais al principio de temporada, cuando yo entro al vestuario con los jugadores, con mi equipo, les pregunto qué objetivo tienen ese año. Y cada uno pues plantea sus objetivos individuales, colectivos, y lo vamos apuntando todo en una pizarra. Yo a esa pizarra le saco una foto y a final de temporada, o dependiendo a la mitad de la temporada, se la enseño y les digo a ver si cada uno ha cumplido o está cumpliendo lo que verdaderamente quería o se está saliendo del camino de lo que tenía él pensado hacer. Entonces sí que yo os invito, como este es el primer módulo, a que cada uno apunte sus objetivos de lo que quiere conseguir con estos cursos que se están dando y que se plantee luego al final de cuando acaben todos los módulos si verdaderamente lo ha conseguido o le ha quedado alguna cosita pendiente de la que se planteaba al inicio, como es hoy el primer día. Y ahí sí que a mí me gusta diferenciar entre objetivos individuales y objetivos colectivos. Muy importante en un deporte colectivo como es el fútbol y posiblemente también en lo que vienen siendo las empresas. Objetivos individuales, pues los jugadores que tengo yo siempre suelen decir, pues por ejemplo, el que le da muy bien con la derecha quiere mejorar con la izquierda, el que se desmarca muy bien quiere finalizar mejor. Entonces, seguramente a nivel son todos detalles individuales de cada uno. Y luego el colectivo, que es de lo que se trata, muy pocos, hay al principio que muy pocos, dicen algún objetivo colectivo, sino que cada uno se va centrando un poco en lo suyo. Y ahí es donde esta dinámica es muy importante para hacerles ver a ellos la importancia que tiene el equipo. Entonces, como decía Magic Johnson, no te tienes que preguntar qué tiene que hacer el equipo por ti, sino qué tienes que hacer tú por el equipo, qué puedes tú aportar al equipo para mejorar al equipo, no solo para mejorarte a ti mismo, sino para mejorar al equipo. Y así yo se lo planteo siempre, el qué quieren conseguir durante esa temporada, que esos objetivos sean realistas y sobre todo cómo lo vamos a conseguir. Yo sí que le doy mucha importancia al cómo, al camino que tenemos que seguir, porque el fin, como se suele decir, el fin para mí no justifica los medios. O sea, es muy importante los medios, el camino que tú quieres llegar, porque al final no todo vale. En el deporte y yo creo que en la vida y en el mundo empresarial no todo vale. Entonces, muy importante también cómo lo vamos a conseguir y que ellos sean conscientes de lo que queremos conseguir, porque si no, imposible. Entonces, a nivel de objetivos, para mí, la clave es poner, la clave del éxito del colectivo es poner todas tus cualidades al servicio del equipo. Y yo eso se lo digo muchas veces. Al final, si el que juega por la banda y es muy rápido no explota esa rapidez, de poco nos vale. Y posiblemente en el mundo empresarial pasará lo mismo. Si yo soy muy bueno haciendo las ventas, no solo es beneficio para mí, sino beneficio para todo el colectivo. Entonces, ahí un pequeño vídeo que os quería poner, que espero que se escuche. Si no está subtitulado, no hay problema, sobre Michael Jordan, de cómo preparaba él. O la My mental preparation for the game is very different than most. I try to relax myself. I'm a jokester, a prankster, if you want to say it that way. I listen to music, I joke around with the guys, I take my whole mind away from the game itself, and then when the time comes to focus on the game, I focus on my athletic skills and putting it together with the team
and somehow collectively going out and doing our jobs each and every day. I challenge myself to be the best basketball player every moment that I'm playing the game of basketball. And sometimes that means tricking yourself in your mind to say that you can't do this or your weaknesses are here, but yet you still try to work on improving those weaknesses. A lot of people may say, well, Michael Jordan never had weaknesses. Michael Jordan had weaknesses. He just had to dig deep inside himself to figure out what they were and challenge himself to improve those weaknesses. So mentally, I like to challenge myself to go out and play a perfect basketball game. Although I know you can't do that. It's practically impossible to play a perfect game, but that doesn't mean you can't challenge yourself to do that. Pues ahí, como decía Michael Jordan, lo importante, eso, o sea, los aspectos que yo sé que soy bueno individualmente, lo tengo que intentar poner al servicio del colectivo, porque si no, el equipo no funciona. Entonces, saber cuáles son mis debilidades para mejorarlas y sobre todo potenciar aquello que sé que lo hago muy, muy bien. En cuanto a la identidad, para mí una de las claves que muchas veces pasa desapercibida, no le damos suficiente importancia, y yo creo que a lo largo de la temporada o a lo largo de un año de trabajo tiene mucho que ver. Para mí, sobre todo, a nivel de cuando van las cosas, no van las cosas muy bien. Cuando las cosas no van tan bien es cuando se demuestra quién de verdad, como se suele decir, que veremos con la siguiente positiva, quién siente la camiseta y quién no. Entonces, yo creo que al jugador o al trabajador, en vuestro caso, hay que hacerle partícipe de lo que se está haciendo. Él se tiene que sentir parte del club, parte de la empresa. Y plantearse, que yo se lo planteo mucho a los jugadores, a nosotros nos dan una oportunidad de seguir creciendo, de hacer lo que nos apasiona, de hacer lo que nos gusta, ¿cómo se lo puedo yo devolver al club? Pues con trabajo, con esfuerzo, siendo profesional, haciendo las cosas bien. Y yo creo que eso, sobre todo en jugadores jóvenes, es muy, muy, muy importante. Quizás los que ya tienen cierta experiencia y veteranía, pues bueno, ya lo han vivido durante varios años, pero a los jóvenes sí que les cuesta un poco entender ese chip de decir, formar parte de algo. Y no todo es exterior de yo juego porque me pagan, que también lo veremos después, o juego solo por dinero, sino juegas también porque hay un club que te está poniendo las cosas más fácil y te está dando esa oportunidad para crecer. Entonces, ¿cómo se lo puedes devolver tú? O cómo a tu empresa que te ha contratado, que confía en ti, cómo le puedes devolver toda esa confianza? Pues con trabajo y haciendo las cosas con mucha humildad y intentando llegar al éxito desde abajo. Aquí es lo que os decía. ¿Cuántas veces a nivel deportivo habréis leído cosas como esta de los jugadores no sienten la camiseta, los jugadores que han llegado no sienten la camiseta, y sobre todo pasa cuando las cosas no van bien? Yo siempre lo digo, cuando metemos el gol nos abrazamos todos muy fácil, ahí no hay ningún problema, pero cuando se pierde, ahí es cuando de verdad tú tienes que sentir esa identidad y pertenencia al grupo, porque cuando las cosas no van tan bien es cuando salen todas las cosas malas. Yo a los jugadores, al cuerpo técnico, se lo comento muchas veces. Cuando ganamos, cuando vamos ganando, puedes tener una racha de 5 partidos y posiblemente haya muchos problemas internos que resolver, pero la victoria lo tapa todo. Tú ganas el domingo y no pasa nada. Y posiblemente a lo mejor hay conflictos internos de ciertos jugadores que no se llevan bien, pero como tú ganas el partido del fin de semana, no pasa nada. Y sin embargo, con la derrota, todas esas cosas salen a relucir. Entonces sí que el sentimiento de identidad, la cohesión de grupo, el hacer grupo, al final hace que, sobre todo en los momentos más difíciles, el grupo salga adelante. Que en el fútbol pues pasa mucho, o sea, cada fin de semana es un partido que puedes ganar, puedes perder, puedes empatar, pero pasa con normalidad, el perder es algo normal, o sea, no siempre puedes ganar, y entonces estar preparado también para esa derrota, para afrontarla como equipo. Y eso es lo que os decía, al final la formación y la cohesión de grupo. Para mí, a día de hoy, en el fútbol, y posiblemente yo creo que a nivel empresarial también, se prima mucho más el que el grupo esté unido a que cada uno vaya por su lado y cada uno intente sobresalir a su manera. Por ejemplo, en las selecciones de fútbol, que al final van cogiendo jugadores de muchos equipos, ¿cuántas veces nos preguntamos, ¿y por qué no va este jugador que ha metido tantos goles? ¿Y por qué no va este jugador que es muy bueno? ¿Y por qué?
Al final el seleccionador lo que busca es que el equipo esté unido, lo que busca es la cohesión del equipo. Por ejemplo, en España este año con la selección no ha ido ningún jugador del Real Madrid. ¿El Real Madrid tiene jugadores malos? Pues posiblemente no. Pero el seleccionador ha decidido primar por encima de jugadores de primer nivel, a lo mejor el grupo, tener un grupo cohesionado, un grupo que han jugado mucho tiempo juntos. Y entonces ahí es a lo que voy, la importancia de esa cohesión, de esa unión de grupo, que como decía también Michael Jordan, al final el talento puede ganar un partido, pero el trabajo en equipo y la inteligencia es lo que gana los campeonatos. Al final esto no es cosa de un día, no es un detallito. Al final esto es el trabajo de toda la semana para llegar al día importante, que en nuestro caso es el sábado o domingo, que es el partido. Pues lo mismo pasa en el mundo de la empresa. Al final no es solo un día hacerlo muy bien, sino es que todo el equipo lo haga bien durante toda la semana de trabajo para el día clave estar preparado. También contar con todos los jugadores y cada uno, incluso los trabajadores del club, tienen que tener claro su rol. Y esto es muy, muy, muy importante porque aquí es donde suele haber bastantes conflictos, sobre todo a nivel deportivo. ¿Existe verdaderamente competencia dentro del equipo? ¿Competimos contra nosotros mismos o contra nuestro compañero? Si yo estoy a mejor nivel, ¿ayudo a mi compañero a estar también a mejor nivel? Y esas son preguntas que yo también se las planteo a mis jugadores. Porque hay jugadores que juegan en la misma posición, hay jugadores o trabajadores que se dedican a lo mismo. Yo tengo que intentar mejorarme a mí mismo para mejorar al equipo. Y yo sé que si tengo al lado a un trabajador muy bueno, voy a intentar llegar a ese nivel. Si al final nos acomodamos los dos, el rendimiento del colectivo baja. Entonces, todos estos detalles los tenemos que tener en cuenta y yo como entrenador mucho, porque al final el sábado solo juegan 11 y tienes que decidir quién juega y por qué juega. Entonces, cada uno tiene que entender su rol y posiblemente, como decía, hay varios conflictos porque hay jugadores que se plantean el por qué no juegan. ¿Y yo por qué no juego? Si yo creo que entreno mejor que el compañero, ¿por qué no juego? Y siempre se comparan con alguien. Y yo siempre se lo digo, no te tienes que comparar, tienes que ver el progreso que estás teniendo tú. Si eres el mismo a principio de temporada o si a medida que ha avanzado la temporada ha bajado tu nivel. Y si quieres jugar, tienes que plantearte lo que decíamos al principio de tus objetivos individuales, si verdaderamente los estás poniendo a la orden del colectivo. Y ya digo, nosotros en el mundo del fútbol, al final los equipos que mejor nivel obtienen son los que cada jugador entiende su rol. Y que ahora lo veremos en un pequeño vídeo. Y también lo importante que decía de la formación del grupo, de que todos son importantes y al final tanto el éxito como la derrota no depende solo de los 11 jugadores que tenemos en el campo, no dependen de los titulares, sino que el equipo están titulares, están suplentes, está cuerpo técnico, están los fisios que ayudan a recuperar de lesiones, está el cuerpo médico, están los jutilleros que se preocupan de tener la ropa cada día, de llevar el agua, están los directivos y al final es un trabajo multidisciplinar. No solo depende de los 11 protagonistas, sino de todo lo que hay detrás. Y eso, al igual que lo de la identidad que decía antes, es lo que tenemos que inculcar pues desde las categorías inferiores, desde el primer día, de saber que si yo juego mucho, tengo que intentar ayudar al que juega menos. Y el que juega menos se tiene que esforzar más para intentar jugar más. Y yo creo que ese es el día a día y una vez que el equipo entiende cada uno su rol y sabe lo que tiene que hacer, el funcionamiento es mucho, sobre todo mucho más positivo y mucho más sano, que al final te acerca al éxito. Y aquí, bueno, un pequeño vídeo de un jugador que este jugador había sido siempre titular. O sea, siempre ha sido titular, era el capitán del equipo, viene un jugador más joven y le quita el puesto y no puede jugar. Entonces, en rueda de prensa, lo normal, sabiendo que el jugador pues, suele mirar por él mismo antes que por el equipo, la opinión que él hubiera dado hubiera sido criticar al compañero o criticar al entrenador, que suele pasar, que son cosas que pasan en el día a día. Y sin embargo, pues bueno, vais a ver la respuesta que da
y lo que esto supone para el grupo. Sí, yo siempre aprieto y bueno, y lo digo siempre y lo he dicho y lo volveré a decir y soy hasta repetitivo, pero yo pues ahora está la situación que me está tocando, me encantaría jugar, bueno, pues no lo estoy haciendo, pero lo que tengo que hacer es ayudar a mis compañeros y ayudar a la persona que esté jugando en este momento, al quien sea, para hacerlos mejor a ellos, trabajar duramente para que ellos vean que yo estoy apretando y ellos aprieten más y el equipo en general se contagie y apriete. Por eso es un equipo, ¿no? Porque vamos todos juntos y porque tenemos que sacar esto adelante todos juntos. No lo saca una persona, ni un entrenador, ni un jugador, lo sacamos todos juntos. Entonces ahora me está tocando tener que ayudar de esta manera y así lo estoy haciendo. Entonces, bueno, pues seguiré apretando, intentaré hacerlo más aún para que mis compañeros mejoren y yo mejorar y si me toca, pues intentar hacerlo lo mejor posible, como siempre, para ayudar al equipo. Pues bueno, como veis, un ejemplo claro de lo que es entender el rol dentro del equipo. Él pasó de tener un rol muy importante, de jugar siempre, de ser el capitán, de ser el líder del equipo, a pasar a ser banquillo, a no jugar. Y lo que dice es que él lo que hace cada entrenamiento es seguir trabajando, trabajar mucho más de lo que lo hacía antes para intentar volver a jugar y sobre todo para que sus compañeros lo vean desde el otro punto de vista, de mirad, yo antes era el líder, el que jugaba siempre, ahora no lo soy, pero me sigo esforzando, sigo entrenando, sigo trabajando duro, porque como ha dicho él, eso no lo saca un jugador solo adelante. O sea, la temporada entera no la saca una persona sola adelante, ni el entrenador, ni los jugadores, no, al final es un compendio de todos juntos, porque si no vamos todos juntos, a la mínima que vaya algún detalle mal o que haya 2 derrotas seguidas o que pierda el partido clave, todo el grupo se desmorona y se viene abajo. Y sin embargo, es darle la vuelta. Llegar y decir, cuando vengan las dificultades, yo sé que el grupo está unido, que está fuerte y lo vamos a sacar todos juntos. Y esta es muy reciente, la que está aquí, lo único que tarda un poquito en cargar, entonces la vamos a pasar, simplemente os la comento, que es de un portero también español, que se llama Iván Cuellar, el Pichu Cuellar, y pasó un poco lo mismo. Ya es veterano, se fue del equipo, del Sporting de Gijón, ha vuelto ahora y el que era antes segundo portero suyo, o sea, él era el primero, el segundo portero suyo, le ha quitado el puesto. Y en rueda de prensa los periodistas le preguntan por la relación que tiene con su compañero. Y al final él dice que el rival es el otro equipo. Él dentro no tiene esa rivalidad de hacerle el mal al compañero para jugar él, sino todo lo contrario, de decir, yo voy a entrenar más fuerte, yo sé que él está mejor que yo ahora mismo, voy a intentar entrenar mucho más fuerte para ponérselo más difícil a él y entre los dos al final subir el nivel. Entonces yo creo que esa es una de las claves, como decía, del funcionamiento dentro de un equipo, de un colectivo, es que cada uno entienda su rol y saber que se tiene que esforzar para intentar modificar el rol que tiene en la actualidad. Entonces, bueno, aquí os dejo para que veáis también las diferencias de rol y para no estar hablando yo todo el rato, a ver si me podéis comentar vosotros lo que veis en las imágenes y a partir de ahí os voy a comentar un pequeño detalle. Así que si queréis abrir micros y comentáis, por la primera imagen yo veo tal, en la segunda veo tal, la tercera veo, a ver qué os parece y cómo lo veis vosotros. ¿Nadie se anima a participar? Abrir el micro. En la primera imagen yo veo un conejo y un pato. Correcto. Y
En la de colores, pues son dos viejitos viéndose de frente, pero también se puede ver a, a un hombre con guitarra y otro con un jarro. Y la última, Es una mujer, pero también puede ser la cara de una persona grande. muy bien, sí, muy bien, Juan, muchas gracias por participar. Al final, como bien decías, la primera imagen, dependiendo cómo tú lo veas, puede ser un conejo, puede ser un pato. En la segunda imagen pueden ser dos personas mayores y luego dentro incluso se ven una persona tocando la guitarra y otra persona sentada. Y la segunda, dependiendo de cómo tú lo veas, hay una persona joven y una persona ya más mayor. Pues esto es lo que decía de los roles. Al final, dependiendo cómo tú lo veas o como la perspectiva que tú tengas, todos somos diferentes. Y dentro del equipo, dentro de mi equipo, dentro del club, cada persona, cada jugador es diferente. Y cada jugador también será diferente y le tienes que tratar de una manera diferente. No podemos tratar, yo eso lo tengo muy, muy claro, que no se puede tratar a todos los jugadores de la misma manera, porque cada uno es diferente. Habrá algunos que necesiten, como se suele decir, más cariño, que preguntes todos los días cómo está, y habrá otros que por su personalidad pues no lo necesiten, no lo necesiten. Y de ahí viene la taza de café, que es un ejemplo que yo se lo pongo mucho también al cuerpo técnico. Al final, el café con leche, que no sé si lo tomáis también por allí, hay mucha gente que el café cada uno lo toma a su manera. Café solo, café con leche, a uno le gusta con más leche, a uno le gusta frío, a uno le gusta con hielo. A mí, por ejemplo, yo bebo té, no me gusta el café y siempre les digo, no podemos dar a todos café con leche. Al final no todos son iguales y eso es muy importante. Cada uno tiene su rol, hay que diferenciar ese rol y hay que saber tratar a cada jugador o a cada persona pues, con sus características individuales y saber que no puedo tratar o poner el listón igual hacia todo. Entonces, para mí algo también muy importante dentro del rol, dentro del equipo, cómo interaccionas con tus jugadores y diferenciar eso, de que no todos son iguales y no todos pasan durante la temporada por los mismos momentos, porque siempre hay alguno que tiene problemas familiares, problemas en casa, problemas con los amigos, problemas con la novia, con el novio. Entonces, son momentos que también hay que saber tratar a los jugadores y eso lo vamos a ver luego de la manera de tratarlo, la diferencia en llegar y decir aquí soy yo el que manda, hay que hacerlo así, o llegar y decir vamos a intentar solucionarlo entre todos. Que es la relación a lo que hablábamos ahora. La diferencia entre un líder y un jefe. Como decíamos al principio de la presentación, sí que está ahora muy de moda, pero sobre todo a mí me gusta diferenciar que el respeto dentro del vestuario, supongo que en la empresa será igual, no te lo da el que tú seas jefe o el estar por encima, sino te lo tienes tú que ganar a base de trabajo y a base de respeto de tus compañeros, de que sepan que tú de verdad eres válido para ese puesto y estás ahí porque te lo mereces, porque tú te lo has trabajado. Entonces, en cuanto al líder, siempre hay un diálogo, siempre apoya al equipo, que es lo que intentamos como entrenadores, intentar ser más líder que jefe. Y el líder no me lo da a mí el ser entrenador. Ellos sí saben que al final el 11 del fin de semana lo voy a poner yo, pero les tengo que dar a entender por qué juegan esos 11, cómo han entrenado durante la semana, o sea, que el proceso sea significativo, que ellos entiendan el por qué se hace. Facilitador del rendimiento, al final yo creo que el líder tiene que facilitar el rendimiento y estamos, como se suele decir, para el fin de semana sacar el mayor rendimiento de todos los jugadores y en el mundo de la empresa igual. Al final a nosotros nos pagan por ganar el partido del fin de semana. Como ya decía, yo le doy mucha importancia a cómo lo vamos a hacer, pero al final no nos vamos a engañar que si el entrenador del Real Madrid pierde 5 partidos consecutivos, el siguiente fin de semana ese entrenador está fuera. O sea, nosotros nos pagan por ganar, pero claro, tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a hacer y cómo seguir ese proceso. Y ahí una de las herramientas que yo utilizo mucho al
a lo largo de la temporada, de los entrenos, incluso de los partidos, es el refuerzo positivo. Para mí muy, muy, muy importante el refuerzo positivo. ¿Por qué? Porque al final, si yo quiero que algo que se está haciendo bien se repita, el jugador lo tiene que saber. Y el jugador lo tiene que saber con buenas palabras, o por lo menos que él identifique que lo que acaba de hacer lo tiene que seguir haciendo. Por ejemplo, un ejemplo de fútbol, un repliegue, que quiere decir que cuando pierdo el balón tengo que bajar a mi campo, o una presión tras pérdida. Cuando pierdo el balón tengo que intentar recuperarlo lo antes posible. Pues cuando se haga bien dentro del campo, el jugador lo tiene que saber. Pues igual en la empresa, cuando un trabajador lo está haciendo bien y yo quiero que siga haciéndolo bien, lo tiene que saber y no pasa nada por llegar y decir, este es el camino, hay que seguir, lo estás haciendo muy bien, adelante. Y sin embargo, por otro lado, está el jefe, o la figura de jefe, más autoritario, más mando directo. Al final hay un camino, el que yo digo, y se acabó. Si no lo haces como digo yo, no me vale. ¿Vale? Las críticas no suelen ser constructivas, que a mí, a nivel de fútbol, como decía, me gusta darle significado para que los jugadores entiendan el porqué. A mí no me vale criticar de lo has hecho mal, si el jugador ya sabe que lo ha hecho mal. O sea, todos los que estamos aquí pensáis que cuando un jugador, por ejemplo, falla un penalti, él no sabe que lo ha fallado. Si el primero que se va a sentir mal va a ser él, no hace falta que se lo recordemos los 10 compañeros que están en el campo con él y los del cuerpo técnico que estamos fuera. Si él ya sabe que ha fallado. Entonces, que la crítica que yo haga dentro del campo, que sepan el por qué se hace y que se hace para mejorar. O sea, todo lo que hacemos se hace para mejorar. Que nadie se piense que, por lo típico que se dice, que me tiene manía, que el entrenador no me quiere, que lo hace porque soy yo. No, al final todo lo que nosotros intentamos hacer por el colectivo, por el equipo, es para mejorar todos. Porque sabemos que si un jugador mejora, va a mejorar al equipo. Y sobre todo el refuerzo negativo. Como os decía, yo creo que hay gente que cuando falla ya sabe que ha fallado, no hace falta que se lo recordemos, y es la diferencia con el refuerzo positivo, que yo ya digo, lo utilizo mucho porque para mí es una herramienta que me ayuda mucho a que los jugadores entiendan lo que queremos conseguir tanto en el juego como sobre todo el camino para ganar.